Egun on guztioi, hasiera emango diogu gaurko osoko bilkura honi. Eta dakitzuenez eta jabetero egiten dugun bezala, hasiko gara minutu bateko isilunearekin indarkeria matxistak eraildako emakumeen oroimenez. Beraz, zutik jarriko gara denok. Vamos a sentarnos en este mes que especialmente la violencia machista ha golpeado fuertemente a nuestra ciudad. Bueno, lehenengo puntu bezala, dugu 2021ko irailaren 24an eta urriaren 8an egindako bilkuren aktak irakurri eta onestea, deno dugu akta horiek, beraz ez baldin badago ekarpenik onartutzat ematen ditugu biak. Onartzen ditugu. Ebatzi beharreko atalean, lurralde batzordetik 2 puntu ditugu. Lehenengoa da, behin betiko onespena ematea, udalerriko nekazaritzaren eremuan, berdegunen eta espazio libre publikoen erabilera arautzeko Gasteizko hiri antolamenduko plan orokorrean egin nahi den xedapen aldaketari. Kasu honetan, batzordean ere azalpenak eman ziren eta eztabaida eman zen, ez dakit beharrezkoa den hemen errepikatzea, bestela zuzenean bozkatzera goaz. Venga, bozkatuko dugu puntu hau, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz onartzen da, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, EH Bildu, Alderdi Popular taldeen aldeko botoarekin eta Elkarrekin Podemos taldearen abstentzioarekin. Hurrengo puntura pasatuko gara, kasu honetan, Gasteizko udalaren aldamioak eta behin-behineko aldamio eta esietan aldi baterako posibilitate elementua jartzea arautzeko ordenantzaren hasierako onespena ematea. Interventziori puntu honetan, bai, Elkarrekin Podemos taldearen izenean, Fernández jaunek du hitza. Bai, mira, es que, en principio solo voy a hacer una intervención, o sea que voy a explicar la enmienda que hemos reservado para esta ordenanza y también un poco la valoración general del sentir del voto favorable del resultado final de la ordenanza. Dicho lo cual, para nosotras, para el Elkarrekin, consideramos positiva, ¿no?, la realización y la aprobación de una ordenanza de publicidad para andamios. Hay que decir que va a ser un elemento también para las comunidades de vecinos y vecinas de nuestro municipio para que tengan recursos adicionales a la hora de rehabilitar los vecinos, pero desde el inicio teníamos un objetivo claro, que era que, aunque estamos a favor, queríamos una mayor regulación y un mayor control de la publicidad en lo que son los andamios. Por eso introdujimos hasta 14 enmiendas, de las cuales han sido aprobadas todas menos una. Luego iré a detallar la que no ha sido aprobada, que es la que hoy vamos a someter a votación. Pero es cierto que tenemos bastante satisfacción por 3 motivos. En primer lugar, lógicamente porque se ha aprobado una enmienda que consideramos importante, como era la limitación de la publicidad de los juegos de azar y las apuestas deportivas. Consideramos importante en esta lucha contra la ludopatía el haber introducido esta limitación. Y consideramos importante al introducirla con medidas legales, como puede ser lo aprobado en el Ministerio de Consumo en este último año con el decreto y la ley estatal a favor, ¿no?, de proteger especialmente a las personas menores contra esta lacra que es la ludopatía. Luego, por un segundo lado, el tema de reducir el impacto de la contaminación lumínica que puede haber supuesto la publicidad en los andamios. También fue aprobada una enmienda en este sentido, consideramos muy importante, ¿no? Y también consideramos importante que la cuestión de la iluminación fuera más acorde a términos de accesibilidad, tal y como también se ha recogido. Y por último,
pero no menos importante, era un poco la protección de nuestro patrimonio. Así hemos protegido aquellos edificios, bienes o declarados de bienes de interés cultural, para que en esos edificios de interés cultural no se ponga publicidad y, por el contrario, se ponga en un lado de la lona pues la fachada, la imagen de la fachada y datos del propio edificio y de la propia obra, porque consideramos imprescindible poner en valor el patrimonio de nuestra ciudad. Aparte de esto, que eran iniciativas del Elkarrekin, también han sido aprobadas iniciativas en favor de la accesibilidad. Nosotras lo llevamos, pero lo llevamos por parte de la Asociación Eguina de Neguines, que fue la promotora de estas medidas a favor de la accesibilidad, y han sido también aprobadas, de lo cual nos alegramos de ello. Y por último, explicar un poco la enmienda que hoy sometemos a votación, a ver si hoy sí que todo el mundo entiende el sentir un poco de esta enmienda. Lo que nosotros decimos es que si esta ordenanza es para ayudar a la rehabilitación, la futura ordenanza que vamos a debatir en Hacienda, que es la ordenanza fiscal que va a gravar la instalación de estos elementos publicitarios en andamios, no voy a decir el dinero que se saque, el mismo dinero, pero que haya un compromiso de que si en un año se saca X dinero, al año siguiente esa misma cantidad vaya destinada a la rehabilitación o bien de edificios municipales o bien de rehabilitación de edificios de la ciudadanía. Es decir, no coger el mismo dinero, porque eso no se puede hacer, pero sí que haya un compromiso. Independientemente de que salga o no salga en el día de hoy, en esa futura ordenanza fiscal nosotros seguimos trabajando por ese compromiso que intentaremos sacar al Gobierno municipal. En conclusión, vamos a votar a favor porque consideramos positiva la regulación de la publicidad en los andamios. Consideramos que se han introducido 3 elementos claves, como es la limitación de la publicidad de los juegos de azar y casas de apuestas, la reducción de la contaminación lumínica de la instalación de estos elementos publicitarios y, en tercer lugar, la protección de nuestro patrimonio para que no se ponga publicidad en aquellos edificios declarados de bien de interés cultural. Mila esker. Eskerrik asko, Fernández jauna, orain Alderdi Popularraren txanda. Bai, Garnica jauna, zurea da hitza. Buenos días a todos. Nosotros lo vamos a apoyar porque nos parece interesante, nos parece, y siempre hemos defendido la flexibilidad de las normas, de poder generar mayor actividad, y en este caso va a ser generador de más ingresos para comunidades de propietarios que puedan optar por la rehabilitación, empresas. Por lo tanto, nos parece positivo y por ello votaremos a favor. Nos parece que hay otros partidos que les gustan más las restricciones, nosotros nos gusta más la flexibilidad. Eskerrik asko, Garnica jauna, orain EH Bilduren txanda, Ialba Andrea. Eskerrik asko eta egun on den guztioi. Bueno, desde el Gobierno municipal se nos trajo una propuesta de ordenanza reguladora de andamio e instalación temporal de elementos publicitarios. Y esta ordenanza venía a trabajar sobre 3 elementos fundamentalmente. Uno sobre la seguridad, otro sobre la accesibilidad, seguridad y accesibilidad en la instalación de andamios y vallados provisionales, y nosotras desde H. Bildu creemos que hay que trabajar en ese sentido. Y había un tercer elemento, que era el elemento de la publicidad, que se recogía en el capítulo 3, y es en este capítulo donde no hemos compartido el espíritu de la ordenanza. Bueno, a nuestro juicio, la ordenanza se queda corta para abordar la problemática o la cuestión de la publicidad en el municipio. La ordenanza propuesta se limita a regular la publicidad en andamios y no aborda más que una parte de la publicidad que es necesaria regular en Gasteiz. Cuando nos pusimos a estudiar la ordenanza, nos estuvimos mirando cómo lo tienen otras ciudades de nuestro alrededor y vimos que en otros pueblos y ciudades lo que existe es una ordenanza reguladora general de la publicidad. Hoy en día el mundo publicitario ofrece multitud de formas y expresiones, publicidad gráfica, sonora, luminosa, digital, proyectada,
y creemos que es necesaria una ordenanza que maneje los mismos estándares para todos los elementos publicitarios, que sea transparente y que facilite a la ciudadanía directrices claras sobre lo que está permitido y lo que no, y sobre cómo se debe proceder en cada caso. Y esa es la propuesta que traíamos desde H. Bildu en este momento. Por eso presentamos una enmienda a la totalidad, porque creemos que lo que necesitamos en Gasteiz es una ordenanza general de publicidad. Pero además marcábamos un camino también para conseguirla, ¿no? Creemos que es posible conseguir una ordenanza general de publicidad en un plazo corto, que no existe una urgencia para tener hoy por hoy regulada tan urgentemente la publicidad en andamios y vallados, que es posible esperar y acabar la legislatura con una ordenanza general de publicidad que sea una regulación completa y modernizada. Decía, marcábamos ese camino y marcábamos también que si el Gobierno hubiera estado dispuesto a hablar, pues bueno, a través de las disposiciones, esto lo presentábamos como enmienda a la totalidad, pero también presentábamos una serie de enmiendas parciales. Y entre esas enmiendas parciales presentábamos algunas disposiciones en las que marcábamos precisamente ese camino. Decíamos, en este momento os podría quedar regulada la ordenanza, con esta ordenanza, la cuestión de la publicidad en andamios, pero siempre supeditada a saber que vamos a contar con una ordenanza general de publicidad. Y eso es lo que marcábamos en una de nuestras disposiciones, en una de nuestras enmiendas, que aceptásemos que ese iba a ser el camino, que acordásemos que ese iba a ser el camino y comprometernos a abrirlo y en menos de 3 meses tener iniciada esta ordenanza general de publicidad, que creemos que es efectivamente lo que necesita Gasteiz, una regulación general, y creemos que esta ordenanza para ello se queda corta. Además de esta enmienda sobre la disposición adicional, presentábamos también otra serie de enmiendas parciales, algunas bueno, sí se han recogido sobre el tema de la accesibilidad, sobre el tema de la limitación de la propaganda lumística, sobre tener horarios nocturnos en los que no se pueda tener esta en los que no se puede tener esta propaganda lumínica. También hacíamos menciones expresas a los juegos de azar y apuestas, aunque bueno, también hemos de reconocer que para nosotras era necesario, y así lo presentamos en enmiendas que no han sido aceptadas, tener ser más tajantes en esa prohibición expresa de la propaganda de juegos de azar y de apuestas. Pero hay otras cuestiones que para nosotras también eran muy importantes y que no se han aceptado, como es asegurar que en los edificios públicos no vaya a haber propaganda, ni en los edificios protegidos, que no se vaya a tener propaganda política o institucional. No podemos decidir, bueno, a qué comunidades sí, a qué comunidades no, se les iba a apoyar en ese caso. Desde la institución creemos que el apoyo se tiene que hacer a través de las ayudas de la rehabilitación. Ese es el apoyo que hay que hacer desde esta institución. También hablábamos de que no se debería alargar la publicidad en el andamio, si es que se debe alargar la licencia de las obras, porque no se puedan hacer trampas en ese sentido. Bueno, y también hablábamos de que a través de estas enmiendas parciales también hablábamos de que era necesaria definir cuál iba a ser la tasa que se iba a trabajar, o marcar algunas pautas sobre la tasa asociada a estos elementos publicitarios. Para nosotras esta tasa tiene que suponer al menos un 50% del recargo sobre la tasa actual, y tiene que estar también definida por el tamaño y por la ubicación geográfica. En definitiva, vemos, por una parte, que hay cuestiones de esta ordenanza que quedan sin pulir, como desde H. Bildu creemos que se deberían haber pulido, y además creemos que se queda corta respecto a la cuestión de la publicidad. Mila esker. Mila esker zuri, Villalba Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda, Salazar jauna. Mila esker. Bueno, brevemente, yo creo que es importante esta ordenanza que responde, o recoge la demanda de muchos vecinos y vecinas de Vitoria de cara a financiarse y facilitar la rehabilitación de sus viviendas, y siempre con todas las garantías, ¿no? Por eso yo creo que el proceso de enmiendas, agradecer las enmiendas que se han presentado, y las enmiendas que se han aceptado yo creo que son importantes, ¿no? Porque lo que han hecho es enriquecer el texto del equipo de gobierno, y se ha comentado con cuestiones como
como importantes, como la accesibilidad, reforzar las garantías con temas de, efectivamente, con temas de apuesta y de juego y otras cuestiones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el resultado va a ser positivo para Vitoria y va a ser positivo, pues, concretamente para los vecinos y vecinas que quieran hacer, pues, esas rehabilitaciones y se puedan financiar, ¿no? Y repito, con todos los procesos y garantías necesarios, pues con los temas tan delicados como a veces pueden ser publicidad y también estamos en una cuestión puntual para estas cuestiones, ¿no? Porque para este tema, ¿no? Porque al final el tema de la publicidad, pues hay una normativa y hay normativa sectorial al respecto y esa se subsume o se recoge o está incluida, digamos, en esta ordenanza, ¿no? Por lo tanto, repito que es positivo y es de agradecer, pues, el trabajo que se ha hecho. Mila esker. Mila esker zuri, Salazar jauna, Euskal Alderdi Jeltzalearen aldetik. Bai, egun on guztioi eta mila esker presidente jauna. Esta ordenanza la presentamos como una oportunidad para que los andamios que ya se ponen en la ciudad, en las obras de rehabilitación y de mejora de los edificios, pues puedan servir como soporte publicitario y alcanzando un doble objetivo, que era el que planteábamos desde el principio, que era obtener una financiación complementaria notable para las obras de rehabilitación que precisen la instalación de andamios o vallados, que suelen ser casi todas, y también contribuir a embellecer, proteger y mejorar el entorno y la imagen de la ciudad y de nuestras calles durante el tiempo que dura la ejecución de las obras. Efectivamente, bueno, hemos debatido esta ordenanza, se han presentado alegaciones por parte, o enmiendas, mejor dicho, por parte de los grupos de H. Bildu y del Carrequín. Hemos hecho un trabajo en la comisión donde se han aceptado muchas de estas enmiendas. Agradezco el trabajo de todos los grupos porque ha sido un trabajo constructivo que ha mejorado la ordenanza y que, bueno, pues nos ha permitido incorporar algunas cuestiones de accesibilidad que, cierto es, han sido propuestas por Eguinaren Eguinez y que tanto el grupo de H. Bildu como el Carrequín las han traído a la comisión y bueno, pues creemos que ha sido enriquecedor para el texto. También ambos grupos nos han aportado, pues, unas menciones expresas a las cuestiones de juegos de azar que han sido incorporados y que creo que también enriquecen el texto. Y luego también hemos incorporado de la mano del Carrequín una cuestión referente a los edificios inventariados o declarados, a los edificios patrimoniales inventariados o declarados, donde no se pondrían estas publicidades, ¿no? Sino, bueno, se regularía de otra manera que creo que es más apropiada también. Ha habido una cuestión en la que no nos hemos puesto de acuerdo, que era en la de incorporar aquí cuestiones relativas a a la tasa, porque creemos que no es el sitio, no porque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, sino porque creemos que no es el sitio y que donde hay que analizarlas es en la ordenanza de tasas, y ahí es donde deberemos de ver cómo se regula, cómo se pone esa tasa y cómo se calcula, etcétera, etcétera. Ya dije en comisión que la idea es hacer una nueva tasa y, por tanto, creo que ese es el lugar donde hay que trabajar esa cuestión. Por tanto, de nuevo, mi agradecimiento a todos los grupos, el apoyo del Partido Popular, el trabajo de enmiendas efectuado por los otros dos grupos y, bueno, pues desde el equipo de gobierno, tanto el Grupo Socialista como nosotros, pues estamos satisfechos y contentos del trabajo hecho y del resultado final, que creo que es bueno para esta ciudad. Nada más. Eskerrik asko Legearea, ez dakit beharrezkoa den bigarren txanda bat. Ez, Elkarrekin Podemos taldearen aldetik ez da, EH Bilduren aldetik ere ez. Bueno, pues ez dagoenez beste interbentziorik, bozkatzera goaz. Lehenengo eta behin bozkatuko duguna izango da EH Bildu taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa. Beraz, orain bozkatuko dugu EH Bilduren osoko zuzenketa. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz, ez da onartzen EH Bilduren aldeko botoarekin, Elkarrekin Podemos taldearen abstentzioarekin eta gainontzeko alderdi politikoen kontrako botoarekin. Orain bozkatuko ditugu EH Bilduk, erreserbatu dituen zuzenketak osoko bilkura honetarako. Emendakina dira urrengoak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, 0 ez. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16, 17, 19, 21, 22, 23 eta 24. 0 kenduta. Bai, aldeko botoak, kontrako botoak,
Abstentzioak, beraz ez da onartzen aurreko botazioaren emaitza berdinarekin. Orain bozkatuko dugu Elkarrekin Podemos taldeak erreserbatzen duen zuzenketa. Bigarrena, hain zuzen ere. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz ez da onartzen Elkarrekin Podemos taldearen aldeko botoarekin, Alderdi Popularraren abstentzioarekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Eta orain bozkatuko dugu, bai ordenantza bera. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, onartuta geratzen da Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, Alderdi Popular eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta EH Bildu taldearen kontrako botoarekin. Bale, hurrengo puntura joango gara, kasu honetan mugikortasunaren eta espazio publikoaren batzordetik datorrena, laugarren puntua da. Gasteiz hirian bus elektriko inteligentea kudeatzeko moduan zehazten deneko udalekotze dosierraren behin betiko onespena emateko. Bai, hasiko dugu bai kasu honetan Elkarrekin Podemos taldearekin. Sí, voy a ser breve porque esto es un tema que ya lo hemos estado debatiendo. Solo para explicar el sentido de nuestro voto, nosotras vamos a votar a favor porque hoy, independientemente de lo que se produzca en el debate a lo largo de los próximos minutos, lo que está en votación es si queremos que la línea periférica, en este caso la gestión del BEI, lo haga Tuvisa o caiga en manos externas. Y por esa razón, nosotras, independientemente de que luego en la implementación del BEI hemos hecho críticas y denuncias de cómo se ha producido, que después igual detallaremos en otra moción, lo que hoy está en votación es si queremos que este servicio sea municipal o no. Y por lo tanto, para nosotras es imprescindible que este servicio caiga en manos de Tuvisa, siga siendo municipal. Y por eso vamos a votar a favor. Eskerrik asko, Fernández jauna, orain Alderdi Popularraren txanda, Iturritza jauna, zurea da hitza. Buenos días, gracias, señor presidente. Bien, yo discrepo de esto último que se ha dicho. Yo creo que está en votación mucho más que simplemente el expediente de municipalización a la vista de lo que viene pasando en esta ciudad con este proyecto. Son muchísimas las personas que se acercan a nuestro grupo, a nosotros, a los concejales del Partido Popular, pero también lo leemos en las redes sociales o vemos como el buzón ciudadano está lleno de personas que muestran su desesperación, su queja, su disconformidad, incluso a veces la ayuda para poner fin a este despropósito, porque la gente no entiende cómo el cambiar una línea de autobús para dar un mismo servicio, que estaré de acuerdo que puede ser un poquito más cómodo y ya veremos si más rápido, pues lleva consigo un gasto que llevamos hasta la fecha, porque todavía no está terminado este proyecto, de 56 millones de euros, es lo que ya hemos gastado. Y que si merece la pena el destrozar la ciudad como la estamos destrozando, aceras que apenas cumplen la accesibilidad, si merece la pena para dar el mismo servicio el haber talado, que para esto ha servido el expediente de municipalización, 642 árboles, haber trasplantado 23, algunos con resultado tan penoso como el del olivo de la calle Castilla, un árbol tan querido por los vitorianos. Si merece la pena el que tengamos que soportar ahora los atascos diarios con la contaminación que conllevan estos atascos, o si merece la pena el tener los problemas de seguridad que se están generando ahora en cruces indescifrables y la eliminación de pasos de cebra y haber tirado por la borda un pacto de movilidad que teníamos en el que peatón era lo primero en la movilidad de nuestra ciudad. Por eso son muchísimas las personas que no entienden esto y ustedes lo han podido comprobar en la encuesta que encargaron, como la mayoría de los vitorianos rechazan este proyecto, suspenden el proyecto y más del 60% de los vitorianos encuentran más inconvenientes que ventajas a este proyecto, y eso a pesar del dineral que se están gastando en publicidad para intentar dar la vuelta a esta opinión que está asentada en la ciudad y a la que además, por otra parte, ustedes no hacen más que poner pegas para que accedamos a la información. Y en este punto ya recuerdo que hace más de 5 días que pedí acceder a un expediente y hoy es el día que todavía no lo he visto para saber cuántos han gastado en publicidad en medios de comunicación social. Pero en todo caso yo le tengo que decir que soy optimista porque creo que estamos haciendo lo que debemos de hacer, que es para lo que nos han puesto aquí los ciudadanos, para las cosas que no están de acuerdo, pues
defenderlas, intentar, pues a pesar, como digo, de sus inconvenientes, de sacar la verdad adelante y que los ciudadanos sepan lo que es realmente este proyecto. Pero si este proyecto, como digo, es un mal proyecto a todas luces por todas estas cosas que vengo manifestando, a mí lo que me ha puesto en evidencia, y quiero también explicárselo a los vitorianos, es que tenemos un mal gobierno que se le han visto las vergüenzas a la hora de gestionar este proyecto. Tenemos un gobierno prepotente, por un lado. No hay más que recordar, usted, señor Ruiz Escudero, no estaba, pero cómo se presentó este proyecto, con los grupos de la oposición, entre comillas lo digo, secuestrados en San Martín, mientras el alcalde se hacía fotos con los consejeros y el presidente de la Diputación en el Artium. De esa manera lo hizo. O cómo hurtó el debate a Tuvisa, que es que se encarga del transporte público, para al final llevarlo a Tuvisa con este expediente de municipalización, o como he recordado, pues rompieron todos los consensos que había en movilidad para darle la vuelta, por no hablar del espectáculo bochornoso cuando se buscó la financiación de todos aquí esperando en este pleno, aquí sentados, mientras por esa puerta negociaban la financiación a cambio de no sé qué sería, como suele ser habitual cuando se negocia con Bildu. También ha demostrado la debilidad de este Gobierno, un proyecto que no nace ni de Vitoria, ni del deseo de los vitorianos, ni que estaba en los planes de movilidad, sino que se lo impuso el Gobierno vasco porque tenía que hacer una serie de experimentos, y qué mejor lugar que Vitoria para experimentar para los deseos que tenían algunas empresas vascas, como Irizar, como CAF, y así surge el proyecto, no de la necesidad de los vitorianos, sino de la necesidad del Gobierno vasco. Y hay la debilidad que también se mostró en ese convenio que firmaron, yo le llamo el convenio de ahí te las arregles, que firmó con la Diputación, en el que dijo, mira, yo hasta aquí pongo dinero y lo que os gastéis de aquí para adelante yo no quiero saber nada. Pero como nos ven débiles, pues nos obligan a firmar esa serie de convenios. O también se ha demostrado cómo este es el gobierno de la improvisación. Son muchísimos casos, algunos vamos a decir menores, como pueda ser lo que ha pasado con Iturrichu, hoy Carril, mañana no, al otro sí, luego ya veremos, cuando se ponga en marcha ya veremos lo que hacemos, etcétera. Pero no me digan que una cosa tan elemental como si hay cocheras o no hay cocheras, hemos tenido que vivir el espectáculo de que no eran necesarias, luego sí eran necesarias, no estaban en el proyecto, luego hay que hacer otro proyecto, con el gasto que es las cocheras y, como digo, algo sustancial, como se ha demostrado para este proyecto. La improvisación, como digo, ha imperado. Otra de las cosas que es dura, pero es así, es la mentira. El Gobierno se ha dedicado permanentemente a mentir sobre este proyecto. Hay notas de prensa, y está por escrito, donde ustedes solo reconocen 2 contratos. Y se ha demostrado, y está en este expediente de municipalización, como ya cuando se firmó había 20. Hoy son más de 20 contratos los que hay, pero ustedes solo reconocían 2. Siguen en la página web sin decirle la verdad a los vitorianos de cuánto cuesta. Conoce el BEI, no conoce el BEI, conocen su versión del BEI, pero no conocen el BEI ni los expedientes del BEI, y estoy todavía esperando que cuelguen estas cosas. Ustedes han dicho por activa y por pasiva y por escrito que este proyecto nunca costaría más de 42 millones de euros. En el expediente de municipalización ya viene 55, hoy son ya 56 los millones que llevamos gastados en este proyecto. También dijeron, y están ahí las actas, que íbamos a tener para financiar este proyecto 9 millones de la Unión Europea. Todavía no hay ni un solo euro de la Unión Europea para este proyecto. Como digo, son muchas veces las que han mentido o han dicho medias verdades para defender lo indefendible. Por otro lado, está la falta de rigor, y en esto no me voy a extender mucho, pero me resultó llamativo palabras del alcalde en rueda de prensa, que llegó a decir ¿qué más da 1 millón más o 1 millón menos? Ya me dirán qué rigor es ese para administrar el dinero público cuando le da lo mismo 1 millón más o 1 millón menos. También es un mal gobierno este porque pone en peligro a los ciudadanos. Es, vamos, infumable, y hemos sido pues la risa de media España con los memes que hay de estos vídeos indescifrables, de esos cruces indescifrables en los que ya la gente les pone nombres, que si el cruce de Belcebú, el cruce de la muerte y cosas de estas que vemos con esas señales inventadas. Sí,
Eso lo he leído en cartas al director y en artículos de opinión en el correo por gente muy autorizada de esta ciudad. Si le hace gracia, a mí no me hace ninguna gracia porque está en juego la seguridad de muchas personas. Y a mí me preocupa que la Policía Municipal haga informes alertando de esto y ustedes no hagan ni caso y que se inventen las señales. Entonces, no tiene ninguna gracia. Puede ser jocoso el artículo, pero la cuestión de fondo tiene mucha enjundia y harían mal en reírse y tomárselo a la ligera. Este es un gobierno que crea problemas donde no los había, porque ahora si teníamos 3 puntos negros detectados por el plan de movilidad, hoy son muchísimos más los puntos negros que con este proyecto han puesto en Vitoria. Y no quiero extenderme más porque la verdad que esto da para mucho. Y como digo, este es un mal proyecto y todos los gobiernos se pueden equivocar y elegir un mal proyecto. Pero lo que es peor y lo que ha demostrado este proyecto es que tenemos un mal gobierno. Y espero que los ciudadanos, como han suspendido este proyecto, espero que dentro de 2 años se acuerden, porque es verdad que la memoria a veces es frágil y a mí me da mucha pena que nos acostumbremos al paisaje urbano. Yo pues recuerdo el parking de Mendizorroza cuando voy por el paseo de la senda, por ese paseo, y veía aquello todo frondoso, lleno de árboles, lleno de sombra, y ahora he hecho un solar. Pero al final nos vamos acostumbrando al paisaje urbano. Pero no se preocupe, que aunque a usted le incomode, yo estaré recordando el destrozo, la avería y el mal gobierno que padecemos en esta ciudad y que se ha demostrado con este proyecto. Gracias. Muchas gracias, señor Iturricha. Por parte del Grupo Socialista, perdón, de H. Bildu, señora Villalba. Eskerrik asko. Bueno, hoy el objeto que nos ocupa es la determinación de la forma de gestión del BEI. Para este objeto se creó una comisión de estudio y a esta comisión se le encomendó la elaboración de una memoria que fue aprobada. Tras la elaboración de la memoria se abrió un periodo de exposición pública y por mucho que se le ha pretendido un gran rechazo social a este proyecto, pues en este periodo de exposición pública solo se presentó una alegación. Desde nuestro grupo, tras leer detenidamente la alegación y tras leer también el informe técnico sobre la misma, pues compartimos las conclusiones del informe técnico que propone desestimarla. Y nos reafirmamos en lo que hemos dicho en otras ocasiones. Respecto al objeto de este expediente, para EH Bildu lo importante era determinar que queremos una gestión directa, que queremos de este servicio público y queremos que esta gestión directa sea a través de Tuvisa. Y precisamente la memoria concluye eso, que la mejor forma de gestión es la gestión directa y a través de Tuvisa. Para nosotras, y así lo recoge la memoria también, este es un servicio con un impacto social positivo, económicamente sostenible, que no genera riesgo para la sostenibilidad financiera municipal. Y en esto nos reafirmamos. Es un sistema innovador, con emisiones cero, cómodo, moderno, que nos va a llevar a mejorar el transporte público de la ciudad y a caminar por la senda de la transición energética, que es la que nos toca ahora. Mila esker. Eskerrik asko, Villalba Andrea. Alderdi Sozialistaren txanda, Gutiérrez Andrea. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Pues se diga lo que se diga, el objeto de este punto es determinar efectivamente cuál es el modelo de gestión del BEI. Y una amplia mayoría de este pleno comparte que debe de ser una gestión pública, en este caso a través de la sociedad municipal Tuvisa. Esto es lo que vamos a votar y tengo que decir además que el Grupo Socialista lo va a votar con alegría y buen humor, y lo demás son pájaros y flores. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea. Por favor, guarden silencio. Sí. Señor Ruiz Escudero, por el Grupo Nacionalista. Egunon, mila esker, alkate jauna. Yo estoy doblemente satisfecho de haber llegado a este pleno y de haber llegado a este pleno con este punto de expediente de municipalización del BEI. Y me explico. Primero, estoy satisfecho porque el trabajo que se ha hecho con el informe ha sido un trabajo limpio, técnicamente impecable, un expediente donde todos, absolutamente todos, hemos estado de acuerdo, lo hemos votado a favor, ya hemos reconocido no solamente la calidad, sino también cuáles han sido los puntos que definían claramente ese expediente. Por eso estoy muy satisfecho y además porque creo que lo hemos hecho en un tiempo récord y porque creo que además lo hemos estado trabajando mientras hemos hecho una ejecución mucho más limpia de lo que es el proyecto. A mí ya no me gusta hablar de proyecto cuando hablo del BEI.
creo que tenemos que empezar a hablar ya de una realidad que estamos viendo en la ciudad. Y también estoy muy satisfecho porque este expediente de municipalización vamos a decidir dentro de unos minutos que sea Tuvisa la empresa quien gestione el BEI. Y creo que es muy importante para Tuvisa que pueda hacer la gestión de este medio de transporte. Es una modernización para una empresa que necesita esa modernización y además quien lo va a gestionar son los profesionales del transporte de Vitoria-Gasteiz. Creo que estamos en muy buenas manos, creo que es un acierto lo que hemos estado trabajando durante estos meses y por eso vuelvo a repetir que estoy doblemente satisfecho con lo que vamos a votar. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ruiz de Escudero jauna, ez dakit beharrezkoa den bigarren txanda bat. Bai, Alderdi Popularraretik bai, Iturritza jauna, zurea da hitza. Gracias. Bien, han sido varios los grupos que han hecho referencia que solo es lo que vamos a votar, que aquí lo importante es el modelo de gestión. Pues no estoy de acuerdo. Es muchísimo más lo que votamos aquí que solo el modelo de gestión. Yo creo que esa es la excusa para no hablar de este asunto porque les incomoda, porque les faltan argumentos para rebatir estas cuestiones que hemos venido planteando a lo largo del tiempo. Y ustedes pues ahora se tapan la nariz, votan y ya está, y no quieren pues debatir de si realmente merece la pena haber gastado el dinero que se ha gastado para cambiar una línea de autobús que va a dar el mismo servicio y con las afecciones que ha tenido esto. Y creo que no merece la pena. Y como en el sentido común está que esto no merece la pena, pues es que casi no hay, ni argumentos tienen y se tiene que conformar con decir que eso, que resulta cínico, porque es lo importante que lo lleve Tuvisa, pero ustedes bien se preocuparon de hurtar este debate a Tuvisa y que no fuera Tuvisa, por el único motivo de que no tenían la mayoría en el Consejo de Administración. Y en ese momento no había consenso sobre este proyecto. Y ustedes hicieron, a pesar de lo que dicen los estatutos de Tuvisa, trampas para poder llevar esto, como he dicho, pues de una manera imponiéndolo al resto, lo sacaron. Y resulta que era una cosa tan sencilla como un cambio de línea y al día siguiente se utilizaba el argumento que esto era una cuestión muy compleja. Y ahora de lo complejo volvemos a lo sencillo y entonces que lo lleve a Tuvisa porque al fin y al cabo pues es dar la vuelta por la L2 para llevar a los pasajeros con un medio de transporte. Pues eso. Que si es que los razonamientos y sus argumentos caen por su propio peso, porque, bueno, ya años llevamos hablando de esto, porque la mala gestión pues, que de este proyecto también ha supuesto retraso tras retraso tras retraso y ya veremos cuando lo inauguramos, porque me cansaría de buscar en la hemeroteca las veces que han dicho que esto se va a poner en funcionamiento. Pero como digo, los lunes tienen un argumento, los martes otro, los miércoles otro. Esto no era para Tuvisa, había que quitárselo a Tuvisa, pasarlo a la Junta y ahora hay que volvérselo a pasar a Tuvisa. Pero la realidad es que Tuvisa va a tener que pagar entre 1,5 millones y 2 millones de euros al año por mantener este servicio que ya venía prestando Tuvisa. Y luego vendrán los consejos de administración donde habrá que pedir préstamos para pagar las cosas de Tuvisa. Pues ya vendremos y arrieros somos, en el camino nos encontraremos. Muchas gracias. No sé si es necesaria más intervenciones. Por el Grupo Socialista no, por el Grupo Nacionalista tampoco. Bien, procedemos por lo tanto a votar este expediente para la municipalización del autobús eléctrico inteligente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba, por tanto, con el voto favorable del Grupo PNV, PSE, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el voto contrario del Grupo Popular. Bien, en la parte de control, inicialmente tenemos unas declaraciones institucionales para su ratificación. La primera es una declaración institucional ante el asesinato machista sucedido en Vitoria-Gasteiz y la segunda es una declaración institucional para ofrecer lo que desearíamos recibir respecto al Pacto Vasco sobre la Migración. Bueno, en todo caso quedan ratificadas por este pleno. Bai, mozio atalera goaz, kasu honetan Alderdi Popularraren taldearen mozioa eztabaidatuko dugu. Bueno, Gasteizko trafikoaren inguruan. Takin zeinek aurkeztuko duen, bai, Domaika Andreak du hitza. Sí, muchas gracias, señor Urtaran. Buenos días, egun on denori. Bueno, pues nosotros hemos presentado una moción que voy a leer textualmente el título, porque yo creo que es un título que ejemplifica muy bien cómo se encuentra la ciudad. Moción que presenta el Grupo Municipal Popular sobre el caos de tráfico creado en Vitoria-Gasteiz
por el Gobierno Urtaran. Pues si alguna persona nos está viendo y no sabe euskera, para que sepa de qué va nuestra moción. Y nuestra moción va precisamente sobre el tráfico, sobre el caos de tráfico que ha generado este Gobierno, sobre este problema ciudadano, gran problema ciudadano, que ha generado usted, señor Urtaran. Y digo que lo ha generado usted porque el tráfico no era un problema en Vitoria. Todos conocemos, que en Vitoria había puntos negros en horas puntuales que se producían atascos muy concretos, pero es que ahora el tráfico es un problema en Vitoria, pero es un problema porque lo ha generado usted y su Gobierno. ¿Y por qué es un problema en Vitoria ahora el tráfico? Pues es un problema porque lo primero que ha hecho usted ha sido dinamitar todos los consensos que había en movilidad. Ustedes han tomado decisiones unilaterales de espaldas a los vitorianos, de espaldas a los peatones, a los conductores, a las bicicletas. Y ustedes, de esa manera, con esa forma de gestionar la movilidad y el tráfico en esta ciudad, se han cargado la seña de identidad de Vitoria-Gasteiz, de la que tan orgullosos nos sentimos los vitorianos, esa movilidad sostenible de la que nos enorgullecíamos y que tenía su expresión en ese pacto ciudadano por la movilidad que data de abril de 2007. Usted se cargó ese pacto ciudadano por la movilidad. Hasta ese momento, la movilidad en Vitoria era una cuestión de consenso, de unanimidad, pero vino su Gobierno, 2 legislaturas, y usted ha dinamitado ese pacto ciudadano que ponía en el centro de las prioridades al peatón. El peatón estaba en la cúspide, en esa jerarquía de esa movilidad sostenible. Jerarquía que usted ha desmoronado y ha decidido que el peatón ya no sea la principal agente en movilidad y la prioridad de todas nuestras políticas públicas. Y además es que usted tiene el avance del segundo plan de movilidad desde septiembre de 2019 metido en un cajón. Ese avance que encargamos al señor Rueda, una referencia en políticas de movilidad, y que ahora mismo se lleva las manos a la cabeza. Lo tenemos en un cajón, lo tiene usted en un cajón, y tiene además las alegaciones de los grupos municipales guardaditas en un cajón sin dar respuesta desde julio del año pasado, señor Urtaran. El principal documento de la ciudad que debería marcar con consenso las principales líneas de movilidad de la ciudad está metido en un cajón desde septiembre de 2019. Y además no solo eso, sino que usted ha ido vaciando de contenido ese avance del plan de movilidad, tomando decisiones que muchas veces contradicen lo que dice, como por ejemplo el tema de las supermanzanas, donde se plantea una planificación a corto plazo de empezar con las supermanzanas en el anillo interior de Vitoria, y usted ha decidido cargarse esa línea estratégica y empezar con las supermanzanas en Zabalgana, que como todo el mundo sabe está fuera del anillo interior de Vitoria. Usted está yendo en contra de ese avance del plan de movilidad. ¿Y qué decir de su proyecto estrella que va a conseguir estrellarle, señor Urtaran, el BEI? Se lo decía a mi compañero, el señor Iturricha. Ese proyecto absolutamente innecesario, ese autobús que viene a sustituir una línea, la línea periférica que ya existe, que es carísimo, que nadie le había pedido y que supone un lastre económico para esta ciudad, 76 millones de euros para poner en marcha un autobús que nadie pedía y que no es necesario. Un autobús, además, que se ha cargado nuestra seña de identidad, porque para ponerlo en marcha usted ha talado 560 árboles, ni más ni menos, árboles muchos de ellos centenarios y muy arraigados en nuestra ciudad, como el olivo de Ariz Navarra, y también ha eliminado 1000 aparcamientos. Usted ha tomado unas decisiones sobre el trazado viario de la ciudad que ha generado unos problemas de circulación que está amargando la vida a todos los ciudadanos de Vitoria. Usted, yo creo que se ha propuesto que a partir de las 8 de la mañana todos los ciudadanos le tengamos en nuestra mente cada vez que estamos parados en un atasco en la ciudad. Y cada vez que hay un atasco en la ciudad, usted le amarga la vida a los vitorianos. Cada vez que hay un nuevo atasco que antes no había, usted le amarga la vida a los ciudadanos. Cada vez que hay un atasco que no había, estamos generando contaminación. Y cada vez que se genera contaminación por los atascos provocados por sus decisiones unilaterales y de espaldas a la ciudadanía y a los pactos ciudadanos en movilidad, Vitoria retrocede y se va cargando aún más su seña de identidad. Usted ha decidido que el BEI tenga un carril exclusivo. Y eso ha supuesto generar atascos en calles y en entornos urbanos en los que no había problemas de tráfico. No hay más que ir a Jacinto Benavente,
los atascos que han provocado y el carril del BEI vacío. No hay que ir más que a Rosalía de Castro. Qué follón de líneas, de hileras de coches parados por sus decisiones de imponernos ese BEI que es absolutamente innecesario, un lastre económico y que va contra la línea de flotación de nuestra seña de identidad. Y esto no lo dice solo el Partido Popular, esto está en la calle. ¿Usted se ha preocupado en ver lo que dicen los ciudadanos de Vitoria en el buzón ciudadano? ¿Usted sabe cómo califican al BEI, cómo califican todos los atascos que se han producido por sus malas decisiones políticas y además unilaterales, rompiendo consensos? Le voy a leer 2 ejemplos. Uno de ellos, un ciudadano lo califica como despropósito circular zona sur. Coger el coche en la zona sur de Vitoria es entrar continuamente en callejones sin salida. Si quieres ir a alguna zona de la ciudad, es meterse en un circuito sin salida. Esto dicen los ciudadanos de Vitoria en el buzón ciudadano. Otro ciudadano, este es más reciente, 1 de octubre, dice reorganización de tráfico en el casco medieval. Se ha vuelto a cambiar la dirección en el casco medieval y actualmente no puedo acceder al centro de salud del casco viejo con el coche para llevarles a mis padres nonagenarios. Por ello, les solicitaría que me dijeran cómo puedo solucionarlo sin infringir las normas de circulación. Por cierto, esas normas de circulación que los propios autobuses de Tuvisa, en la línea 5 y 7, están incumpliendo en el cruce peligrosísimo de Beato Tomás de Zumárraga y Pedro Asúa, que usted también ha tenido la genial ocurrencia de poner en marcha en el mes de agosto. Por cierto, vaya cruce, hemos sido el hazmerreír de toda España y hemos sido objetos de memes, la ciudad de Vitoria, por ese jeroglífico de cruce que usted se ha empeñado en poner y que además está empeñado en no arbitrar medidas como le pide mi grupo para poder evitar los problemas de circulación, las maniobras tan peligrosas que se están produciendo y esperemos que no se produzca ningún accidente grave del que nos tengamos que arrepentir. Señor Urtaran, yo a esto solo lo puedo calificar como una hurtaranada y sigue usted insistiendo en mantener este caos en la ciudad. Mire, y ya no solo es el buzón ciudadano, es que ustedes, desde que usted gobierna, se han empeñado en que todos los vitorianos le paguemos una encuesta para saber qué opinamos. Ese barómetro que nosotros llamamos el CIS de Urtaran. Y precisamente cuando conocimos los resultados de ese CIS que pagamos todos los vitorianos, para que usted sepa lo que pensamos, en el apartado de calidad de vida en Vitoria-Gasteiz, en su página 8, dice, en los aspectos más negativos de Vitoria-Gasteiz, a ver si adivina cuál es el principal aspecto negativo que determina a los vitorianos que tenemos en la ciudad. Pues el tráfico, señor Urtaran, el tráfico. Problema ciudadano de primer orden que hoy es objeto de una moción de nuestro grupo porque a nosotros nos preocupan los problemas reales de la gente. A nosotros nos preocupa estar en la calle y no encerrado en un despacho como está usted, escuchando a la gente y planteando sus problemas que usted ha generado, porque, insisto, en Vitoria nunca había sido un problema el tráfico y ahora lo es. Vaya que sí lo es. Pásese usted por Rosalía de Castro, por Jacinto Benavente, por Mendizabala o por la Rotonda de Luga. Salga del despacho y vaya allí y escuche a la gente. Vaya al cruce de Beato Tomás de Zumárraga con Pedro Asúa y ya verá usted cómo empieza a compartir la opinión ciudadana que le trasladan a través del buzón y en su propio CIS, señor Urtaran. Estamos hartos de hurtaranadas. El tráfico nunca había sido un problema en esta ciudad y usted ha generado un problema que no existía y parece que usted se ha empeñado en amargarnos la vida a todos los ciudadanos. Por eso hoy creemos que es más necesario que nunca esta moción ciudadana que descansa en un sentir mayoritario en la ciudadanía, que suspende su proyecto estrella, el BEI, en su propio CIS, señor Urtaran, y por eso en el día de hoy le pedimos las siguientes medidas a través de esta moción. Le pedimos soluciones urgentes para que el tráfico deje de ser un problema y volvamos a tener unas calles amables y seguras, creo que no es mucho pedir, con la recuperación y pintados de pasos de peatones, 81 pasos de peatones que usted ha eliminado para imponernos el BEI. Queremos una señalización clara y eliminación de cruces peligrosos y puntos negros. Creo que no es mucho pedir al ayuntamiento. También queremos y le pedimos recuperar ese modelo de ciudad donde el peatón era siempre
la preferencia. Y, por último, que atienda las reclamaciones que le han trasladado la Policía Local a través de un informe de 12 de marzo, que usted no está haciendo caso, y que renovemos entre todos ese pacto ciudadano y ese avance del plan de movilidad que usted tiene en un cajón. Gracias. Se termina ya, señora Domaica. Yo les voy a pedir, por favor, que en todo caso siempre se remitan con respeto a esta corporación, porque si no dejamos muy en mal lugar la política municipal y a los corporativos que no se lo merecen. Respeto, por favor, en los debates políticos. Turno ahora de los grupos enmendantes, en este caso del Grupo Socialista y del Grupo Nacionalista, empezando por el Grupo Socialista, señora Gutiérrez. Gracias de nuevo, señor alcalde. Yo voy a compartir su reflexión. Yo sé que el Partido Popular es muy dado a los eslóganes, pero sí pediría que por lo menos los eslóganes sean respetuosos, que me parece que tampoco es mucho pedir. Y una vez más, pues nos tenemos que dedicar parte de esta mañana pues, a hablar del monotema del Partido Popular. Oye, pues muy bien. Varias cuestiones. Primera cuestión. La señora Comerón recordaba este miércoles en la Comisión de Seguridad Ciudadana, Administración Municipal, Participación y Centros Cívicos, cómo ambas, efectivamente, hemos sido concejalas de espacio público en su momento y cómo, por tanto, sabemos perfectamente lo que supone realizar una obra en el espacio público y si la actuación además es de calado, pues digamos que las consecuencias son todavía mucho más relevantes. Ruido, molestias, afecciones importantes al tráfico, afecciones importantes también, por ejemplo, al transporte público, etcétera, etcétera. Solo que al leer su moción, digamos que esto que compartíamos la señora Comerón y yo el miércoles en comisión, pues en esta moción se les ha olvidado. En este momento, de hecho, tenemos obras ejecutándose simultáneamente y de mucha relevancia. Tenemos el BEI, que por si a alguien se le ha olvidado, cuenta con un amplísimo consenso en este ayuntamiento, 22 de 27 concejales y concejalas. Tenemos el tranvía de Salburúa, o tenemos, por poner otro ejemplo, obras también muy importantes y también generan muchas afecciones de Anvisa. Lo bueno de esto es que tiene fecha de finalización. Y lo bueno de esto es que además va a suponer una profunda transformación, para bien, mal que le pese a algunos o algunas, de la ciudad, implementando más transporte público, mejor movilidad, un transporte medioambientalmente sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Y las calles volverán, como dice el Partido Popular en su moción, a ser amables. Segunda cuestión. Su moción está llena, yo me la he leído atentamente, he subrayado y, vamos, me he planteado hasta hacer un comentario de texto de la misma. Su moción está llena de subjetividades, no basadas absolutamente en ningún dato objetivo y contrastable. Por ejemplo, cuando hablan de la peligrosidad en esta ciudad. Bueno, yo sí les voy a dar datos para su información. 2019. Un año prepandemia, normal, con el tráfico normalito. 4.766 accidentes en esta ciudad. Año 2021, hasta septiembre incluido, 2.471. Atropellos. Año 2019, 178. Año 2021, hasta septiembre, 90. Accidentes del recorrido BEI, enero a septiembre, que sé que les preocupa mucho. Año 2019, 477, lo que supone el 12,47% del conjunto de los accidentes en el recorrido BEI de toda la ciudad. El conjunto de accidentes en la ciudad, el 12,47% en el recorrido BEI. Año 2021, 303 accidentes hasta la fecha, lo que supone el 10,22% del conjunto de los accidentes de la ciudad. Estos son datos, y son datos objetivos y contrastables que, más allá, vuelvo a decir, de las molestias propias de una obra, desmienten categóricamente todas y cada una de sus afirmaciones, como decía al principio, totalmente subjetivas, sin fundamento y absolutamente partidistas. Tercera cuestión. Vuelvo a decir, cuando se produce una actuación que supone una transformación importante del entorno, hay elementos que varían o que efectivamente se ven afectados, porque no queda otra. Ustedes hablan siempre de árboles y aparcamientos.
Solo el primer ramal del tranvía, el del Aqua, supuso la eliminación de 500 árboles y 500 plazas de aparcamiento. Solo ese primer ramal, luego hubo más. Por cierto, gobernaban ustedes. Lo fundamental de este hecho no es que se eliminen para, por ejemplo, implantar una línea de tranvía, que creo que hoy nadie se cuestiona, sino la compensación que se realiza. Y eso es precisamente lo que se hizo en su momento con la obra del tranvía y eso es precisamente lo que se está haciendo en estos momentos con la obra, por ejemplo, del BEI o con la obra del tranvía a Salburúa. Y eso es precisamente no solo lo que se está haciendo, sino lo que se va a seguir haciendo. Cuarta cuestión, porque hablan ustedes de la eliminación de los pasos de peatones y no sé cuántas cosas más. El carril segregado para el BEI tiene un diseño que es prácticamente igual al carril del tranvía. Prácticamente igual. La única diferencia es que no tiene raíles y una manta de hierba por encima. Por lo demás, es exactamente el mismo. Un sistema, por cierto, que la ciudadanía ya tiene absolutamente interiorizada con la experiencia desde hace ya algunos años con el tranvía y que también supuso, por cierto, ese carril exclusivo para el tranvía, la eliminación de carriles de tráfico para el vehículo privado. Por lo tanto, como decía, una moción de parte, una moción partidista, absolutamente subjetiva y que no aporta nada. Gracias, señora Gutiérrez. Turno ahora del Grupo PNV, señor Ruiz de Escudero. Mira, es que me ha sorprendido mucho su primera intervención, señora Domaica, porque por los datos que ha arrojado. Yo creo que entre la intervención del señor Iturrich y la suya habrá habido como unos 20 minutos aproximadamente de diferencia y en 20 minutos la factura del BEI se ha incrementado en 20 millones, ni más ni menos. Y además la tala de árboles se ha reducido en algo así como 120 unidades. Desde luego que la rigurosidad en los datos, esa sí que es caótica en esa parte. Pero bueno, bien, lo que vamos viendo todos los días se acaba de confirmar. ¿Qué pocas semanas queda para poner esto en marcha? ¿Qué pocas semanas queda para que veamos en Vitoria-Gasteiz un autobús que va a ser una figura en su innovación, en su seguridad, en su accesibilidad y por su sostenibilidad reconocido no solamente en otros lugares, sino también en Vitoria? Los autobuses convencionales recorren la casi totalidad del trayecto diseñado y en breves fechas, tanto como de aquí a final de mes, será completa. La señalización y la semaforización que regulan estos 11 kilómetros funciona correctamente. Después de unas semanas de adaptación y calibrado de las nuevas rotondas y los nuevos pasos, solo puedo felicitar al personal de Tuvisa por el esfuerzo que ha hecho para circular por estas vías y, cómo no, a la ciudadanía de esta ciudad que también está haciendo el esfuerzo de conocer y circular por las nuevas calzadas. Vitoria-Gasteiz es no solo una ciudad innovadora en temas de movilidad, sino por su positiva adaptación a los nuevos retos. Queda por cubrir nuevas etapas. Estas ya están diseñadas y solo nos falta ponerlas en marcha. Y quiero destacar y volver a recordar cómo se ha financiado este proyecto. El Gobierno vasco, como la Diputación Foral de Álava, nos ha permitido disponer de este tipo de transporte al Ayuntamiento de Vitoria por 9,1 millones de euros. Se han ampliado los carriles exclusivos que ya existían en la ciudad reservados al transporte público. Los carriles segregados permiten mayor eficacia no solo para este tipo de transporte, sino que mejoran las regularizaciones semafóricas de ciclo a dejar estas reducidas al paso de los autobuses. Lo mismo con los pasos no semaforizados, donde estos permiten el paso del ciudadano, salvo al paso o el tránsito del transporte público, cuya circunstancia es correctamente señalizada y comunicada. La ciudadanía de Vitoria-Gasteiz se adaptó a este tipo de cruces con la implantación del tranvía, como lo recordaba mi compañera, y así se está adaptando con los cruces del recorrido segregado del BEI. Yo no les hablo ya de un proyecto, les hablo de una realidad. En estas fechas estamos presentando el BEI a la ciudad. Estamos recorriendo asociaciones, instituciones, grupos que quieren conocer este modelo de transporte público. Más de 5.000 personas de forma directa están conociendo el interior del autobús a pie de las marquesinas que darán servicio a los autobuses eléctricos y convencionales. La acogida está siendo
buena y muy buena y nos permite contestar a sus dudas, quitar sus preocupaciones y animarles a utilizar este modo de transporte, a pie de calle, como nos pide usted. Estamos presentando el BEI a quien lo va a utilizar, donde lo va a utilizar. Siempre hemos defendido que este medio de transporte es sostenible. Más de 1.500 toneladas de CO2 que dejaremos de expulsar a la atmósfera con la electrificación de los autobuses. Hemos tenido que talar árboles, sí, es cierto, pero más de la mitad de los árboles talados entran en el capítulo de árboles que por diferentes circunstancias había que haberlos talados de una forma u otra. Especies invasoras, árboles con ramas caídas, árboles en mal estado o en muy mal estado. Para ello es visible en el recorrido del BEI que se están plantando cipreses, árboles de gran tamaño, arbustos, alfombras de flores. Con ello, más de 500 árboles, 75.000 plantas en una superficie de 15.000 metros cuadrados. Un proyecto que asegura una accesibilidad más inclusiva a unos potenciales usuarios y usuarias que ganarán prestaciones en su acceso, viaje y salida de los autobuses. Con mejor información, de más calidad, diseñada por asociaciones de personas de baja visión, el transporte más inclusivo con todas las medidas de seguridad, comodidad y confortabilidad que podemos encontrar en el mercado. Vitoria-Gasteiz es una ciudad que va ganando espacio público paulatinamente. El ciudadano lo va recuperando para su disfrute. Las actuaciones que se van en diferentes lugares de esta ciudad así lo atestigua. Supermanzanas, estrechamiento de carriles, reducción de la velocidad en el entramado urbano. Por eso la seguridad vial es un reto que tenemos en el departamento y que aún con el esfuerzo que estamos realizando en los entornos escolares y en diferentes lugares de la ciudad necesitamos acelerar cambios. Cambios con más urgencia. El número de accidentes en la ciudad con respecto al 2019 se ha reducido. Si ponemos el ojo en las zonas donde se ha intervenido con obras, como es en el caso del recorrido del BEI, vemos que también se ha reducido. Pero si analizamos los incidentes en los tramos del sur de este mismo recorrido, vemos que también están teniendo una reducción importante. Aun y todo, y con estos datos tenemos que redoblar el esfuerzo para conseguir una ciudad más segura para los ciudadanos. Estos esfuerzos los estamos haciendo de la mano de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Ahí tenemos el ejemplo de los acuerdos que hemos obtenido con la Asociación de Vecinos, las empresas de distribución y de comercio en el casco viejo. Un trabajo encuadrado en el plan estratégico para el casco medieval. Un ejemplo y un camino que queremos recorrer en otras situaciones y en otros barrios. 7 proyectos presentados a punto de presentar en diferentes colegios privados, concertados o públicos. Sí, voy acabando. En base a conseguir unos recorridos en el entorno escolar seguro, accesible y sostenible. Y no quiero acabar esta primera parte de mi intervención sin hacer una mención especial al paso que acabamos de dar con la municipalización de la gestión del BEI. Hemos abordado una nueva etapa en esta empresa, una modernización de Tuvisa para gestionar un servicio pionero e innovador con los profesionales del transporte de la ciudad. Mila esker. Eskerrik asko, Bidezkebero jauna. Orain elkarrekin Podemos taldearen txanda. Bai, mila esker. Bueno, pues de nuevo vamos a hablar del BEI. En vez de hablar un poco de los problemas que hay en la movilidad, del BEI únicamente. ¿Y por qué voy a decir esto? Bueno, pues luego ahondaré. Sí que es cierto que yo no voy a ser tan autocomplaciente como ha sido el Gobierno. Creo que, no sé quién de los dos lo ha comentado del equipo de Gobierno, que en las próximas semanas. Ojalá el BEI ya lo tuviéramos en las calles en los próximos días, si es que las cocheras hubieran estado en el mismo lote de contratación y no hubiera sufrido ese retraso. Ese es solo el recado. Y también en cuanto al trazado, ojalá no estaríamos... Y eso más a la señora Gutiérrez, que casi ha hecho ahí una alusión a ver quién ha tirado más árboles o a quién ha talado más árboles con distintas obras de la ciudad. Lo que es la infraestructura verde de la ciudad es importantísima porque estamos hablando de que en el futuro, por desgracia, con los efectos del cambio climático van a subir las temperaturas y no podemos hacer zonas de primera y segunda si no hay sombra con los efectos de las de calor. Dicho esto, que tampoco es el sentir de esta moción, pero para dejar las cosas claras, para nosotras... y voy a ir bastante al grano. Claro que hay que analizar todos los trazados. El del BEI
Hoy me comentaban también las afecciones del tranvía Salburúa, por ejemplo, que hay en la zona de Salburúa o de Santa Lucía, que muchas veces no se ponen aquí. Claro, cuando hay intervenciones en el espacio público hay afecciones al tráfico. Cuando hay también la instalación de un nuevo modo de transporte, también hay cambios en la forma de movilidad, tanto en los vehículos como ciclistas, como también peatonales. Eso es una realidad. Y hay que analizarlo para hacer las ciudades más seguras. Hay que analizar el trazado del BEI, hay que analizar el futuro trazado de Salburúa o otras intervenciones que vaya para conectar los nuevos barrios de la ciudad. Eso es un hecho. Pero claro, aquí el mensaje que queremos trasladar, o por lo menos que mi grupo quiere trasladar en el día de hoy, es que el problema del tráfico en nuestra ciudad, de eso que se ha comentado hoy, del tráfico rodado en nuestra ciudad, no viene del BEI. No viene del BEI. Si es que tenemos ya informes de dónde viene. Viene de las entradas y salidas a los centros de trabajo, especialmente a los polígonos industriales donde mayoritariamente se utiliza el vehículo a motor. Y viene también a las entradas y salidas de los centros escolares. ¿Por qué seguimos solo enfocando el problema desde un punto de vista cochecentrista? ¿Por qué no abordar las soluciones desde un punto de vista de movilidad sostenible, de transporte colectivo de empresas, de mayor utilización del uso de la bicicleta, del patinete eléctrico, o otras formas como compartir coche para acudir a los centros de trabajo o distribuir los flujos de tráfico para descongestionar algunas zonas, que son puntuales, problemas puntuales que tenemos en nuestra ciudad de tráfico? Ese es el cambio de prisma que pretendemos desde este grupo, desde el Carrequín. Entonces, y voy al grano. Claro que hay que repasar todos los trazados, el del BEI y el del tranvía Salburúa, otras afecciones, para salvaguardar la seguridad de peatones y ciclistas. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Pero el problema del tráfico en esta ciudad no viene motivado por el BEI. Lo tenemos focalizado y podemos trabajar en ello a través de la movilidad sostenible y a través también de caminos escolares seguros. Sobre las votaciones, porque en principio no voy a utilizar el segundo turno. Nosotros no vamos a apoyar la enmienda presentada por el Gobierno. Lo he dicho al principio, porque creo que al final lo único que provoca es que parece que todo se ha hecho bien. Y cuando se habla de calmado de tráfico y se ha puesto aquí sobre la mesa, todavía es que no hemos visto la labor de las supermanzanas en nuestra ciudad. Ya lo veremos, pero de momento no la hay. Entonces, esa moción que hoy se presenta desde el Gobierno municipal va a descafeinar un poco lo que es la raíz de la cuestión a tratar en el día de hoy. Y en cuanto a la enmienda del Partido Popular, aunque hay cuestiones que lógicamente compartimos, como recuperar ese pacto de movilidad sostenible, como hacer el calmado del tráfico, lo volvemos a decir, y en la intervención del Partido Popular ha sido así. Es que tanto la argumentación como en el fondo es para no hablar del tráfico en la ciudad, sino criticar un modo de transporte. Y también desde una visión, insisto, cochecentrista, en vez de buscar las soluciones donde tiene que haberlas. Si hay problemas en determinados momentos de circulación en algunas zonas, tenemos que buscar soluciones, pero las soluciones pasan por la movilidad sostenible, transporte público, transporte colectivo de empresas, la movilidad también en bicicleta y patinete eléctrico y también, lógicamente, la movilidad peatonal que está en la cima de la pirámide de movilidad. Mila esker. Eskerrik asko, Fernández jauna, orain EH Bilduren txanda, González jauna du hitza. Mila esker, alkate jauna. Bueno, nos decía antes la señora Gutiérrez, efectivamente, decía que se había leído la moción, nosotros hemos leído la moción y que en cierto modo da ganas de hacer un análisis de texto. Y sí, más aún después de haberle oído la intervención a la señora Domaica, porque inician su moción con un párrafo de presentación y lamentando que no saben dónde está el plan de movilidad sostenible de espacio público, etcétera, ¿no? Para concluir ya inmediatamente que en ese primer párrafo, ya sin más, que se ha creado un grave problema de tráfico en la ciudad que antes no existía. Y es bastante atrevido decir que antes no existían problemas de tráfico en esta ciudad, pero dice que antes no existía, y ese antes no existía pues lo enlaza rápidamente con sus dos párrafos siguientes, que coinciden con lo que viene siendo su discurso más intenso, su tema, el BEI, en estos últimos tiempos, con sus argumentos ya clásicos que desde luego no voy a repetir y en los que no voy a entrar.
es algo muy legítimo, pero evidentemente nosotros no estamos de acuerdo. Lo han elegido como bandera claramente, pero nosotros no estamos de acuerdo, no compartimos, ¿no? Y a continuación, pues efectivamente saca un poco de todo. Y nos habla de las supermanzanas, de la persecución a los colegios concertados, de la ordenanza o de la no ordenanza, deberíamos hablar. O sea, empieza lamentándose un poco porque no tenemos plan de movilidad para luego acabar señalando a lo que el plan de movilidad dice que hay que hacer como causa, lo señala como causa de los problemas de circulación en esta ciudad. Y nos decía también antes la señora Gutiérrez que esta moción está plagada de subjetividades, pero yo añado que además esta moción está centrada, resulta evidente tras su lectura y tras su intervención, en el tráfico del vehículo privado a motor. Porque nos dicen que el tráfico antes no era un problema en Vitoria, ahora mismo es el principal problema de la ciudad, y lo dicen no entendiendo que el uso de vehículo privado a motor es un problema de tráfico, que es lo que estaría un poco más en línea del plan de movilidad sostenible del espacio público, no entendiendo tampoco que tráfico son también pues, el movimiento de las bicicletas, los desplazamientos de bicicletas, y que estas tienen problemas para circular, como todos sabemos, seguras por la calzada, por causa, por ejemplo, del tráfico del vehículo a motor. No entendiendo que los peatones tienen también problemas para circular por causa del tráfico del vehículo a motor y también por causa del tráfico de las bicicletas que no pueden bajar a la calzada por causa de los problemas de seguridad que les genera el tráfico de vehículo a motor. Y no entendiendo que el transporte público, el servicio del transporte público empeora por causa del tráfico del vehículo a motor. Sino entendiendo, nos dicen que el vehículo privado a motor tiene problemas para circular por causa de las actuaciones que en esta ciudad se están llevando a cabo para mejorar la movilidad de peatones, para mejorar la movilidad de bicicletas, para mejorar la movilidad del transporte público. Y, evidentemente, en consonancia con lo que es el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, el que está en vigor, y el desaparecido texto de la rehabilitación, sí, el Gobierno que lo ha metido en un cajón, nuestro grupo es partidario de avanzar en medidas que mejoren la movilidad sostenible, saludable y segura. Y sabemos que esto tiene la implicación evidente, conlleva que tenga que haber zonas peatonales, que tenga que haber zonas 30, que tenga que implantarse supermanzanas, que incluso algún día igual vemos la Gasteiz Ciudad 30, tendrá que haber zonas de calmado de tráfico, tendrá que haber carriles de preferencia para transporte público y tendrá que haber carriles de bicicletas segregados, etcétera. Y sabemos que la mayoría de estas actuaciones se van a llevar a cabo restando espacio público al vehículo privado a motor y que van a suponer que su circulación sea cada vez quizás un poco más difícil. Es lo que está recogido en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. Este es un camino que se viene andando, también se andaba cuando ustedes estaban en el Gobierno, pero también creemos y todos sabemos que esas acciones son necesarias y que van a propiciar cada vez más desplazamientos, que van a ser en medios sostenibles, que se va a reducir el uso del vehículo privado a motor. Esto es lo que nosotros deseamos y es lo que está, insisto, recogido en el Plan de Movilidad Sostenible del Espacio Público. Todos sabemos, no obstante, que continuará habiendo desplazamientos en coche y que esos desplazamientos necesitarán sus vías y que eso habrá que planificarlo y habrá que respetar, tendrá que existir esas vías y habrá que respetarlo y tendremos que tratar que se haga conforme a criterios claros que están recogidos en un plan de movilidad sostenible y espacio público. Yo, en definitiva, creo que esta moción, y lo creo más después de haber oído su intervención, señora Domaica, creo que esta moción es sin más una moción táctica que por parte del Partido Popular, con el objetivo de alimentar su estrategia en torno a esa bandera que han elegido, la bandera de su oposición al BEI, que evidentemente nuestro grupo no comparte y obviamente nuestro grupo no va a votar a favor de ninguna manera a esta moción que ustedes han presentado en el día de hoy. Y nada más. Gracias. Gracias, señor González. Turno de réplica, señora Domaica.
Muchas gracias, señor Hurtarán. Yo, en primer lugar, bueno, yo creo que no he faltado al respeto ni he insultado a nadie en mi primera intervención. Yo creo que ustedes me conocen y yo no soy una persona que utilice el insulto dentro del debate político. Por lo tanto, yo me gustaría que me aclararan en qué he insultado a algún miembro de esta corporación. Si se refieren a lo de Hurtaranada, hay que definir un hecho precisamente dentro de la política del señor Hurtarán. Yo eso no lo considero un insulto. Si es eso, pues que me lo aclare. Bueno, entrando al debate, que al final es lo que le interesa a los ciudadanos. Señora Gutiérrez, usted me decía que nuestra moción estaba llena de subjetividades. Pues mire, yo creo que he hecho un esfuerzo precisamente de rigor, de fijar la posición de mi grupo, que evidentemente es la que es y ustedes la conocen, creo que es pública y notoria, pero yo he hecho alusión al buzón ciudadano. En la última comisión en la que se dio cuenta del buzón ciudadano podrían ver las innumerables quejas del buzón ciudadano respecto del tráfico. Algunas les he leído, otras aparecen en la moción. Creo que esos son hechos objetivos que los ciudadanos protestan y opinan. Si a eso le llaman subjetivo, yo creo que tienen un problema de concepto. También he hecho referencia a la propia encuesta que han hecho ustedes. El CIS del señor Hurtarán. Aspectos más negativos de Vitoria. Es que, en primer lugar, está el tráfico. Es que antes el tráfico no era uno de los aspectos más negativos para los vitorianos. Está el primero. Luego, tenemos un problema que ha generado este gobierno del señor Hurtarán, que antes no era uno de los principales problemas en la ciudad. ¿El tráfico existía? Claro, pero muy localizado en momentos puntuales y en horas concretas, en las famosas rotondas que todos conocemos, que son temas históricos, pero los hechos que yo les he puesto de manifiesto son nuevos, los han generado ustedes. Hechos objetivos. Pásense por Rosalía de Castro, por Jacinto Benavente, dense una vuelta por la ciudad, salgan del despacho y ya me dirán si esto es subjetivo o es una invención de mi grupo, las hileras de coches que tenemos esperando y atascados y contaminando la ciudad mientras ustedes pretenden defendernos que el BEI es un ejemplo de sostenibilidad medioambiental. Mire, señora Gutiérrez, usted no ha hecho referencia al informe de la Policía Local, al informe que ha hecho las personas a las que usted dirige. Estamos insistiendo que queremos conocer su opinión y usted no nos dice qué opina de lo que dice la Policía Local. No, usted no contesta. La Policía Local es muy clara y está pidiendo que tomen medidas, porque ustedes han generado unos puntos muy peligrosos, una señalización confusa y mal utilizada, que la propia policía les está diciendo desde el 12 de abril que tomen medidas y ustedes están obviando la concejala de Seguridad Ciudadana y el propio alcalde, que es el jefe de la Policía Local. Es sumamente grave que ustedes estén ignorando las recomendaciones que les lleva haciendo la Policía Local desde el mes de abril. Es gravísimo, porque ellos están haciendo su trabajo y están poniendo en manifiesto un problema real que ustedes pretenden que ignorándolo parece que no existe. Pero, insistimos, nos preocupa porque es un problema de seguridad. Y no queremos tener que lamentarnos en un futuro. De verdad que no queremos. Les estamos advirtiendo hace mucho tiempo. Y mire, yo no sé si para usted es más seguro que haya 81 pasos de cebra menos. Yo no sé si para el señor Hurtarán y su gobierno es más seguro que el peatón no tenga preferencia. Para nosotros es más seguro que se reponga los 81 pasos de cebra que ustedes han eliminado y que el peatón siga siendo el agente preferente en la movilidad de Vitoria, como era en el Pacto Ciudadano que ustedes han dinamitado. Mire, señor Ruiz de Escudero, le agradezco que me corrija. De sabios es reconocer cuando uno se equivoca. Es verdad que ustedes no han talado 560 árboles, que han talado 642, que es que me he equivocado, que son más, que el destrozo es mayor, que ustedes han talado más árboles. Se lo agradezco profundamente que me haya sacado el error, porque es verdad que en la respuesta a nuestras alegaciones del señor Iturricha lo dicen claramente, que nos hemos equivocado en la cifra, que es mayor, que son 642 árboles. Mayor destrozo medioambiental, corregido además, y muy bien ha hecho, señor Ruiz de Escudero, de corregirme y decirme que me he equivocado y que son más árboles los que ustedes han talado. Por cierto, 55 millones de gastos, según los técnicos, en el informe que usted ha planteado, pero claro, por el momento. Y en su propia respuesta a nuestras alegaciones, nos vienen a decir, efectivamente, que hay más contratos. No, es que están aquí. Nos contestan que, respecto a las alegaciones, señalar en primer lugar que se refieren a una serie de contratos que han surgido con posterioridad a la elaboración de la memoria. O sea, suma y sigue y vamos sumando cantidades y contratos y ustedes siguen faltando a la verdad porque los propios técnicos les tienen que ir corrigiendo en las respuestas a las alegaciones de mi grupo. Por lo tanto, creo que tienen un problema. Y mire, lo del BEI no es que tengamos una fijación nosotros con el BEI, es que en el CIS de Hurtarán es que nos vuelven a decir los ciudadanos de Vitoria que le dan un 4
suspenden el BEI del señor Urtaran, los vitorianos, en la propia encuesta que ha hecho el Gobierno municipal. Un 4 les dan. ¿Y qué dicen? ¿Tiene más convenientes o ventajas? Y dice, más inconvenientes el 59,7%. ¿Y qué inconvenientes ven los vitorianos al BEI? Pues mire, principal inconveniente, impacto medioambiental en toda la ciudad en obras. Esto es lo que piensan los vitorianos y nosotros, como les escuchamos, llevamos sus inquietudes y sus problemas a este pleno. No sé qué parte de nuestra moción no puede aprobar el Gobierno ni el resto de grupos de la oposición, que es volver al consenso, que los peatones tengan la prioridad en esta ciudad y que volvamos al plan de movilidad y a los pactos ciudadanos en materia de movilidad sostenible. Gracias, senadora Maica. Turno al Grupo Socialista, señora Gutiérrez. Sí, sobre el informe de Policía Local, señora Domaica, ya contesté en la comisión del miércoles. Se vea usted el videoacta. Otra cosa es que no les guste la respuesta, pero eso no es problema mío. Mire, ustedes están instalados en la hipérbole, están instalados en la exageración y en el ruido. ¿Es su estrategia? Ustedes verán. Al finalizar esta segunda intervención, por cierto, haré una breve reflexión. Mire, yo me voy a centrar efectivamente en el sociómetro de este ayuntamiento, al que veo que le dan ustedes mucha credibilidad, lo cual me parece fantástico. Mire, con respecto al BEI, es verdad que el 48,1% de los encuestados lo suspenden, pero fíjese, el 44,4% lo aprueban. Y hay un 7,5%, no sé, no contesto. De hecho, hay barrios, por cierto, de los más afectados por las obras del BEI, como son Txagorritxu, Santa Lucía y Arín Navarra, que lo aprueban. Digo, porque el sociómetro dice muchas cosas. ¿Inconvenientes que le ven a este proyecto? Lo ha dicho usted, sí señor. Toda la ciudad en obras, el 24,9%. Como he dicho en mi primera intervención, eso tiene fecha de caducidad. Pero el sociómetro dice muchas cosas más. Por ejemplo, dice que la ciudadanía otorga un 8,23 sobre 10 en cuanto a la satisfacción con su municipio. Ese municipio que, según ustedes, estamos destrozando. Pero dice también, habla también de la gestión del Gobierno. Y para su disgusto, el Gobierno aprueba. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las personas encuestadas en ese sociómetro al que ustedes dan credibilidad. Pero es más, se analiza también o se hace una valoración de los servicios municipales. Y los servicios municipales, todos los servicios municipales obtienen como media entre un 6 y un 6,5. Y el sociómetro acaba con otra cuestión, se llama sondeo electoral. ¿Y saben lo que dice el sondeo electoral? Que ustedes en la próxima legislatura tendrían un escaño menos en este pleno. Decía que iba a terminar con una reflexión sobre algo que yo, personalmente yo, he aprendido a lo largo de los años, y es que la ciudadanía, que ni mucho menos es tonta, sino todo lo contrario, en política, a quien no demuestra utilidad, no le suele apoyar. Yo tomaría nota. Eskerrik asko, señora Gutiérrez. Turno del Grupo Nacionalista, señor Ruiz Escudero. Mi Esker, voy a ser breve y voy a ser positivo. ¿Cómo es este proyecto? Le he explicado que la implantación del BEI está siendo paulatina y es de tal envergadura este trabajo que va a revolucionar de tal manera la movilidad en Vitoria-Gasteiz que después de su puesta en marcha tendremos que seguir monitorizando sus resultados hasta ir ajustando su funcionamiento. Así se lo estamos comentando a las personas que en estas semanas y en las próximas tendremos la oportunidad de dirigirnos para presentarles este medio de transporte público. Cuando llegue el momento de evaluar su puesta en servicio, recogeremos sus opiniones, sus aportaciones, sus primeras impresiones sobre el BEI. No se trata de ejecutar un proyecto, queremos más. Queremos seguir adaptando el medio de transporte a las necesidades de la ciudad y de su ciudadanía, de forma permanente. Esta es una promesa que lanzo hoy, que la vamos transmitiendo en las reuniones que estamos teniendo con los ciudadanos y que la vamos a cumplir, como todas. Solo puedo agradecer las oportunidades que me da cada poco tiempo para hablar de los avances del BEI y seguro que vamos a tener oportunidad de seguir hablando de ello. A futuro seguiremos trabajando, planificando y desarrollando medidas orientadas a conseguir una movilidad urbana más segura, saludable y sostenible.
Por una población escolar segura, ganando espacio público para la ciudadanía, electrificando la red de transporte público, zonas seguras y con emisiones reducidas en las supermanzanas, seguiremos haciendo de esta ciudad una ciudad segura, una ciudad pionera e innovadora y reconocida internacionalmente. Mila esker. Eskerrik asko, Escudero Jauna, turno del grupo Elkarrekin Podemos, no va a intervenir. Por parte del Bildu para cerrar el debate, señor González. Mila esker berriro, alkate jauna. Bueno, de lo que es la moción titular no vamos a insistir más. Ya he dicho antes que nos parecía una moción táctica y no nos merecía más comentarios. Pero claro, también tenemos que votar una enmienda que ha presentado el Gobierno, la han presentado PNV y Partido Socialista de Euskadi. Y realmente es la clásica enmienda que ustedes últimamente nos presentan, que nos habla de continuar planificando y desarrollando. Nos hablan de que quieren que el Gobierno siga dando pasos, que facilite coordinación, etcétera. En definitiva, que continúe haciendo lo que estaba haciendo. Y a nosotros, bueno, desde luego no entendemos a qué vienen este tipo de cantos de autosatisfacción que suelen ustedes dedicarse, ¿no? Ustedes que han enterrado el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. Ustedes que iniciaron un paripé de participación con los agentes sociales y con los grupos políticos para terminar metiéndolo en un cajón. Ustedes que dinamitaron el Foro de Movilidad, ese espacio de amplio recorrido en esta ciudad, ese espacio participativo en el que han conseguido ustedes que sea abandonado por los agentes sociales de la movilidad, de los más activos que ha habido en esta ciudad, de los más trabajadores y más propositivos del municipio, y que cortaron de cuajo una amplia trayectoria que teníamos de unanimidad en torno a la movilidad. Ustedes que elaboraron una ordenanza, un elemento clave para la movilidad y, como es habitual en ustedes, conociendo que no tienen la mayoría, la trajeron sin acordarla con nadie, con absolutamente nadie, y hasta el punto de que tuvieron que retirarla. Ustedes que han decidido que van a tirar para adelante solos con las acciones del borrador del plan de movilidad que a ustedes les parezcan bien y aquellas otras que no les parezcan bien las dejarán enterradas, y encima ustedes vienen y hacen como decía antes, una apología de esta actitud presentando enmiendas como esta y diciéndonos a la cara, como decía, que van a seguir así, que van a seguir circulando solos y que van a seguir llevando adelante las cosas que a ustedes les interesen y las demás no. Pues nosotras en EH Bildu, desde luego, obviamente no vamos a apoyar mociones de este tipo, y también debo decir que nos preocupa también que al final resulte aprobada, en este caso por la abstención de Elkarrekin, que resulte aprobada su moción, y nos preocupa también lo que puedan pensar los agentes sociales de esta ciudad, los agentes sociales de la movilidad, pues cuando vean de qué cosas hablamos aquí y qué mociones salen al final. Nada más. Muchas gracias, señor González. Terminado el debate, vamos a votar inicialmente la enmienda a la totalidad presentada por los grupos nacionalista y socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por tanto, rechazada con el voto favorable de los grupos proponentes y el contrario del resto de grupos. Ahora votamos la moción presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por tanto, rechazada con el voto contrario del Grupo Nacionalista, Socialista y EH Bildu y la abstención del Grupo Elkarrekin Podemos. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Es una moción del Grupo Municipal EH Bildu sobre las personas vulnerables que viven en la calle. Vitero Andrea, suya derecha. Bueno, buenos días a todas y a todos. Y comenzamos con un tema diferente, que parece que llevamos monotema en lo que llevamos de pleno. Existe, como conocen casi todas ustedes, una estrategia vasca para las personas sin hogar. Esa estrategia a la que, además, sorprendentemente, el equipo de gobierno plantea una enmienda haciendo alusión, aunque no sabemos si realmente se la han leído a fondo. Esta estrategia tiene dos objetivos. Por un lado, incidir en el origen de la pobreza y, por el otro lado, ofrecer procesos de inclusión. Incidir en el origen de la pobreza es mucho más allá que las competencias de este ayuntamiento. Estamos hablando de un tema estructural, de un tema más global, debido al sistema capitalista en el que estamos incluidos y que siempre va a haber personas que se encuentren en esos márgenes de la sociedad.
Pero decidir cómo atendemos, qué recursos disponemos y a qué derechos tienen las personas, eso sí es una decisión de este ayuntamiento y es una competencia directa. Nosotras, aquí, en cada una de las decisiones políticas que adoptemos, vamos a decidir si generamos una Gasteiz inclusiva o una Gasteiz que dificulte el acceso a las personas que se encuentran en una situación de vulneración. Y estamos hablando que en el año 2019 menos de 100 personas se encontraban en calle. Hoy sabemos que más de 140 personas. Esto, que a ustedes le pueden parecer solo datos, detrás esconden muchos rostros, muchas realidades, muchas personas que además tienen derecho a un nivel de bienestar adecuado. Y creemos, por las actitudes que ustedes están adoptando, que ustedes poco a poco van cerrando esa puerta de acceso a los servicios sociales. Porque Gasteiz siempre ha sido una ciudad de acogida, tanto para las personas que querían estar de paso como para las personas que querían asentarse y hacer un proyecto en la ciudad. Y han pasado muchas décadas que usted, por ejemplo, señor Armentia, ni tan siquiera estaba en el ayuntamiento desde aquel Azores o aquellas personas que estaban en tránsito con aquel programa de los carrilanos de fuego, que posiblemente ni lo recuerden. Pero de aquel proceso, de aquella parte asistencialista, tenemos una red de recursos residenciales muy importantes. El CAMAS, el ATERPE, todas las viviendas tuteladas, incluso el DAI. Eran recursos de atención directa, una primera atención, y ustedes han decidido que dejen de ser así. Se trataba de una red y se trata de una red de recursos flexibles. Esto es la base de esta moción, ser flexibles para atender a las personas que se encuentran en calle. Y tengo que decirlo muy claro, gracias a todos los equipos que trabajan en estos espacios, han conseguido que estos espacios de acogida nocturnos, de atención mínima, se conviertan en el hogar de muchas de las personas. Es un espacio seguro, donde se les da un café, pueden ducharse, guardar sus pertenencias o una lavadora, pero va mucho más allá. Es un espacio donde reciben un buenos días, un buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Qué necesitas? Y eso lo consiguen los equipos. Ellos consiguen esa flexibilidad, pero la estamos perdiendo. Hasta ahora las personas podían llamar al timbre, llegar a las 10 de la noche y en estos recursos poder acceder. Y ahora se está perdiendo. Pero hay dos realidades muy claras. Por un lado, cada vez vemos a más personas en Gasteiz, en la calle, y por el otro lado, los recursos están vacíos. Y esto no lo estoy diciendo yo, no lo digo cuál es la situación de los accesos directos, son datos de su propio departamento. En el 2018, 120 personas fueron atendidas directamente. En el 2019, 105. Estamos hablando entre ambos recursos una media por trimestre de 27 personas. Le voy a dar sus datos desde que ustedes están en el Gobierno. En el último trimestre del 2019, previo a la pandemia, atendieron a 9 personas. En el primer trimestre del 2020, sin medidas sanitarias, solamente a 6. Una reducción de los accesos directos de un 70%. Vemos cada vez más personas en la calle y resulta que los accesos directos no se están dando. Esto es un criterio político, señor Armentia. No permitir a la gente entrar en los recursos de alojamiento. No lo podemos entender. Más personas en calle y bajando la reducción de atenciones. Y lo estamos viendo. Si va a la Plaza Santa Bárbara encontrará colchones, en la Ermita de Armentia, en el Parking de Arana, en las fábricas. Cada vez más personas en la calle. Y se está impidiendo su acceso. Se lo vuelvo a repetir. De 120 personas, señor Armentia, a una en lo que llevamos de año. Una. En el mes de septiembre solamente una persona, a lo largo de estos 9 meses, solo una persona había accedido. Y es grave que vayamos normalizando ver a las personas en calle, pero sobre todo es grave la situación para ellas, porque se está poniendo en una situación de riesgo, muchas de ellas en una situación de riesgo vital. Por eso planteamos esta moción, para ir evolucionando en contra de sus indicaciones, de lo que están decidiendo, porque hasta la temporada 2018-2019 contábamos con un dispositivo de alojamiento invernal que tenía 20 plazas de atención extra para la temporada de invierno. Y mágicamente, con sus cierres en diferido, como hacen ustedes también, esos cierres encubiertos han hecho que pasemos a jornadas de puertas abiertas y que desaparezcan 20 plazas. Hace pocos plenos recordamos aquí que era necesaria una estrategia para atender, pero esas estrategias hay que basarlas en algo. Y por eso le planteábamos esta moción. Activar y volver a ser flexibles, lo que era el origen de estos recursos. Estamos hablando de prevenir, de evitar que con la climatología adversa que estamos a punto de empezar, estamos a finales de octubre, ninguna persona tenga que residir en calle y ninguna persona tenga el riesgo de fallecer. Por eso le planteábamos retomar la flexibilidad en el acceso y hacer un trabajo en el que todas estas personas conozcan la posibilidad de acceder directamente a estos recursos y no tener que pasar la noche en la calle.
Creo que es una moción muy sencilla y con un compromiso que, según su propia estrategia, lo que ustedes planteaban, es de obligado cumplimiento para esta institución. Mila esker. Eskerrik asko, Vitero Andrea. Hay enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y Nacionalista. Empezando por el Grupo Socialista, señor Armentia. Voy a grabarlo. Perdón, como ya expliqué en diferentes comisiones a preguntas de su grupo y del Elkarrekin Podemos, específicamente las del 14 de octubre y 14 de noviembre de 2000 y de 15 de febrero de este año, les vuelvo a reiterar que el dispositivo de alojamiento invernal, por su propia definición, era un programa de atención estacional a personas en situación de exclusión residencial que tan solo permanecía activo en el municipio durante el periodo de activación por adversidad climatológica. Era, por tanto, temporal y estaba ligado a las orientaciones de prevención de riesgos que se derivan del Servicio de Meteorología y los planes municipales asociados al plan de actuación de nevadas o temperaturas muy bajas. Hasta el año 2020, el DAI se ha venido prestando en el Centro Municipal de Acogida. Pero es que desde el año 2020 este programa no existe porque está sustituido por la atención integral en el programa de Puertas Abiertas, en las jornadas de Puertas Abiertas. No hace falta que haga frío, calor, llueva o nieve, o que suceda alguna otra catástrofe que puedan achacar a este gobierno municipal, aún climatológica. Es que siempre está abierto con acceso directo y las camas que se precisen siempre están disponibles. La atención integral es nuestro modelo de atención durante todo el año. Habla usted de flexibilidad, pero ¿a qué flexibilidad se refiere? ¿Me está diciendo que las personas que acuden no se les deja entrar? A eso parece que hace referencia a su justificación. Nada más lejos de la realidad. Como le digo, habla de flexibilidad para mejorar la acogida de las personas vulnerables que viven en calle. Usted conoce perfectamente que los criterios de acceso y de flexibilidad y cobertura de necesidades se contemplan en las fichas del decreto de cartera 1.7 del Servicio de Atención Diurna, 1.8 del Servicio de Atención Nocturna y el 1.9.1 pisos de acogida y 1.9.2 pisos tutelados. Sabe perfectamente que establecen una definición de rigor y adaptada al Estado de Derecho, garantizando tanto la asistencia como el abandono libre al arbitrio de la persona que acude. Mire, con respecto al Centro Municipal de Acogida Social, conocido como albergue, le diré que la flexibilidad municipal ha ido respondiendo a la acogida de personas y familias afectadas por necesidades emergentes y que requerían un espacio para alojarse, muy por encima de los requisitos establecidos en el decreto de cartera. En el momento del decreto de cartera en marzo de 2020, siguiendo las orientaciones contenidas en el documento del Ministerio de Sanidad y Política Social e Igualdad del 2012 para la configuración de una red local de atención a personas sin hogar integrada en el sistema público de servicios sociales, se consideró reordenar y, de forma prioritaria, que las familias salieran a recursos habitacionales seguros y que las personas del dispositivo de atención invernal dispusieran de una cobertura permanente y de 24 horas. Entonces, vuelvo a explicar, el centro se ha ido adaptando a las necesidades de las consecuencias de la pandemia, constituyendo el único centro de acceso directo en condiciones de seguridad para el resto de los recursos de acogida. Un total de 10 habitaciones con 15 plazas se han venido utilizando para garantizar la seguridad de los residentes y personal de los recursos de alojamiento, acogida inmediata y tutelados. Señora Vitero, usted utiliza de forma torticera los datos que me solicitó por escrito. Aísla las casillas que usted necesita y entonces concluye pues lo que me acaba de contar, que desde luego no se adapta a la realidad global. Se lo voy a explicar con datos que apoyan esta decisión y este cambio que ya se ha realizado con medidas flexibles e inmediatas que hemos puesto en funcionamiento. La ocupación de la TERPE durante el año 2020 fue del 95,44% y antes de la pandemia solamente presentaba una ocupación del 76%. En el año 2021 la ocupación ha descendido 3 puntos hasta el 92,35% y los días de plena ocupación suponen el 47%.
La media de plazas libres durante el año se sitúa en 1,87 con mayor facilidad de acogida para las mujeres. Respecto al CAMA, su ocupación en 2020 fue del 98,8%. En 2021 esta ocupación ha descendido en 5 puntos hasta el 93,88 con una media de 3 plazas libres al día. Cabe recordar, de todas formas, que ante situaciones de preemergencia o emergencia todos los recursos de acogida del Departamento se ponen a disposición y cualquiera de ellos puede ejercer de dispositivo de alojamiento invernal. Es decir, que en caso de que en un momento dado la necesidad fuera mayor, el alojamiento se estaría siempre garantizado. Esta situación es la que ha permitido poder apoyar y resolver situaciones sobrevenidas, como el desahucio de Olarizo y el próximo cierre del centro ubicado en Puente Alto. Señora Vitero, esto es lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo bien. Presentamos nosotros esta enmienda a la totalidad que es a máximos. Se ajusta a ley, profundiza en el desarrollo de forma coordinada con otras instituciones supramunicipales y hace alusión específicamente efectivamente a la estrategia vasca y a desarrollar, sobre todo, el acuerdo institucional para el desarrollo de esta estrategia al que este ayuntamiento está adherido. Eskerrik asko. Mila esker, Armentia jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Fernández de Andrea. Sí, egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. Bueno, yo no me voy a centrar otra vez en volver a explicar lo que es una persona en situación de sinhogarismo, porque yo creo que se ha explicado lo suficiente, no solamente aquí con esta moción, sino también en repetidas ocasiones y en otras comisiones, tal y como ha comentado mi compañero, señor Armentia. Pero sí decir que estas personas sin hogar no constituyen un grupo homogéneo ni con características estables a lo largo del tiempo de sus vidas. Pero sí que a veces durante periodos más o menos largos de tiempo y de forma intermitente se encuentran en esa situación por distintas y variadas circunstancias que también ya se han detallado varias veces aquí. Por eso hablábamos del programa de atención integral de puertas abiertas. Por lo tanto, la primera idea en la que debemos centrarnos es en abordar el tema de la prevención de situaciones sin necesidades específicas, porque, como digo, son muy variadas y es lo que usted, señora Vitero, ha comentado hace un momento y es en lo que estamos de acuerdo, evitar y prevenir. Hace unos días la consejera Artolazabal decía que es imprescindible que la sociedad y las instituciones dotemos de herramientas a las personas más vulnerables para retomar la senda de la inclusión. Y estamos totalmente de acuerdo con ello, desde luego. Y por eso nuestra enmienda habla de esa estrategia vasca de personas sin hogar que, como usted dice, incide en el origen de la pobreza y en ofrecer procesos de inclusión. Esa estrategia vasca de personas sin hogar 2018-21, que es una herramienta adecuada y que mejora el sistema de atención a las personas afectadas por este problema, puesto que es una estrategia integral. En ella se trabajan sobre los problemas tan amplios que afectan a las personas en situación de exclusión residencial y está orientada a la mejora de la calidad de los servicios que se prestan en los distintos alojamientos temporales de acogida, tanto nocturna como diurna. Quiero destacar también como una fortaleza de nuestro sistema la existencia de las 3 leyes autonómicas, la de vivienda, servicios sociales y la de garantía de ingresos, que establecen el derecho subjetivo para todas las personas que cumplen unos requisitos de acceso a una vivienda y a unos apoyos económicos y sociales para la inclusión. Esto, sin duda, constituye una sólida base para avanzar en cualquier estrategia para erradicar el sinhogarismo en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, yo no me voy a extender, voy a seguir siendo breve, ya que también las explicaciones sobre los recursos existentes y sobre la flexibilidad de los mismos y cómo se adaptan a las necesidades de los usuarios ha quedado ya suficientemente clara por parte, como digo, de mi compañero. Así como que el alojamiento en caso de necesidad se garantiza siempre. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando, como digo, centrados en ese modelo de actuación para personas en situación de exclusión residencial en el marco de la Estrategia Vasca de Personas sin Hogar, así como también a seguir desarrollando ese acuerdo interinstitucional para el desarrollo de esta estrategia a la que el Ayuntamiento está adherido. Y hoy me quiero quedar con las palabras de las personas que han participado y que han estado en el programa Lehen Urratsa, que está dentro de esta estrategia, ¿no? Y yo les escuchaba palabras que realmente eran interesantes y eran importantes escuchar cuando decían esto es una oportunidad y ha sido una oportunidad para empezar a vivir. Otros que habían estado en una situación anterior igual decían esto es una oportunidad para ofrecerles a otros que están pasando lo mismo que yo
para que comiencen a tener una nueva vida. Y esto eran declaraciones de las personas que habían participado en ese programa y yo hoy me quiero quedar con esas palabras y con esa esperanza de que ese programa y esa estrategia vasca de personas sin hogar va a seguir avanzando para que no tengamos que volver a escuchar esas palabras, sino que estas personas estén ya en un recorrido de inclusión y no tengan que vivir esas situaciones. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández Landa. Turno ahora del Grupo Elkarrekin Podemos. River Andrea. Egunon guztioi, eskerrik asko alkategana. Bueno, nosotros vamos a empezar diciendo pues, que para el Elkarrekin el tema de la inclusión social es un asunto prioritario. Ya en el pleno de junio, nos vamos a referir a este pleno de este año, supimos que el Ayuntamiento tiene conocimiento de la realidad de las personas que viven en nuestra ciudad en situación de exclusión social, que llevamos haciendo estudios desde el 2016 por lo menos, cuyo objetivo, entre otros, es estimular el uso de los servicios municipales de quien pide para el cese de esa práctica, y que dicho estudio se realizó con medios propios, el equipo Rubil y las mismas personas del mismo colectivo, constatando que hay una gran variedad de perfiles y necesidades. Que el Servicio de Inclusión Social de este Ayuntamiento, Rubil, SMUS y Tabar, siguen realizando propuestas con nuevas acciones y tareas. Al Elkarrekin le parece que el discurso es el adecuado, poner a las personas en el centro de las políticas municipales, un discurso basado en la defensa de los derechos humanos como pilar fundamental, para avanzar en la eficacia en la gestión de las acciones públicas municipales. Pero parece que son las prácticas las que difieren de este discurso. Prácticas que cambian con el transcurso de los años, disminuyendo, como aparecen en los datos transmitidos a la señora Vitero, desde la atención de aquellas personas que acuden sin vale desde el año 2018. Es cierto que en estos 2 últimos años y por motivos de la pandemia y dadas las circunstancias se dispuso de otras alternativas para todas aquellas personas que se encontraban en la calle. Parece también que el procedimiento anterior de entrada libre sin restricciones ya no va a ser retomado por el Departamento y entendemos que esto va a suponer burocratizar el derecho a un recurso social. Por lo tanto, para el Elkarrekin hay que recuperar las buenas prácticas que se han estado realizando hasta 2018 y reiterar que desde el Elkarrekin abogamos por estas experiencias exitosas que el Servicio de Inclusión Social y el Departamento de Políticas Sociales han llevado a cabo, actuando con eficacia, basándose en derechos de igualdad de trato y no discriminación. Creemos que las peticiones del Grupo Municipal de H. Bildu, el tema de la flexibilidad y tal, son correctas, son acordes a una realidad que aun estando invisibilizada existe y que no podemos dar la espalda si queremos ser consecuentes con el discurso de las personas en el centro. Es por eso que votaremos a favor de su moción. Mila esker. Mila esker zuri River Andrea. Lehenengo txanda bukatzeko, Alderdi Popularraren txanda. Txoderi Andrea. Muchas gracias, señor alcalde. El dispositivo invernal, teniendo en cuenta las fechas que se aproximan y los datos actuales que alertan del aumento de escasez de recursos tras la pandemia, convierten este recurso en algo desgraciadamente muy necesario para nuestra ciudad. Este sistema se aplica cuando comienzan los primeros fríos y se alarga hasta bien entrada la primavera y está enfocado a aquellos que por diversos motivos viven en la calle. Desde mi punto de vista, carecer de un hogar es una de las peores cosas que le puede suceder a un ser humano, porque carecer de hogar significa carecer de familia, de un refugio, de un lugar donde sentirse a salvo, de arraigo. Es no tener nada de nada. Y en nuestra sociedad también significa, desgraciadamente, ser invisible. Desde el Partido Popular, este asunto ha sido de suma importancia para nosotros. Las políticas sociales están en nuestro ADN. Por eso, en el gobierno del señor Maroto se modificó el sistema del DAI para que esas 20 plazas cambiasen de ubicación. Algo que, por cierto, fue muy cuestionado por el resto de los grupos aquí presentes, pero logrando así que en un mismo lugar estas personas consiguiesen algo tan básico como que pudiesen asearse y lavar su ropa, pero además pudiesen comenzar el día con algo caliente que llevarse a la boca, un desayuno que hasta entonces no se había contemplado. Además, en esa misma legislatura, mi compañera, la señora Domaica, fue también la responsable de comenzar por primera vez un sistema de recuento, muy criticado igualmente, en el que se involucró a los agentes sociales y ayuntamientos del País Vasco, consiguiendo reunirlos en una jornada y elaborando así una radiografía de las necesidades para poder disponer de las políticas y recursos necesarios para atender a las personas en un grado extremo de vulnerabilidad. Estas dos acciones durante el año anterior no se llevaron a cabo por parte del Gobierno municipal. En honor a la verdad,
La situación fue totalmente extraordinaria, por encontrarnos inmersos en plena pandemia, como ustedes recordarán. De ahí que desde nuestro grupo entendimos, como siempre hemos defendido, que a estas situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales. Sin embargo, este recurso está contemplado en el decreto de cartera, como acogida nocturna en el punto 1.8, que deben ofrecer los ayuntamientos, dándole, por tanto, un carácter de obligatoriedad de competencia municipal. Por lo tanto, y aunque todavía no se ha puesto en marcha, por una parte entendemos que no hay una voluntad por parte del Gobierno municipal de cercenar o eliminar este servicio, teniendo en cuenta que aún no han llegado las inclemencias climatológicas y que también es de obligado cumplimiento por el decreto de cartera. Por eso, desde el Partido Popular entendemos la necesidad, por un lado, de dar un toque de atención al Gobierno para que no se olvide de este recurso vital en estas fechas y que cuando nosotros hemos gobernado hemos apoyado y mejorado. Pero, por otro lado, les queremos dar un voto de confianza, por lo que nos abstendremos en esta moción esperando que este recurso sea activado cuando sea el momento preciso y recordándoles que para nuestro grupo esta es una cuestión sumamente importante y que estaremos muy atentos a que se cumpla lo que indica el decreto de cartera. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri Otxadari Andrea. Bigarren txandari hasiera emango diogu. Bitero Andrea, Bilduren izenean. Mira, es que, señor Urtaran, enmienda a la totalidad y usted, señor Armentia, además, ya para darle más aplomo al asunto, me habla de a máximos. Esto es su enmienda, pero se la voy a traducir. El PNV y el PSE, junto a ellos mismos, se siguen avalando en su modelo de atención para las personas en situación de exclusión, dentro de esta versión de recortes y pérdidas de recursos para las personas que viven en calle. Esto es una moción a máximos. Decir que estoy recortando, que estoy perdiendo plazas, pero que voy a seguir haciendo lo mismo. Y ya, bueno, menos mal que desde el Carrequín tenemos el apoyo y ven claramente la situación que hay, pero me sorprende escuchar al Partido Popular hacer una oda a sus grandes atenciones y lo demás, y ahora se van a abstener, que les van a dar la razón, y parece que el Partido Popular se preocupa más por darle una casa a las figuras del Belén que por poder ofrecer una alternativa a las personas que se encuentran en calle, cuando estamos hablando que son 140 personas. Entonces, bueno, cada uno también con nuestros planteamientos y nuestras votaciones nos vamos marcando. Pero, señor Armentia, sus datos, y se lo voy a decir, porque creo que se lo tienen que empezar a cuestionar. Respecto a las personas de calle, les oigo decir dotar de herramientas, y hacen alusiones a otras instituciones, la señora Fernández de Landa, o esto es una oportunidad. ¿Una oportunidad para quién? Le voy a recordar, plazas de alimentación para las personas que viven en calle. En el 2019, 120 plazas. Hoy, 50. Centro de atención diurna, 586 días cerrado, sin atender a las personas de calle. 586 días. El único recurso municipal que todavía continúa sin atención. Esto sí que es una gran oportunidad. La red de recursos de alojamiento. Los han sacado al contrato privado. Todos ellos. Hasta hace 2 años todos los recursos de alojamiento estaban gestionados por ONGs, por asociaciones sin ánimo de lucro. A partir del 1 de enero del próximo año, el 70% de los espacios gestionados por empresas. Dispositivo de alojamiento invernal, 2019, 20 plazas extras. Hoy, 0. No existe. No le da vergüenza, señor Armentia, y se lo digo sinceramente. Antes teníamos 2 opciones. Acceso directo hasta complementar todas las plazas de toda esa red de recursos que antes le he mencionado y 20 plazas extras. Usted me ha dicho hoy que era reordenar. Les encanta al equipo de gobierno hablar de Rs. Reordenar, reorganizar, lo que significa es recortar. Ha decidido y ha dicho claramente que va a recortar 20 plazas de atención en el invierno. 140 personas en la calle y usted 20 plazas recortadas. Tiene que estar súper orgulloso. Acceso a personas sin vale, sus propios datos. En el 2019, 120. En lo que llevamos de año, 1. Es realmente como para estar orgullosos de su moción a máximos y su enmienda a máximos. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre? Que esto tiene consecuencias para las personas que viven en la calle. Que luego nos encontramos, como el año pasado, que una persona acaba durmiendo en un contenedor y acaba en una plaza, en Jundiz. Acaba allí. Y esos son datos de aquí. O personas en infraviviendas que no pueden recibir la atención sanitaria que necesitan por eso, por ser una infravivienda. O 140 personas en la calle.
un pabellón con 60, uno no, 2 pabellones, con más de 60 personas. Esto es la realidad de sus decisiones de recortar, de no reforzar, de no permitir. Y aquí, en este mismo espacio, muchas personas que tienen mucha relación con gente que está aquí sentada ahora mismo, han hecho mucha labor, hicieron mucha labor por dotarnos de unos recursos de alojamiento adecuados. Y ustedes los están recortando y precarizando una y otra vez. Luego se les llena la boca con hablar de escudos sociales, de no dejar a nadie atrás, de dar oportunidades. La oportunidad se la ha dicho. Están recortando todos los servicios una y otra vez. Creo que se tiene que cuestionar algunas cosas, señora Armentia. Sé que no le gusta, que le encanta luego entrar en barrizales, pero eso no. Tengo 140 motivos mínimo para seguir trayendo mociones para que ustedes se reactiven y poder flexibilizar todos esos recursos de alojamiento. Ustedes van a ser los que cierren todos esos servicios, los que le están cerrando la puerta a muchas personas para que puedan acceder. Solo espero que con la climatología que tengamos en Gasteiz no tengamos que llevarnos ningún susto, porque la situación de las personas de calle es muy vulnerable y en Gasteiz y con la climatología mucho más. Creo que deberían de replantearse su actitud respecto a las personas de calle. Mila esker. Mila esker, pero Andrea, turno del Grupo Socialista. Armentia jauna. Eskerrik asko, señor alcalde. No es que retuerzan los datos, sino que es que ya lo que no sé es ni de dónde los sacan. ¿De dónde sacan ustedes que hay 140 personas en la calle? Ya me gustaría a mí que nos lo dieran. Es más, les voy a pedir que nos den a ver esos datos, porque no concuerdan absolutamente con los nuestros. Y además lo utilizan siempre desde el punto de vista, desde la opinión y los programas y las situaciones con mucho, en fin, una visión más derrotera y menos esperanzada. Yo les voy a traducir como hacen ustedes su moción. Ustedes nos piden en su moción que encendamos las farolas en Vitoria cuando ya están encendidas, cuando sean de noche. ¿No? Eso es lo que nos piden, que enciendan las farolas cuando sea de noche. No, si eso ya pasa, eso ya lo hacemos. En su moción nos pide que abramos el DAI cuando este ya existe. Eso se llama puertas abiertas, es permanente. Ustedes cogen que no pueden entrar la gente. No, es que sí puede entrar la gente. Puede entrar la gente en cualquier momento y en cualquier situación. Lo que pasa es que hay que tener también las normas COVID y hay que tener cierta precaución con eso. No entienden ni quieren entender lo que significa tener permanentemente abiertos esos recursos. Señora Zubiaurre, es que, les vuelvo a repetir lo mismo, es que el confinamiento previo y la situación de la pandemia nos ha obligado a aumentar el número de plazas porque no hemos cerrado ninguna. No, hemos abierto más plazas. Tenemos 10 habitaciones y 15 plazas. Y tenemos mucho más recursos. Sí, estamos haciendo. Si usted maneja 140 personas en la calle, pues no sé de dónde habré sacado, pero ya le digo que me gustaría saber a ver de dónde sacan esas. Porque nosotros estamos todo el día en la calle. El equipo Urbil, el SMUS, estamos todo el día en la calle y no hemos detectado eso. Me gustaría que lo hicieran. ¿Por qué? Porque lo necesitamos y es así, realmente. Eso es lo que tenían que haber hecho previo a esta moción. Es haber dicho, oye, hay 150 personas, 140 personas, lo habrán leído también en el periódico. Hay 140 personas que son estas. No necesitamos los nombres y apellidos, necesitamos saber dónde están y qué es lo que hacen. Eso es lo que tenían que haber venido aquí en vez de hacer otra cosa. Señora Vitero, para ustedes el DAI se está convirtiendo en un clásico de temporada, ¿sabe? Fíjense las fechas de las respuestas. El 14 de octubre, el 14 de noviembre y el 15 de febrero. Y estamos a 21 de octubre. En fin, esto, el ayuntamiento debe ser como para ustedes un comercio, como algo así como, ya llega el invierno al Corte Inglés, ¿no? Y cada vez que llega el invierno, también parece que nos dicen que hay que activar el DAI cuando ya tenemos eso permanentemente. Bueno, y entonces piden el DAI. Espero que no me lo pregunten en la próxima comisión, aunque ya también lo dudo. Si me lo van a preguntar, prefiero que antes me den los nombres y entonces ya les explicaremos, la situación de cómo está eso en calle y así espero que podamos resolverlo de alguna forma fuera de la comisión, porque si no me lo van a estar preguntando continuamente. Con esta moción ustedes se inventan un problema que no existe para luego buscarle la solución y están hablando, pues, efectivamente, para su electorado. Pero nada más para su electorado. No están hablando para las personas de calle. Se lo vuelvo a aclarar, no hay que retomar la atención del DAI porque en ningún momento se ha dejado de prestar, 1. 2. No hay que permitir el acceso directo porque este acceso ya está permitido.
Y 3, no hay que recuperar el dispositivo de alojamiento invernal porque este dispositivo es permanente. Está sujeto al plan de emergencias municipal, que con sus avisos nos marca cuándo debemos abrir puertas, bien sea invierno, primavera, verano u otoño. Es decir, atención permanente. Como les he intentado explicar, señora Zubeorre, también a usted, en la primera parte de la intervención, que al parecer sin conseguirlo, dada su obcecación, bien, el DAI es una estrategia y terminología anticuada. El DAI es una terminología y estrategia anticuada. Son recursos del pasado. Reitero que no es necesario el DAI, que no se va a abrir en esas condiciones y que tenemos acceso directo desde hace casi ya 2 años. Usted debería saberlo, porque ya se lo hemos explicado. Todas las personas que las precisan son atendidas. Todas las personas que lo precisan son atendidas. Es más, le iba a decir que quizás lo que tiene que hacer es decirme a ver qué personas no son atendidas. Entonces, actuaríamos en consecuencia. Las medidas de flexibilización ya se aplican desde las mismas fechas y los requisitos se ajustan, como indica la enmienda que presentamos, a la Estrategia Vasca de Personas sin Hogar y al acuerdo institucional, como les he dicho. No les quepa duda que vamos a seguir desarrollando este modelo, este programa, sin dejar a nadie atrás. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Armentia jauna. Por parte del Grupo Nacionalista no va a hacer uso de su segundo turno. Por parte del Grupo, en este caso el Carrequín Podemos, tampoco desea intervenir. Por parte del Grupo Popular tampoco desea intervenir. Por lo tanto, vamos a proceder a la votación. Voy a permitir también a los señores concejales que estaban fuera de sus escaños se sienten. Señor Garnica, si es posible en su... Sí, más que nada por una cuestión de... Sí. Bueno, ahora sí vamos a proceder a la votación de este punto. En primer lugar, guarden silencio, por favor. En primer lugar, gracias. En primer lugar, vamos a votar la enmienda a la totalidad presentada por los grupos nacionalista y socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, queda aprobada con el voto favorable del Grupo Nacionalista Socialista, la abstención del Grupo Partido Popular y el voto contrario del Grupo de H. Bildu y el Carrequín Podemos. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Bederatzigarren puntura, EH Bildu Gasteiz taldearen mozio bat eztabaidatzeko, kalea garbitzeko eta hiri hondakinak biltzeko kontraturen balantzea egiteko. Bai, Villalba Andreak du hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Hoy, desde H. Bildu, traemos una moción para pedir que se realice un balance de la gestión asociada al último contrato del servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos en Gasteiz. Como es sabido, se trata del contrato de mayor cuantía económica del Ayuntamiento y un contrato fundamental no solo por eso, sino porque atiende a uno de los servicios esenciales para el metabolismo urbano de la ciudad. Por estas razones, desde H. Bildu estamos haciendo un seguimiento estricto del contrato y en este seguimiento nos hemos encontrado reiterados incumplimientos e irregularidades que hemos ido denunciando. Incumplimientos en la compra y entrega de maquinaria, itinerarios de trabajo no ejecutados, expedientes que se dejan caducar por parte del Gobierno municipal, etc. Todas estas son solo algunas muestras de la conflictividad que ha estado asociada a este contrato desde que en el año 2015 fue adjudicado a la empresa UT FCC GMSM. Una de las grandes multinacionales del cártel de las basuras en el Estado, que por cierto ya venía gestionando el servicio desde antes. La alta conflictividad asociada a la gestión de este contrato ha puesto incluso en riesgo el mantenimiento del servicio con varias convocatorias de huelga puestas encima de la mesa. En diciembre de 2018 se rescindió el contrato con FCC y por aquel entonces el Gobierno de Urtaran nos dijo que con ello se pretendía acabar con la conflictividad asociada a este servicio. Han pasado 2 años y medio desde entonces y en estos 2 años y medio esta conflictividad no ha dejado de existir. Seguimos con la conflictividad, seguimos teniendo servicios no prestados y cada factura mensual es recurrida por FCC y prácticamente todas ellas se convierten en recurso judicial. Lo hemos dicho en multitud de ocasiones, estas multinacionales son máquinas de litigar y así lo están demostrando con este contrato. Y además de todo eso, estamos teniendo que pagar intereses de demora. Lo que no ganan
por la prestación del servicio lo ganan en intereses de demora que estamos teniendo que pagar. Por cierto, que hemos visto que esta semana hemos tenido que pagarles otros 10.000 euros más en intereses de demora, que se suman a los ya casi 300.000 que les hemos pagado anteriormente, en los 2 últimos años. Y todo esto se nota no solo en las arcas municipales, se nota en la calle. Sabemos que el buzón ciudadano está lleno de quejas por falta de limpieza y de recogida de residuos. FCC no cumple y el ayuntamiento además le paga. Esto es inadmisible y el Gobierno lo está permitiendo. A todo ello, además, hay que sumarle el desgaste que esto supone para los servicios municipales, que cada mes están yendo a contencioso administrativo con los recursos humanos y de tiempo que esto supone, no son solo los recursos económicos. Por todo ello, ahora que estamos a las puertas de que entre en vigor la nueva licitación, aunque todavía tendremos que seguir hablando de FCC, porque todavía seguiremos teniendo recursos con ellos. Pero ahora que estamos a las puertas de que entre en vigor la nueva licitación y de que finalice la gestión de este servicio con FCC, desde H. Bildu consideramos que es necesario hacer un balance del mismo, que aporte información y transparencia a lo que ha sido este contrato, que nos sirva para conocer lo que ha supuesto para este municipio y que nutra de información relevante al grupo de trabajo dependiente de la Comisión de Clima, que está estudiando los modos de gestión de residuos, entre los que se encuentra la remunicipalización del servicio, que, como saben, es la apuesta de H. Bildu. Mila esker. Mila esker zuri, Villalba Andrea. No hay enmiendas registradas en este punto, por lo tanto, empezamos por el grupo Elkarrekin Podemos. Fernández Jauna. Vale, mira, bueno, pues como se ha puesto de manifiesto, en el próximo mes de noviembre entra una nueva empresa a gestionar el servicio de limpieza y pone fin a un periodo de 14 años en los que FCC ha tenido maniatado el servicio de limpieza y recogida de residuos de este ayuntamiento. Y vamos a retroceder un poco más. Es que en el 2015, antes de la entrada de grupos como el nuestro, ya denunciamos por aquel entonces que no era el momento de haber adjudicado este servicio a esta empresa. Una empresa que ya había incumplido en reiteradas ocasiones ese contrato que se le había adjudicado en el 2006. Y encima se le adjudicaba con una rebaja sustancial que hacía inviable que se pusiera en marcha en calidad este servicio tal y como se ha demostrado en los últimos años. Además, estamos hablando de una empresa que ha sido sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como ha comentado la señora Villalba, que incluso se la enmarcaba dentro, y no son palabras de este concejal, sino de esa Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, lideraba el cártel de las basuras en el Estado. En definitiva, el servicio ha empeorado en calidad. Se ha puesto en riesgo, ha habido conflictividad laboral motivado por FCC, porque no le salían las cuentas. Conflictividad laboral que ha puesto en riesgo no solo el servicio, sino que la ciudadanía hubiera pagado los platos rotos de esta situación. La verdad es que nosotras vamos a votar a favor, antes de que se me olvide esa cuestión, vamos a votar a favor de la moción original porque consideramos, y lo hemos defendido desde el inicio, que la transparencia en este contrato tiene que ser la más adecuada para conocer lo que ha sido. Se tiene que hacer un balance con informes técnicos, con debate. Por lo tanto, votaremos a favor, entendiendo también, como se ha puesto aquí en el manifiesto, que nosotros también creemos que no va a ser el fin de FCC, que va a continuar litigando en los juzgados lo que no ha conseguido por la vía administrativa y seguir gestionando el servicio de limpieza en esta ciudad y seguir maniatando el servicio de limpieza en nuestra ciudad, pero también queremos dejar un recado, que era, desde el Elkarrekin seguimos defendiendo que la única gestión que va a garantizar un servicio de calidad en nuestro municipio, que va a garantizar los derechos laborales de la plantilla y que va a garantizar que podamos llegar a tasas de reciclaje, a las tasas de reciclaje que marca la Unión Europea, es una gestión pública directa, una municipalización del servicio. Mila esker. Eskerrik asko Fernández jauna. Orain Alderdi Popularraren txanda, Iturritza jauna. Gracias de nuevo y buenos días. Bueno, dice en la moción la señora Villalba que esto empezó en diciembre del 18, pero creo que es anterior, el 2 de junio del 2017,
entiendo yo que es cuando ya comenzó este conflicto del Gobierno con FCC, que la verdad, pues al hilo de cómo han ido transcurriendo las cosas, pues ha sido todo un espectáculo. Se dijo que iba a haber un nuevo contrato en el 2018, después se dijo en octubre del 2019, después en enero de 2020, después en agosto de 2020, estamos en octubre del 2021 y 18, 19, 20, 21, pues 3 años y pico después, casi 4, seguimos donde estábamos. Otro expediente más donde se pone, bueno, pues la credibilidad de este Gobierno por los sueldos y su capacidad de gestión, pues más que en entredicho. Sabemos ahora que vamos a pagar más por hacer menos en este nuevo contrato, porque hay servicios que han quedado fuera, lo cual quiero decir, no juzgo que haya que sacarlos o no, porque es posible que eso obedezca a una buena gestión, sacar estos servicios, como pueden ser los voluminosos, los sumideros, los alcorques, la limpieza de parcelas, eso no lo cuestiono, pero sí que es cierto que el contrato, si sumamos todos estos servicios con lo que se pagamos, el esfuerzo económico que va a hacer el ayuntamiento es mayor. También es cierto que está todo judicializado, como se dice aquí, en la vida civil, se suele decir, ¿no?, que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Lo que pasa es que eso a veces en la administración pues no es posible. Pero yo quiero también poner de manifiesto que creo que la capacidad de negociación del Gobierno con la empresa para de alguna forma pues llevar unas mejores relaciones que no nos lleven a esto, pues creo que podía haber sido mejor. En todo caso, tampoco me quiero meter yo aquí en la burbuja administrativa, porque lo que me importa es más el servicio que prestamos a los ciudadanos, es la limpieza de las calles. Yo tengo que decir que desde mi punto de vista cómo se están gestionando los voluminosos deja mucho que desear, lo he dicho en varias comisiones, lo he denunciado. También la imagen de deterioro que presentan muchísimas calles. Hace poco ofrecí un pacto, un arreglo o una iniciativa, porque creo que el tema de las pintadas pues merece que el esfuerzo del ayuntamiento para recuperar un estado de mejor imagen que presenta la ciudad en algunos sitios, sabiendo que también la gente, los incívicos y como en todo, pues también tienen mucho que ver, pero creo que el ayuntamiento puede hacer muchas cosas. Echo de menos, y también tendré ocasión de hablar y de presentar alguna iniciativa, el tema de las limpiezas especiales que se hacían en los barrios y que ahora no se hacen, y creo que eran bien recibidas por la ciudadanía y estaban bien. Bueno, un poco por enmarcar todo esto. Me centro ya en lo que es la moción. Vamos a votar en contra, nuestro grupo, a esta moción, porque aquí al final de lo que se trata, y es que pues se enseña la patita en el primer párrafo, ¿no? Lo que se pone en entredicho es la contratación externa, y yo creo que al final lo que se pide en la propuesta de acuerdo es sacar unas conclusiones de este contrato para elevarlos a la categoría de general, y que eso, pues porque este contrato ha funcionado mal, por lo que sea, ya he dicho algunos motivos por los que creo que podría haber funcionado mejor, de aquí sacar ya una máxima que diga, no, no se puede hacer con empresas externas. Pues yo no estoy de acuerdo, y además a la vista de comparativamente lo que hacen otras ciudades, creo que está claro que es la mejor forma de gestionar este servicio a través de una empresa especializada. Me llama también mucho la atención que dice el señor de Podemos que no era el momento de adjudicar a esta empresa. Yo no sé en qué basa usted la contratación, o si no sabe cuáles son los principios de la contratación, pero vamos, que no es discrecional en un concurso público que un concejal diga no me parece que sea el momento de adjudicar a esta empresa. Creo que usted sabe que así no se hacen las cosas, y supongo que habrá sido un lapsus o que la ha traicionado el subconsciente. Como digo, no quiero que este informe que pide sea para sacar conclusiones generales de cómo que este servicio se haga de forma interna, municipalizando el servicio. Ese es el motivo, que creo que lo hemos dejado en muchas ocasiones claro, que nos parece bien que se haga de forma externa con empresas privadas, y por eso pues no vamos a entrar en este juego que desde mi punto de vista es el que pretende con esta moción.
creo que es respetuoso lo que pide y que está bien que sepamos el informe económico y qué recursos hay. Creo que, si me permite, a pesar de a veces las dificultades que tenemos para acceder a esto, es posible hacerlo por otros medios que no haciendo una cosa como la que solicitan esta propuesta de acuerdo. Eskerrik asko Iturritza jauna, orain Alderdi Sozialistaren txanda, Canto Andrea. Gracias, señor alcalde. Por parte de mi grupo y también por parte del equipo de gobierno, manifestar que entendemos que las consultas y cualquier cuestión relacionada con el contrato tiene otras vías de canalización por las que se puede acceder a él perfectamente explicadas, y además explicar que un asunto como el de este contrato, que está tan judicializado y que prácticamente cada factura acaba en los juzgados, nosotros entendemos que no hay ningún tipo de cuestión más allá que la que se dirima en el propio juzgado. Y es por ello que, sin entrar en cuestiones que se han planteado, manifestamos que vamos a votar en contra de esta propuesta, porque entendemos que en parte es algo que ya se puede hacer y de lo que se puede preguntar y de lo que se puede tratar tanto en las comisiones como en otros foros y por otros canales. Eskerrik asko, Canto Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Hernández Landa Andrea, jauna. Eskerrik asko, alkate jauna, egun on guztioi. Bueno, la verdad es que analizando la moción, el argumento de ella es la conflictividad del contrato. Ustedes lo expresan así, ¿no? La disculpa, digamos, para la moción, a mí me parece más una disculpa, es la conflictividad. Y lía usted una maraña voluntariamente, que ya lo viene haciendo, me estoy refiriendo ahora mismo a Bildu, que es la que presenta la moción, una maraña de conceptos, ¿vale? En una serie de conceptos que ya lo venimos hablando en anteriores comisiones y que yo trato de desliar y voy a seguir tratando de ordenar a lo que usted se refiere. Es verdad que a finales de 2018 hubo un momento de conflictividad, sí, es verdad. Y se resolvió el contrato, con acuerdo entre todas las partes. Y ya está. Eso fue en la legislatura pasada y efectivamente en ese momento se acabó la conflictividad. Todo lo demás que usted trae a cuento es otra cosa, Este es el contrato más cuantioso del ayuntamiento. Como ha dicho, hay aproximadamente unos 500 trabajadores, innumerables medios materiales, y me atrevo a decir que es el más complejo de gestión de este ayuntamiento. Es un contrato que se cumple por encima del 98%, que efectivamente ha tenido expedientes sancionadores. ¿Cómo no? 8, han sido 8 concretamente, y tampoco excesivamente onerosos, Y además, el desarrollo de las exigencias del pliego, ha habido varias veces problemas, claro que sí, pero como en todos los contratos, oiga, o igual va a parecer que el resto de los contratos de este ayuntamiento sale todo perfecto, ni de este ni de cualquiera, Pero tengo que decirle que, dado el volumen, la cuantía y la complejidad de este contrato y de este servicio, todas estas cosas que usted engloba con problemas, expedientes, etcétera, etcétera, han sido anecdóticos. Anecdóticos, lo voy a calificar de anecdóticos, comparativamente hablando con el volumen y la trascendencia de este contrato. Es verdad que, bueno, pues efectivamente ha habido retrasos en la entrega de una maquinaria. Usted se refiere a problemas en el fichaje. Mire, yo no tengo histórico, pero he preguntado en el departamento y dicen, bueno, pues sí, que ha podido haber. Es decir, bueno, pues sí, un señor igual no estaba registrado en una máquina en un sitio o en otro. Pero vamos, cosas que pasan. Ustedes le dan una entidad a todo este asunto. Pero el núcleo en el que ustedes lían esta madeja está en un hecho, y solo en uno. Al contratista no le parece bien lo que se le paga, ¿vale? Él interpreta que según el pliego se le paga menos de lo que se debería, y en su pleno derecho va a los tribunales. 40 o acabará yendo 40 veces, pero solo por un motivo, siempre es el mismo, solo por un motivo.
porque él interpreta una cosa distinta a lo que interpreta. Y cuando hay un contrato, para eso están, y para eso está la ley, y para eso está el procedimiento, y hay una disconformidad, se va a los tribunales. Y los tribunales le han quitado la razón ya en más de la mitad de las ocasiones. Siempre a él, al ayuntamiento nunca. ¿Vale? Pero bueno, no sé, entiendo que no le parece mal que ejerzan su derecho de recurrir y que la empresa puede ir al juzgado cuantas veces desea. Quiero entender eso, ¿eh? Otra cosa también, eso es verdad que después de más 20 fracasos en lo mismo, no parece que tenga mucho sentido seguir yendo al juzgado. A mí tampoco me lo parece, ¿eh? Pero son muy constantes, es verdad que son muy constantes. Y esta es su madeja: conflictividad, que efectivamente ocurrió en un momento puntual, supuestas irregularidades que son derivadas de un contrato, lógica, y los juicios. Los juicios que efectivamente son muy notorios porque son 40, pero el motivo es uno, ¿eh? Y con esta disculpa, voy a darle ahora el argumento, plantea el siguiente paso en su estrategia, y es extender la duda, ¿vale? En base a esa disculpa, deja la idea de que hacen falta más datos, de un balance económico, una auditoría municipal, de que no hay transparencia. Pide usted balance de gestión, una auditoría, informe económico, pero si tenemos un balance económico mes a mes y encima judicializado y juzgado, más transparencia imposible. Me atrevo a decir que no hay ni habrá contrato en el que absolutamente todas las cuestiones económicas hayan sido más públicas y revisadas, pero ni en Vitoria casi ni en ningún sitio. Pide usted informe a los departamentos de Hacienda y Acción por el Clima, que se cree que han estado haciendo mes a mes el interventor. ¿El interventor qué pasa? ¿O es que las cuentas de este contrato no han sido intervenidas? Dice usted que no ha habido una labor de control de los servicios municipales como del interventor. ¿Qué más balance se puede hacer? O sea, cuando todas las partidas de cada factura están perfectamente desglosadas, perfectamente justificadas, lo que es valorado para su abono, y que además acaba en un juez que lo revisa y lo sentencia. Y siempre, como digo, a favor de este ayuntamiento. Y luego, por otro lado, está reprochando que haya habido un sobrecoste de los servicios técnicos y jurídicos, que no es tal, no ha habido un sobrecoste como tal. Sí que le reconozco que ha habido un sobreesfuerzo. Evidentemente, pues esta situación que te demanden constantemente no es agradable para nadie y requiere un sobreesfuerzo. Pero luego, por otro lado, está solicitando en la moción que se incurra todavía más en este sobrecoste. Propone hacer lo mismo 2 veces. La solución es su propio reproche. Acabo ya. Bueno, quiero decir en términos generales que este es un planteamiento que efectivamente lo venimos viendo, que ya está hecho, que coincido sensiblemente con digamos, la visión del objetivo de esta moción que presenta con el señor Iturricha. Yo, señor Iturricha, le digo que capacidad de negociación tenemos toda, pero pasa por pagar más. O sea, esto se solucionaba negociando, pagando más, ¿no? Ya le hablé de las pintadas. Le comento que las limpiezas especiales en los barrios. Señor Fernández de Landa, que es que tiene segundo turno, como bien me recuerda el señor Comerón, y ya le he dicho que se le acaba el tiempo. Gracias, señor Fernández de Landa. Bien, turno ahora del grupo, turno de réplica por parte del grupo proponente, EH Bildu. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues primero empezar agradeciendo el apoyo del grupo Elkarrekin a la moción y seguido pues decirle al señor Iturricha que nosotros no sacamos la patita, nosotros sacamos el cuerpo entero. Nuestra apuesta por la remunicipalización es sobradamente conocida, lo hemos defendido en multitud de foros y por supuesto lo seguiremos haciendo porque creemos firmemente en que esa es la mejor gestión, el mejor modo de gestión para este servicio. Pero ahora no estamos poniendo el foco en ello, estamos poniendo el foco en hacer un balance sobre lo que ha supuesto el último contrato de gestión de este servicio. Y usted dice que, bueno, que le parece que es respetuoso y que está bien lo que pide. Y entonces, pues yo le invitaría a que se reconsidere su voto y apoyen la moción.
Por otra parte, bueno, para nosotras esto nos lo planteábamos como un ejercicio de transparencia activa y sinceramente pensábamos que desde el Gobierno pues lo iban a recoger, porque deberían ser los primeros interesados en aportar este informe y en aportar esta transparencia no solo a esta gestión de este contrato, sino a todos en general. Pero bueno, estamos hablando de este contrato en concreto ahora, ¿no? Y el señor Fernández de Landa pues me decía que es que nos hemos centrado en analizar la conflictividad o que sobre todo lo fundamentamos en la conflictividad que ha estado asociada a este contrato. Y en eso le voy a dar la razón. Es verdad. Podíamos haber argumentado un montón más de razones para decir que necesitamos este balance que estamos pidiendo, porque no es solo por la conflictividad. Es por un ejercicio de transparencia, es por aportar información a la ciudadanía, es por hacer una buena gobernanza, es por hacer una evaluación integral del contrato, es por mejorar, porque todo lo que aprendamos de esta evaluación pues podremos aplicarlo a sucesivos contratos. Efectivamente, no es solo por la conflictividad, hay muchas razones. Pero bueno, centrándonos en la conflictividad en este momento. Usted también reconoció que se rescinde el concreto o se rescinde el contrato por un acuerdo entre todas las partes. Y eso, si se rescinde el contrato, es porque hay un reconocimiento por todas las partes, pero fundamentalmente, entiendo ahora, y porque es el caso por el Gobierno, de que la gestión no estaba siendo buena. O se rescinde un contrato porque oiga, pues se está yendo bien las cosas, pero ahora se nos ha ocurrido esto. No. Se rescinde el contrato porque la gestión no estaba siendo buena. Y la gestión no estaba siendo buena porque había diferentes razones para ello. Y nosotras, ahora lo que decimos es que es necesario que ahora que se acaba el contrato, ahora que finaliza la gestión por parte de FCC, es necesario que hagamos un balance de lo que ha supuesto, por aprendizaje para el futuro, porque hay múltiples razones para hacerlo. Y porque realmente creemos que es necesario ese ejercicio de transparencia. Y no son problemas anecdóticos, usted lo sabe, porque por problemas anecdóticos, otra vez se lo digo, pues no se rescinde un contrato. Son problemas sustanciales que nos han llevado a tener que tomar esa difícil solución. Y usted me dice pues que ya lo estamos haciendo mes a mes. Yo digo, pues si ya lo estamos haciendo mes a mes, entonces, ¿qué problema hay en hacer un informe completo global? Y también le digo, si lo estamos haciendo mes a mes y si se está haciendo este traslado de información, es porque estamos desde el Grupo H. Bildu detrás preguntándole, no sé si mes a mes, pero sí reiteradamente por estas cuestiones. Porque si no, yo a ustedes de motus propio no les he visto salir en rueda de prensa o salir a hablar de, oiga, mira, estamos teniendo este problema con este contrato, estamos teniendo todos estos recursos, esto nos está suponiendo a las arcas municipales no sé cuántos intereses de demora y es verdad que al final es dinero que se lleva una multinacional de las basuras en vez de estar destinado al bienestar de la ciudadanía, que es lo que tendría que ser. Nosotras creemos que sobran las razones para hacer este balance y creemos que realmente es una cuestión necesaria, que es necesario aportar esa transparencia a este contrato, que nos ayudaría a mejorarlo. Mejorar sin hacer una evaluación es muy difícil. Y bueno, la verdad es que no entendemos que ustedes no apoyen este ejercicio, que insisto, deberían ser los primeros interesados. Mila esker. Mila esker zuri, Villalba Andrea, Elkarrekin Podemos aldetik ez dago interbentziorik, Alderdi Popularraren txanda da, Zorrotza jauna. Gracias. Bueno, solo una pequeña alusión a lo que ha dicho el señor Fernández de Landa. Usted ha sacado cuando me siento a negociar, es negociar distintas cosas. Usted ha sacado la conclusión de que solo hay que negociar para pagar más. Pues no, yo no le pido eso. Creo que, sinceramente, que a lo largo de todo este tiempo hay demasiados juicios, demasiadas cuestiones judicializadas, demasiados conflictos, que creo que muchos de ellos se podían haber resuelto y creo que negociando se podía haber arreglado. Pero en todo caso, efectivamente, como usted bien ha dicho, pues es legítimo el ir a los tribunales cuando hay discrepancias
y ellos han optado por esa vía, pero también creo que no es la mejor vía de tener una buena relación entre la institución con la empresa que presta un servicio y que debía de haber habido ahí un esfuerzo mayor del que desde mi punto de vista ha habido. Pero bueno, es una opinión subjetiva. Y la señora Villalba. La moción dice, no es la patita, es el cuerpo. Pues vale, estoy de acuerdo. Ustedes apuestan por esa gestión directa de este servicio. Pues nuestro grupo cree que no es la mejor forma. El objetivo el objetivo que tiene que tener la ciudad es prestar un buen servicio, que la ciudad esté limpia, que se recoja la basura, que esté pues todo lo más decente posible y en el mejor estado de las cosas. Y uno ve a su alrededor todas las ciudades y la mayoría de ellas, pues apuestan porque este servicio sea con una gestión indirecta que se demuestra, creo, que es lo más eficaz y lo más racional a la hora de prestar este servicio a los ciudadanos. Y hoy, no sé si mañana o cambian las cosas o hay otras experiencias más positivas, pues no sé si cambiaré de opinión, pero a día de hoy creo que para prestar este servicio a los vitorianos la mejor manera es con un contrato y una prestación indirecta de este servicio. Entonces, pues todo lo demás que, como digo, va encaminado a sacar conclusiones para que a usted le lleve a la máxima de que la contratación tiene que ser externa, pues nosotros no vamos a entrar en ese juego y ese es el motivo por el que votamos en contra. Porque es que partimos de la premisa que nosotros creemos que aunque sea mejorable el contrato que se está prestando ahora, que lo es la mejor manera de prestar este servicio a los vitorianos. Y ese es el motivo de fondo por el que le votamos en contra a esta moción. Gracias. Gracias, señor Iturricha. Por parte del Grupo Socialista, señora Canto. Sí, bueno, la verdad es que pensaba no usar este segundo turno de intervención, pero sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión en torno a este contrato. El señor Iturricha ha dicho que a la ciudadanía lo que le preocupa realmente es que la calle esté limpia, la basura recogida, y nosotros estamos totalmente de acuerdo con esa afirmación. Lo que hay que explicarle a la ciudadanía es que para que eso suceda, lo que no se pueden es estar pagando servicios que no se han prestado. Que eso era el conflicto, la piedra angular del conflicto que tuvimos la legislatura pasada con este contrato, porque puede que ustedes no se acuerden, pero yo sí me acuerdo. Todas las comisiones, todos los plenos, tratando esta cuestión, con una conflictividad que luego derivó en otra serie de conflictos también, con alguna previsión de huelga, etcétera. Es decir, y yo recuerdo, con este panorama, con este contrato, yo recuerdo a un gobierno municipal firme, defendiendo que no había que pagar los servicios que no se habían prestado y yendo a juicio cada vez que había que ir a juicio porque evidentemente la empresa recurría las facturas. Y yo, haciendo una reflexión en torno a este contrato, creo que lo que les ha pasado es el falso profeta, porque cuando teníamos este problema encima de la mesa, decían ustedes, yo recuerdo acusaciones de varios grupos, diciendo que este gobierno lo que iba a hacer era, para que estos conflictos dejaran de suceder, incrementar el coste del contrato, luego que se rescindía el contrato y se sacaba con un importe mayor para que fuera la adjudicataria la misma empresa, cosa que ni la una ni la otra sucedió. El gobierno rescindió el contrato. Siguen judicializadas una serie de facturas y el contrato nuevo, el contrato elaborado por los técnicos durante bastante tiempo y con muchísimo trabajo, ha dado como resultado una nueva adjudicación que dará como resultado una nueva gestión de este servicio. Es decir, nosotros entendemos que este contrato ha supuesto un problema, por supuesto, porque si tantas facturas acaban en el juzgado es que algún problema evidentemente ha habido. Y el problema que ha habido era que el ayuntamiento no quería pagar por servicios que no se habían prestado.
Entonces, yo intentaría no usar este contrato para hacer alegatos políticos de otra naturaleza o de otra cuestión, porque pueden estar ustedes seguros, y la ciudadanía que nos está escuchando, pueden estar muy orgullosos de cómo se ha gestionado este contrato sin dar el brazo a torcer con una supuesto, ¿no?, en el que se estaban haciendo unos servicios no prestados y el ayuntamiento no pagaba como ello, no cediendo a la presión que podía ejercerse mediante un servicio mediante una empresa para un servicio tan esencial como es el de la recogida de basuras. Con esto, esta es la reflexión que quería compartir con ustedes, haciendo un camino desde que empezamos en el 2015 hasta que se rescindió el contrato en el 2018 y ahora con la nueva adjudicación, y simplemente explicarle, como dice usted, dice, pero si ya está hecho, ¿qué le cuesta ponerlo todo junto? Pues mire, porque hay unos técnicos que tienen muchísimo trabajo, que tienen un trabajo muy recurrente, además también por todo el tema de las facturas judicializadas, y si ya está hecho, ¿para qué lo vamos a hacer dos veces? Dice usted, pues si ya está hecho, ¿por qué no lo hacen? Pues ya le digo yo, pues si ya está hecho, ¿para qué lo vamos a hacer dos veces? Pueden consultarlo y se les puede responder perfectamente a todas las cuestiones que planteen. Eskerrik asko, Kanto Andrea. Eztabaida bukatzeko, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Fernando Aranda jauna. De hecho, por seguir con el mismo argumentario de la señora Kanto, es que usted lo consulta, si ya lo tiene, si tiene todos los datos, Mire, yo creo que en este debate se está poniendo muy claro cuál es el tema. Ustedes, bueno, alegan una serie de cosas porque su objetivo final es la municipalización. Es la municipalización y, bueno, pues les viene bien para argumentar. Es objetivo totalmente lícito, por otro lado, que yo no tengo ningún problema. Si usted está por municipalizar todo, está en su derecho y me parece muy bien, lo podemos debatir, etcétera, etcétera. Pero no ponga en el compromiso a este ayuntamiento ni en tela de juicio la labor de gestión y de transparencia y de buen hacer de los técnicos, porque usted es concejala de este ayuntamiento, no, que no se hable mal de este ayuntamiento, creo que está dentro de su ética como concejala, por decirlo, y utilice este asunto para defender sus visiones políticas, que me parecen muy lícitas y muy bien. Pero es que, además, curiosamente, ustedes son muy de haz lo que diga, pero no lo que haga. Porque es que han estado 4 años gobernando en el Ayuntamiento de Donosti, 4, con un contrato de limpieza y recogida que anda, qué casualidad, con FCC, y han pagado el canon mensual, lo que dice la señora Kanto. Es decir, es que aquí se decidió en su día que se pagaba por lo que se prestaba. Ustedes han pagado el canon mensual. Ah, por cierto, ni un solo movimiento para municipalizarlo en aquel momento. Ni un solo movimiento. Igual es porque no daba problemas, porque dice usted que no, es que no solo son los problemas, es la transparencia. Pero parece que solo son los problemas que ya se los he acotado perfectamente. O sea, se les estuvo pagando tranquilamente el 100%, aunque no cumplieran todos los servicios. Y aquí, en este ayuntamiento, somos rigurosos y serios con la gestión de los recursos públicos y pagamos lo que se hace, Porque siguiendo su argumento de que lo que da problemas hay que municipalizarlo, porque entiendo que usted solo pide municipalizar este servicio, ¿no? O igual pide más, que no lo digo. Igual hay que municipalizarlo todo, que era un poco a lo que yo iba. Es decir, hay otros contratos que tienen muchos más problemas. Ahora, con conocimiento de causa, le hablo de los contratos del servicio de planificación y proyectos. Una empresa deja una obra a la mitad y se marcha. Mire qué problemón, el CAF Renacimiento. Mire qué problemón. E inmediatamente en los vestuarios de Arranvizcarra quiebra la empresa que está y se para la obra. Pues tenemos que crear una empresa municipal de construcción. Siguiendo su razonamiento, eso lo dice usted, no lo digo yo. Es decir, creo que hay que racionalizar esto. Y podemos discutir, si usted me trae un balance, mira, pues municipalizando, hacemos esto, tal, nos convence, pero no ponga argumentos sobre lo que se ha hecho y se ha hecho correctamente, que es pagar a la contrata lo que hace, ni más ni menos. Y como no he podido acabar antes, efectivamente, al señor Iturricha no he podido acabar de contestarle. A mí ya me gustaría que en la capacidad de negociación, igual no me he explicado bien, en estos asuntos pues influyeran otras cosas, pero tristemente en este contrato, y se está viendo por las demandas y por lo que ellos demandan, al final todo se reduce al dinero. Y
desde nuestro punto de vista, a un dinero por un concepto que no se ha cumplido. Luego, es que tiene muy poca capacidad de negociación en este sentido. Le dije el otro día y se lo vuelvo a decir, y estamos trabajando en ello, en el tema de las pintadas, y el nuevo contrato, también decirle que ya contempla limpiezas especiales en los barrios, por lo que se actuará en ese sentido. Nada más, gracias. Gracias, señor Fernández Landa. Vamos a votar, por tanto, la moción presentada por el Grupo H. Bildu sobre el contrato de limpieza. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo H. Bildu y Elkarrekin Podemos y el voto contrario del Grupo PNV, PSE y PP. Hurrengo puntera goaz, 10. puntura. PP taldearen mozio bate eztabaidatzeko Forondako aireportuan taxi geltokia jartzeaz. Turritza jauna, zurea da hitza. Gracias. Habida cuenta que se ha alcanzado el objetivo de esta moción, porque la propuesta de acuerdo ya ha sido alcanzado con el propósito que tenía, la retiramos. Queda, por lo tanto, retirada esta moción. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Una moción del Elkarrekin sobre el reconocimiento oficial de euskaldunes pasivos en la normativa vasca de perfiles lingüísticos. Señora Zubiaurre, tiene usted la palabra. Eskerrik asko, alkate jauna. Elkarrekin Vitoria-Gasteiz udaltaldeak proposatzen du hizkuntza eskakizunen euskal araudian euskal hiztun pasiboen aitorpen ofiziala egitea. Euskararen hizketa gizartearen zati handi bati errazteko eta zabaltzeko. Hori da gure mozioaren helburu nagusiena. Jakin badakigu, hizkuntza eskakizunen sistema euskal hizkuntza politikaren zutabetako bat dela. Gaur egun, indarrean dagoen araudia, 80ko hamarkadan emandakoa, zeharkako adostasunen emaitza izan zen, eta bi helburu betetzen ditu. Bata, zerbitzu publikoen prestazio elebiduna bermatzea, eta bestea, hizkuntza eskakizunak errealitate soziolinguistiko guztietara egokitzea. Ia 4 hamarkada hauetan, sistema hori ahalegin handia izan da euskararen ezagutza egiaztatzeko, bai euskaldun zaharrontzot, bai euskaldun berrien kasuan. Gainera, 2001 urteaz geroztik, hizkuntzen Europako erreferentzia marko bateratua indarrean dago. Esperientzia hori kontuan hartuta, zenbait erreforma proposatu dira, oraindik egiteke daudenak. Profil asimetrikoak barruan sartzea, ahozko eta idatzizko gaitasuna kontuan harturiz bereziz. A1 eta A2 mailak sartzea, gehien bat ikaskuntza prozesuan daude migratzaileak hartzen dituztenak. Eta reformen hildorrenetan, euskaldun pasiboen figura ere hor dago. Alegia, euskera ulertzeko gai direnak, baina hitz egiteko eta idazteko adinako gaitasuna ez dutenak. Gogorakarri nahi dugu, rol hori aldarrikatu izan dela euskaraldian, arrakasta nabarmenarekin gainera, eta ulerrizketa paradigman oinarritzen da. Paradigma horren arabera, elkarrizketa berean, hiztun bakoitzak hizkuntza desberdinak erabiltzen ditu, biek ulertzen dituztenak. Ikuspegi hori naturaltasunez gertatzen da, beste gizarte eleaniztasun batzuetan, baina bide berria da euskal gizartean. Eta euskararen erabilerak aurrera egiteko, espazio berriak ireki ditu. Horregatik, guztiagatik, Elkarrekin Vitoria-Gasteizko udaltaldeak udalbaltzari. Bat, adierazten du, euskaraldian aldarrikatzen den ulerrizketa paradigmak, zeinaren arabera, elkarrizketa berean, hiztun bakoitzak, hizkuntza desberdinak erabiltzen dituen, euskararekiko hurbilketen aniztasuna aintzat hartzea dakarrela. Eta bide osagarri baliotsua dela euskal gizartean, bizikidetza eleaniztasuna lortzeko. 2. Euskal Jaurlaritzari eskatzen dio, hizkuntza eskakizunei buruzko 86/1997 dekretuaren erreforman ofizialki aitor ditzala. Ulertzeko gaitasun nagusia duten euskaldun pasiboen profil asimetrikoak. Herritarrekiko harreman zuzenik nahita ez duten lanpostuetan.
bete beharreko adierazle gehigarri bat ezartzeko. Mila esker. Mila esker zuri, Zurbeaurre Andrea, EH Bildu taldeak aurkeztu du zuzenketa bat, beraz, Ruiz de Larramendi Andreak jaunak du hitza. Eskerrik asko, alkate jauna, eguerdion guztioi. Bueno, gaur Elkarrekinek aurkezturiko mozioak hasieran referentzia egiten dio lege bati, euskararen erabilera arautzeko oinarrizko legeari hain zuzen. Lege bat, 82. urtean onartua izan zena eta gaur egun oraindik indarrean dagoena. Eta EH Bildun uste dugu lege honek garai jakin bati erantzuten ziola, eta euskararen normalizazioaren bidean, bide horren zati bat egiten ere lagundu zuela. Baina aldi berean, ere uste dugu, goia jotzen hasia dela eta egungo erronkei erantzuteko gabezia nabariak dituela, bai ezagutzaren moteltzeari dagokionagatik, baina bereziki erabileran ikusi izan dugun berakadengatik, ez? Eta horregatik, konbentzitua gaude 2021. Urtean, erronka behar duela izan lege honen eraberritzea euskaldun guztion eskubideak bermatzeko helburuarekin. Azken finean, administrazioak euskaradunon zein erdaldunen eskubideak bermatu behar dituelako. Eta hori, gure herrian soilik gizarte euskaldun batek egingo du. Herri honetan, euskaradun guztiok menperatzen dugulako gutxienez, gaztelania edo frantsesa. Eta bestalde, ezin dago arkabean pasatzen utzi, gaur egun oraindik ere, gure herrian bertan, euskaldunak zapaldua garela, eta gure euskaraz bizitzeko eskubidea ez dela bermatua inondik inora. Eta lehen esan bezala, eskubide hori bermatua izango da soilik hiztun osoen komunitatea osatu eta handitzen baldin bada. Eta uste dugu, edo konbentzitua gaude, hori dela lege honen eraberritzea egiteko norabidea. Aurrera begirako norabide bat eta euskaldun guztion eskubideak bermatzeko helburuarekin. Eta ez, agortze zantzuak dituen 82. Urtean onarturiko lege batean atzera urratsak planteatzea. Eta horregatik benetan ez dugu ulertzen Elkarrekinek aurkezturiko mozioaren helburua, teorian baldin bada behintzat, Zubiaurre Andreak esan duen bezala, erabilera handitzea eta uste dugu planteamenduenek kontrakoa lortuko lukeela. Gure ustez atzera begira egindako planteamendu bat da eta ez etorkizuneko anbizioarekin egindakoa. Azken finean, duela 40 urte onarturiko lege bati, urrats gehiago edo urrats berriak eskatu beharrean, erdibideko geltoki bat eskatzen diolako. Duela 40 urte jarritako helburura iristeko beharri gabe erdaldunek bidean geltoki bat aurkitu dezaten, bide hori guztia egiteko beharra auki gabe. Eta horrek EH Bildurentzat euskarak gaur egun bizi duen asimetria egoera orekatu beharrean, guztiz kontrakoa egiten du, egoera hori kronifikatu egiten du. Hori lehenengo desadostasuna litzateke eta bestetik euskaraldiari egiten zaio referentzia argudiatzeko belarri prestaren figura hori arautzearen beharra eta bar, eta horretan ere ez dugu bat egiten egindako irakurketarekin. Egia delako euskaraldiak belarri prestaren figura baliatzen duela erabilera handitzeko asmoz, baina belarri prestoiek beti ere ahobizi bilakatzeko anbizioarekin. Ez belarri prestak helburu bezala jarriz. Baina gainera, gehituko genuke euskaraldiaren terminologian sartu nahi izatekotan, ikus dezagun euskaraldiak ze ondori atera dituen bere azken edizioak egin ondoren eta ze figura berriak jarri dituen martxan. Eta hor topatuko gara arigunearekin. Arigunea dela euskaraz aritzeko konpromiso hartzen duen gunea edo eragilea. Eta hori da gaur egun euskaraldiak markatzen duen erronka nagusietako bat. Eta beraz, euskaraldiaren terminologia baliatu nahi badugu, baliatu dezagun administrazio publikoa arigune bilakatzeko. Euskaldunontzako, euskaradunontzako, espazio eroso bilakatzeko administrazioa eta gure euskaraz bizitzeko eskubidea bermatuko duen espazio bilakatzeko. Eta hori, bakarrik, ahobiziekin lortuko dugu. Eta, esan dakoa, horregatik guztiagatik aurkeztu gaurkoan osoko zuzenketa bat, konbentzitua gaudelako, hiztun osoen komunitatea sortzea behar duela izan gaur egungo erronka, soilik hori lortuz gaindituko delako egungo egoera eta lortuko delako benetako gizarte euskaldun eta elean hitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Ruiz de Larramendi jauna. Orain Alderdi Popularraren txanda da. Komenon Andrea, zurea da hitza. Buenos días a todos y a todas.
Bueno, pues yo creo que partimos de que todos los grupos políticos defendemos y apoyamos las dos lenguas oficiales que tenemos en nuestra comunidad autónoma y en concreto en el Ayuntamiento lo hemos demostrado a lo largo de las últimas décadas, apoyando por unanimidad los diferentes planes de euskera y las diferentes medidas a este respecto. En concreto con la moción, yo creo entender la intención de la moción que va en positivo por parte del Grupo Elkarrekin, pero veo el objetivo un poco difuso e incluso contradictorio. No lo acabo de ver claro. Y luego, abstrayéndonos un poco de la situación concreta de nuestras lenguas, si abrimos un poco la perspectiva, sabemos que en todos los idiomas ocurre lo mismo. Los expertos lingüistas y los filólogos de cada lengua, de cada idioma, lo que hacen es una escala de niveles y de conocimientos de este idioma, de cada uno de los idiomas. Se clarifican los diferentes niveles de cursos académicos, los diferentes exámenes y titulaciones oficiales de los mismos. Entonces, me parece que lo que se está planteando aquí no se plantea en ningún otro idioma y que realmente, insisto, no creo ni que se consiga el objetivo que a priori entiendo que quiere el Elkarrekin Podemos. Esto que se está planteando aquí en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través de esta moción ni se recoge en la Ley Básica de la Normalización del Uso del Euskera, que es la que lo regula ahora mismo, y como digo, no se hace tampoco con otros idiomas. Entonces, sinceramente creo que no es un debate para tratar aquí. En todo caso, se debería tratar en el Parlamento Vasco y en los órganos competentes que puedan clarificar este aspecto. Y si hay que abordar modificaciones en la ley, pues habrá que hacerlo, pero sinceramente creo que la moción, aunque entiendo que el objetivo es positivo y de apoyo y de defensa del euskera y de aquellas personas que están haciendo un esfuerzo para aprender el euskera, creo que los objetivos que se buscan no se conseguirían con esta moción. Así que nosotros vamos a votar en contra de la misma. Gracias. Eskerrik asko, Komenen Andrea. Orain, Alderdi Sozialistaren txanda, Rodríguez jauna. Gracias, alcalde. Bueno, yo creo que ya se ha dicho el compromiso de todos los grupos del Ayuntamiento con el euskera y con el proceso de normalización. Yo creo que es claro de todos los grupos. Y desde el Grupo Socialista sí nos gustaría poner en valor el esfuerzo que hacen tantísimas personas de nuestra ciudad para aprender este idioma, un idioma que es de todos. Un esfuerzo enorme, llevado a cabo durante años, incluso décadas. Un esfuerzo que solo puede entender quien alguna vez ha intentado aprender un idioma desde cero y como personas adultas. Un esfuerzo compaginado con los demás quehaceres de cada uno y de cada una, haciendo malabares con otras facetas de la vida, el trabajo o la familia. Y tenemos la gran suerte de vivir en una ciudad con dos idiomas, con una vida cultural enriquecida por ello. Pero desde luego que este bilingüismo también impone una barrera a sortear para aquellas personas que no tienen el euskera como idioma materno o que no lo han aprendido en la escuela, bien porque llegaron a Vitoria más tarde o porque, aun siendo su origen alavés, el euskera no es el idioma en el que se han sozializado. Horregatik, Alderdi Sozialistak beti aitortu dugu eta baloratzen jarraituko dugu ahalegin hori. Azpimarratu nahi nuke, halaber, euskara hiri honetako pertsona guztien ondarea dela. Baita euskara hitz egin ez dutenena ere. Baita hitz egin nahi ez dutenena ere. Euskara altxor linguistikoa da eta erabilera eta borroka politikotik atera behar da. Dicho lo cual, y centrándome en el fondo de la moción, voy a ser muy breve. Esta cuestión ya me consta que se está trabajando en el marco de la negociación entre el Gobierno vasco y los grupos parlamentarios dentro del proceso de reforma del decreto al que hacen referencia en su moción y, por tanto, creo que el Ayuntamiento de Vitoria también lo ha remarcado otro grupo como el Partido Popular y este pleno municipal, pues desde luego quizás no es el espacio más adecuado para debatir esta cuestión porque, como he dicho, ya se encuentra en sede parlamentaria y allí los partidos podrán expresar su posición. Y si desde luego que el Elkarrekin, si no tuviese representación parlamentaria, pudiera entender que este sea el espacio donde encajase esta cuestión, pero teniendo esa representación, creo que es ahí en el Parlamento Vasco donde deben trasladar su parecer y esta cuestión y que se debata. Y por eso tendrá nuestro voto contrario, no por el contenido, sino por los motivos que ya les he expuesto. Muchas gracias. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Urtubay jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Egun denoi, orain arte dut hitz egin, orduen horregik egunen esaten dut, nezita ja goizaren erdian gauden, ezta. Bueno, argi gera dadila, guk ere kontrako botorik emango dugula, ez espreski mozionen edukiaren kontra gaudelako. Egia esan,
esango nuke gerizpe batzuk ikusten ditugula zera honetan, ez gaude ados, baina ez dugu izan nahi sakondu mozioan. Ze guk uste dugu eztabaida hau egin behar da, derrigorrez egin behar da, baina guk uste dugu Eusko Legebiltzarrari dagokiola gai honi buruz hitz egitea, eztabaidatzea, negoziatzea eta adostea aukera baldin badago horretarako. 86/1997 dekretuaren erreforma bidean dago. Okerrez banago, horretarako kultura sailarekin kontaktuak egin dugu, kultura saileko orduradunak bilerak egin dituzte talde politiko guztiekin. Okerrez banago, talde guztiekin egin dute behintzat bilera bat gai honi buruz, dekretu honen erreformari buruz aritzeko. Asmoa zen eta da dekretu honen aldaketa batzuk tramitatzea. Argi dago, gure ustez, Eusko Jaurlaritzari dagokiola bere dekretu baten aldaketa negoziatzea eta adostea horretarako aukerarik baldin badago. Elkarrekin Podemosek planteatzen duen aldaketa, teorian da Euskaldun pasiboen nolabaiteko errekonozimendu administratiba edukitzea, halako zerbait, beharko luke gure ustez dekretu horren aldaketa eta Euskal Funtzio Publikoaren legearen aldaketa bebai. Horrek esan nahi du argi dago proposamen hori Eusko Parlamentutik, Eusko Legebiltzarretik pasatu behar dela. Horregatik uste dugu asko sobe dela han nolabait jartzea, han adostea parlamentuan proposatzen dena eta beste aldaketa batzuk, ezta? Eta nire lankideak Borja Rodríguez esan duen bezala, klaro, hemen udal honetan da gauden talde politiko guztiek badaukagu ordezkaritza bat parlamentuan. Denok gara kapaz gure eztabaidak, gure proposamenak ara eramateko. Badaukagu han ordezkaritza bat. Horregatik uste dugu asko sobe dela nolabait, Elkarrekin Podemosek planteatzen duen ideia ara eramatea, ana eztabaidatzea eta euskara dagokionez ez da bakarrik nolabait Gasteizko gai bat, ez da? Gasteizi dagokion gai bat, baizik eta Euskal Herri osoari edo behintzat Euskadi osoari dagokion gai bat. Nik uste guk ere neurri batean behintzat azertuko ginateke Eusko Legebiltzarrean adostuko balute, ez dakit, zabor bilketaren tasa, udalak aldatu behar duelako eztabaida bat, ez da? Hori ere neurri batean azerre egongo gineke guri dagokigula, ez da? Nik uste aldi beran ere, teorian, Euskal Funtzio Publikoaren legea aldatu behar baldin bada, nik uste Eusko Legebiltzarrari dagokiola eta ez guri. Horregatik, mozioaren edukian sartu gabe, naiz eta gure zalantzak ditugu, naiz eta edukiaren kontra egon gabe, kontrako bota emango dugu. Eskerrik asko Gortubai jauna, orain, bai, Lorre Andrearen txanda. Eskerrik asko, lehenik eta behin, talde guzti eskerrak eman nahi dizkizuet, gure izenean, egindako aportazio eta mandako iritziengatik. Naiz eta ados ez egon. A la señora Comerón le quería comentar que esta práctica de bilingüismo se da con naturalidad en otras sociedades plurilingües ejemplares, como puede ser el caso de Canadá. Territorios y estados que conviven con la pluralidad y la aceptación de diferentes lenguas. Orain, saiatuko naiz argitzen, zeintzu diren gure neurriak. Eta gero, Ruiz de Larramendik esandakoaren inguruan ere zerbait esango dut. Lehen da bizi, guk eztabaidatzeko ekarri ditugun neurriak, pentsatzen dugu ez direla kontu berriak, zaharrak baino. Behintzat askorentzat. Eta zaharrak izan arren, badirudi ez dela une egokia iristen inoiz hemen planteatzen ditugun arazo hauek, ez? Eta, guretzat, adibide gisa, esan duzuen kontuan hartzen badu, plazaratu dituzuen iritziren arabera, uler daiteke, guk proposatutako gaia atzeratu egin nahi dela. Edo beste esparruetan, eztabaidatzea proposagoa dela, hori bai esan duzuela. Eta aitzaki horrekin, ez zaio gaiari heltzen, gure ustez. Ruiz de Larramendi jaunari esan nahi diot, desberdintasuna dagoela, zuek proposatutakoarekin eta gurearekin, hori garbi dago, pentsatzen dugu, bide ezberdina direla, paraleloak, eta zuek defendatzen duzuenak da, legea,
82ko legea erreformatzea, aldarrikatzen duzue, baina guk zentratzen gara dekretuan, 86/1987ko dekretuan. Eta, bai, esan dugu, behin eta berriz, esan dugu euskaldun pasiboen profil asimetrikoak sartzea eskatzen dugula, erreforma bat. Eta hau esan da, garbi utzi nahi dugu ere, normalizazio sistema egokitzeko denon parte hartzearekin, edo denon parte hartzea beharrezkoa dela. Euskalgintzako eragileak, gizarte eragileak, euskalgintza, sindikatuak, baita ere ahalik eta aditu gehienen laguntza beharrezkoa da, ez? Berriro diot, orduan, hizkuntza eskakizunekin lotutako araudia guretzat zaharkituta daukagu. Urte asko dira, gizarteak aurrera egin du, eta euskararen eta gaztelaniaren arteko oreka errealitate berri honetara egokitu behar dugu. Eta ez da lan erraza, hori egia da, jakitun gara. Gainera bestetik, ezin dugu katu ere, gure auzotako errealitatea, adibide gisa jarrita, gure auzoetako errealitate soziologikoa aldatu dela. Edozein momentutan, kale berberean, entzun ditzakegu hainbat hizkuntza. Edo kalean, edo lantegietan, edo garraio publikoetan. 5 urtetan gure gizartea erabat aldatu delaren seinale. Araudiaren erreforma prozesu sakon eta hausnartu bat proposatzen dugu. Eta erreforma horren baitan, bultzatu beharriko berritasunean artean, zein da? Berriro repikatu edo. Hizkuntza eskakizun asimetrikoak erdigunean jartzea. Hau da, euskaldun hiztun pasiboen profil asimetrikoak aitortzea behar direla uste dugu. Urteak pasa dira, horretaz entzuten, eta erreforma ez da gauzatu. Dena den, posten naiz, Burtubai jaunak esan duena. Postekoa da, berak esan du, dekretua behintzat bidean dagoela. Eta bukatzeko, gu prest gaude hizkuntza politiketan akordioak bilatzeko. Bizikidetzarako estrategikoa diren gai hauetan, saiakera sakona egin beharko genuke. Eta ideia hori transmititu nahi dizuegu. Eta hemen aurkeztu ditugun proposamenak zehatzak izan direla eta akordioren aldeko jarrera ere argia izan dela uste dugu. Mila esker. Mila esker zuri, Zuberra Andrea. Orain EH Bilduren txanda, Ruiz Ramandi jauna, zure da hitza. Eskerrik asko, itzamatagatik. Benetan, ez nuela bigarren txanda hau horrela astea sekula imaginatu, baina peperekin bat nator esandakoaren zati batean, eta egia da, zuek planteatzen duzuena ez duela munduko hizkuntza bakar batek ere egiten. Eta baita ere, Zubiaurre Andreak aipaturiko argudio batei tiraka, urteetako lan luzea behar izan da, euskararen ezagutza egiaztatzen duten tituluak Europako hizkuntzen markora egokitzeko eta homologatuak izateko. Eta horrelako planteamendu batekin planteatzen dena da horrekin apurtu eta munduko hizkuntza bakar batek ere aplikatzen ez duena gureari aplikatzea. Hau da, ulermena arautzea eta ez hori bakarrik baizik eta horrek ateak ireki ditzala administrazio publikoan lan egiteko eskakizun bezala. Eta horretan ez gatoz bat, inondik inora. Eta jakin nahiko genuke zergatik aplikatzen edo eskatzen den euskararentzat, gainontzekoentzat eskatzen ez dena, edo zergatik balio behar duen euskararentzat, gainontzeko hizkuntzentzat balio ez duena. Gainontzekoei, PNV-ri, PSR-ekin eta PP-rekin batera eztabaida honetan formen argudioa erabilita ekidin duena, eztabaida beraz, hirurek, baina PNV-ri zuzentzen naiz. Lehenik eta behin, mozioaz aparte, osoko zuzenketa bat ere badagoelako, eta inork ez du aipatu ere egin, bere 3 puntetako bik legebiltzarra aipatu ere egiten ez dutenak eta udalean zentratzen direnak, eta horregatik jakin nahiko nuke behintzat alde ezberdinen posizioa hoiekiko, zergatik bai edo zergatik ez, eta gainera, bigarren puntua dela Eusko Jaurlaritzari aipamena egiten dion bakarra, esaten diona da, eraberritu dezala martxan den hori eta zen horabidetan egiteko eskatzen dion, besterik gabe. Nik uste hirurak oso arrazoizko puntuak direla, baina orain arte entzundako argudioekin behintzat, lehenengo eta hirugarren puntuen eztabaidan sartu ere ez sartzeko, ez ditut argudio sendoak ikusten. Eskapismo politiko ariketa bat bai, baina bestelakorik ez. Pentsa genezake, hori, harritzen gaitu eta pentsa genezake gobernutik, agian sintonia faltaren bat
egon daitekela, bi aldeen artean, eta horrek bultzatutako zerbait izan daitekela. Baina, bueno, ez dakit, galdera hor dago luzatua eta espero erantzuna jasotzea. Mila esker. Mila esker zuri, Ruiz Zerzelarramendi jauna, orain Alderdi Popularra entzanda, ez du parte hartuko, bigarren honetan. Alderdi Sozialistak ere ez, bai, Eusko Alderdi Jeltzaleari dagokio beraz, Urtubay jauna. Bai, ni alkate jauna, bai, eskerrik, bueno, lehenengo interbentzioan egia esan, bueno, ja nire diskurtso osoa Elkarrekin Podemosi zuzendoa zegoen, ez dut aipatu, EH Bildu planteatzen duen emendakinari buruz, ez dute zer esan eta arrazoia du. Nik ez dakit posiblea den, alkate, EH Bilduk baimendu beharko liguke puntuka bozkatzea haien emendakina eta horrela balitz, igual denbora bizka beharreko genukitze egiteko bozeramaileen artean. Baina horretarako EH Bilduk baimendu behar du puntuka bozkatzea. Segu argi daukagu, bueno, hau ni PNV-ek ordezkari modura hitz egiten dut, bigarren puntua koherentziaz ezin dugu bozkatu alde, esan nahi dut. Baina beste biak, hitz egiten baldin badugu beste bozeramaileekin igual adostasun bat lor dezakegu. Orduan, bai, eskerrik asko Urtubay jauna, beraz, eskatzen den da hori puntuka bozkatzea eta tarte bat izatea, bozeramaileen arteko akordio bat lortze aldera, beraz, bai, EH Bilduren aldetik ez dago arazorik. Ondo baldin baderitzozue, egingo duguna da momentu honetan mahai gainean utzi, puntu hau, aberrea lortzen dugun akordio bat, eta urrengo gaiarekin jarraituko dugu. Posible baldin bada, eta gero ja bia bozkatuko ditugu. Erki, oso ondo. Beraz, usten dugu urrengo punturako mozionen bozketa. Urrengo punturagoaz, 12. Elkarrekin Bitore Gasteiz taldearen beste mozio bat eztabaidatzeko, hiriaren erdialdean lan eremu malguak sustatzeko. Ruiz Andrea, zurea da hitza nahi duzunean. Bale, iron egingo dut apurtxo bat erakeseri eta mugitu arte, ze... Bai. Zerango dugu bizka bat. Bai. Kidea gemak egin da. Bai, bueno, orain, Ruiz Andrea, nahi duzunean. Orain bai, eskerrik asko alkate jauna. Gaur ekartzen dugun mozioa osoko bilkura honetara, hiriaren erdialdean lan eremu malguak sustatzeko mozio bat da. Badakizuenez, negoziorik berririk gabe eta jardura ekonomikorik gabe, gure hiriko erdiguneko zentro gainbehera eta auzoko bizitzaren hondamendira behartuta dago. Ez dugu asko ibili behar Gasteizko barneko ingurabideren egoera ikusteko. Triste, itxia eta oso urrun gure Gasteiz behar duen arimatik. Auzoko bizitza beharrezkoa da herri aktiboa eta etorkizuna ziurtatzeko. Las calles de las ciudades son el reflejo de su estado, de la buena salud, del movimiento de la ciudad, y el centro de Vitoria sin duda ha quedado apagado y sin pulso económico tras los últimos años. Solo hay que darse una vuelta y pasear por nuestras calles para extraer con la mirada la respuesta. Vacío, se alquila, cerrado, apagado, se vende, nada. Parece un desierto más que una zona céntrica o comercial de nuestra ciudad. Por ello, lo que hoy proponemos desde el Elkarrekin es buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica mediante la previsión y el fomento de espacios flexibles aptos para emprendedores en el centro de nuestra ciudad. Facilitar e impulsar a las personas que quieren materializar sus proyectos empresariales. No ponerles más dificultades de las que ya encuentran cada día, en una cuota de autónomos, en la de levantar un negocio cada día entre 1 o 2 personas, o la de vivir en la incertidumbre del desconocer qué cantidad económica conformará su próximo salario. Para solventar las contingencias y el riesgo de tener un negocio propio, existen espacios conocidos bajo el anglicismo de coworking. Estos pueden ser parte de la solución para la situación de desuso de los bajos comerciales de nuestra ciudad.
Existen miles de ejemplos en muchas otras capitales de nuestro territorio o del Estado, también modelos internacionales a los que podemos mirar y observar detenidamente otros núcleos urbanos, otras calles céntricas y ver cómo rebosan vida y cómo podríamos aplicarnos en esta labor tan significativa. Facilitar, adaptar, ayudar, apoyar son palabras que deberíamos usar más en nuestro vocabulario. Hacer redes, compartir ideas, sostenernos entre nosotras debería de ser una consigna política más común en nuestras acciones. Si favorecemos este tipo de espacios, daremos pie a atraer a nuevos emprendedores, proyectos comerciales de mayor o menor escala, una alternativa real que se materialice en la bajada de los alquileres compartiendo espacios. No solo compartiendo espacios, sino también ideas, fuerzas para el emprendimiento, frustraciones, pero también éxitos. Los coworkings se configuran como una red de trabajo colectivo donde los gastos se comparten y las iniciativas se nutren entre sí. Avanzar en esta cuestión es un paso adelante hacia la revitalización del centro de nuestra ciudad, fomentar la economía local con la promoción de pequeñas y medianas empresas y personas autónomas para que nuestro municipio cuente con una economía resiliente y soporte mejor los cambios que se vendrán imponiendo a nivel internacional y económico en los nuevos términos del siglo XXI. Debemos seguir los pasos de la innovación real y no quedar tras ella y seguir las mismas prácticas mañidas de siempre. Los nuevos hábitos de consumo que tienden al comercio online, la situación vigente requiere imaginación, ideas y apoyo a quienes quieren emprender y materializar. La crisis sanitaria y la crisis económica y social en la que nos encontramos no son los únicos factores que dibujan el contexto de nuestro municipio. Cuando la venta online solo era un porcentaje incipiente de la venta real en nuestro municipio y antes de que llegara la crisis de la COVID, ya sufríamos de un mal que frenaba el emprendimiento. Uno de los mayores obstáculos para el emprendimiento es el alto precio de los alquileres, que frenan por completo la iniciativa empresarial o la expulsan al extrarradio. La situación del alquiler, producida por la defensa del interés privado, que, como podemos ver, prefiere tener la ciudad parada a reducir sus ganancias y beneficios. Negozio berririk gabe, jarduera ekonomikorik gabe, erdigunea zimeldu egingo da auzoko bizitza erabat desagertu arte. Hiri aktibo eta etorkizuna bermatzeko beharrezkoa da auzoko bizitza. Por eso pedimos que nuestra institución realice un diagnóstico de la situación actual de las lonjas, oficinas y espacios de actividad económica vacantes en el centro y al mismo tiempo que el ayuntamiento planifique y fomente espacios de trabajo flexibles y multidisciplinares aptos para emprendedores y comerciantes en el centro de nuestra ciudad. Pues al fin y al cabo son nuestros esfuerzos y nuestras acciones las que nos definen y desde el Carrequín consideramos que esta es la dirección y el lugar al que les debemos dar para poder articular un centro comercial digno que apoye a la ciudadanía, que premie su labor y reconozca sus esfuerzos. Agradecemos la enmienda que Euskal Herria Bildu ha presentado, esa enmienda de adición, con un programa piloto sobre este tipo de establecimientos flexibles y votaremos a favor. Y a las compañeras del Partido Popular les invitamos a que registren su enmienda como una moción, entendiendo que la misma no responde al objeto que traemos hoy desde el Carrequín. Y aunque compartiendo algunas de las necesidades de lo que refiere al emprendimiento y a otros retos que tenemos como ciudad, hoy votaremos en contra. Sin nuevos negocios, sin actividad económica, la zona del centro seguirá marchitándose hasta la total desaparición de la vida de barrio. Será una zona decadente y vacía. Y con esta propuesta queremos avanzar en dotar de todas las alternativas para articular una zona comercial rebosante de posibilidades. Es clave para asegurar una ciudad con futuro. Y el futuro, como decía, es posible imaginarlo y crearlo. No basta con aceptarlo o asumirlo. El fomento de los espacios flexibles de trabajo puede establecerse como una medida innovadora que apueste por el futuro de nuestros barrios, llenando nuestras calles de luz, de emprendimiento y de actividad, mediante las redes de trabajo comunitario, apoyo mutuo y sinergias producidas de la oportunidad de compartir espacios, abaratando los gastos desorbitados de los alquileres convencionales en las ciudades. Y al fin y al cabo, somos lo que hacemos hoy para cambiar lo que seremos mañana. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Ruiz Andrea. Bueno, Alderdi Popularrak osoko zuzenketa bat aurkeztu duenez, berari dagoki orain parte hartzea. Beraz, Garrinka jauna, zurea da hitza.
Bueno, yo cuando escucho a Podemos triste, cerrado, pues vemos que esto que anunciaba el Partido Popular se ve que es una realidad. Que yo creo que los únicos que no ven que el centro está con muchos problemas, que está muerto, es el PNV y el Partido Socialista. Yo le veo que el señor Urtaran se ha olvidado lo que es el Master Plan, aquello que dijo hace años que iba a revitalizar el centro de la ciudad, y yo creo que ni él mismo sabe lo que es. Y Urtein, ahora ya no hablan de Urtein. Antes iban a las obras, se ponían casco, querían hacer ver que hacían algo, y la realidad es que no hacen nada. La realidad es que el centro de la ciudad no les interesa. Que el centro de la ciudad lo han dado por amortizado, lo han dado por derruido, lo han dado como que no les interesa. Quieren hablar de otros temas, quieren hacer ver que Vitoria está todo bien y no quieren hacer ver dónde hay un problema, dónde hay negocios cerrados, dónde no hay actividad. Y cuando vemos un problema y lo asumimos, que está muy bien que lo asuma Podemos y que diga la realidad de cómo está el centro de la ciudad, a partir de ese problema, de ver el problema, puedes buscar una solución. Aquí lo que vemos es que el PNV y el Partido Socialista están debajo, metidos debajo de una mesa, que pase el tiempo y ya veremos lo que pasa. Y yo creo, y ahí está bien que la oposición vea que hay que tomar decisiones, que podemos cambiar el centro de la ciudad, que es necesario un proyecto para el centro de la ciudad. Yo la diferencia también con Podemos es diagnóstico. Yo creo que lo teórico está muy bien, pero hay que ir a lo práctico. El diagnóstico ya sabemos cómo es. Locales cerrados, acciones restrictivas y ordenanzas restrictivas y sin actividad. Ese es el diagnóstico del centro de la ciudad. Lo que tenemos que ver es cuál es el plan que vamos a llevar a cabo para que ese diagnóstico que tenemos ahora sea diferente, para que podamos tener actividad, para que nos podamos encontrar cómodos en el centro de la ciudad, para que veamos que hay nuevos negocios, que hay emprendedores, que hay talento. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso nosotros, nuestra enmienda habla de eso, de atracción de talento, de un plan integral para potenciar el comercio local, la atracción de talento y reactivar el centro de la ciudad. Y de manera conjunta, esto que no les gusta que les digamos nada al PNV, ¿no? Que no van a la calle, que no salen, que no hablan con la gente, lo que queremos es con los que saben de esto, con comerciantes, con hosteleros, con vecinos y con entidades o asociaciones cuyo objetivo sea el fomento del emprendimiento. Vemos que en Bilbao, que en San Sebastián, apuestan por el talento. Aquí, la verdad es que apostamos por pocas cosas, pero en este caso el talento parece ser que no es una prioridad para el gobierno municipal. Y además vemos que también es el momento de apoyar con semilleros, con emprendedores. Vemos que es el momento que necesita el centro de la ciudad y Vitoria con un revulsivo. Ese revulsivo parece ser que no lo ve ni el PNV ni el Partido Socialista. Pero donde haya emprendimiento y haya talento, ahí estará el Partido Popular. Gracias, señor Garnica. EH Bilduk aurkeztu du gehiketa bat, gehitzeko zuzenketa bat, beraz, Porras jauna, nahi duzunean. Mila esker eta egun on guztioi. En esta moción que trae el grupo Elkarrekin nos plantean una situación interesante, la necesidad de buscar productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica. En ella nosotros vemos dos retos, reactivar el centro de la ciudad de Gasteiz y fomentar la economía local mediante la promoción de pequeñas y medianas empresas y personas autónomas. La problemática del centro de la ciudad es amplia y mucho tiene que ver con el plan Urtein, que ha sido un fracaso, pero hoy no me voy a centrar aquí. Sin embargo, me voy a centrar en las dificultades que encuentran autónomos y pymes para acceder a un local a la hora de iniciar sus actividades económicas. Creemos que la moción va de esto. Está claro que una de las mayores dificultades para abrir nuevos negocios en la zona céntrica de Gasteiz es el altísimo precio de los alquileres de lonjas y locales céntricos, y ello desincentiva e incluso imposibilita que las personas o pequeñas empresas locales que estarían interesadas en alquilar un local en el centro para iniciar cualquier actividad lo hagan.
Y el comercio y la actividad económica a pie de calle es una de las fuentes que genera vida en el barrio. Y dada la situación, la zona centro de la ciudad se ve privada de que esta posibilidad se desarrolle. Por otra parte, la promoción de pequeñas y medianas empresas y personas autónomas requiere acciones concretas que supongan un apoyo y un incentivo práctico y real para estas personas. Y uniendo ambas necesidades de activación económica y dotar de vida al centro, el trabajo colaborativo o coworking se puede entender como una alternativa innovadora que puede constituir una vía de apoyo real. El trabajo colaborativo es una modalidad de trabajo en la que un grupo de personas colaboran para lograr una meta común. Este sistema se basa en una filosofía de interacción y cooperación. La clave principal del trabajo colaborativo es que todos los participantes colaboren de manera conjunta, dinámica y descentralizada para alcanzar un objetivo común. Para ello es necesario disponer de un espacio físico en el que realizar el trabajo, organizar reuniones, visitas de trabajo y compartir entre varias personas los gastos comunes inasumibles de una manera individual, como el pago del alquiler, la línea telefónica, el wifi, etc. Pero sí, y es evidente que esta modalidad de trabajo tiene mucho más alcance que compartir gastos, exclusivamente, y que está basada en una filosofía centrada en el bien común y la colaboración. Y este tipo de modalidades laborales son más asumibles y a la vez necesarias para personas autónomas jóvenes, para pequeñas y medianas empresas locales en situación de inicio de su proyecto laboral. Y ello también incide en otro problema como es el empleo juvenil. Muestra del interés de H. Bildu en este tipo de iniciativas es que ya en el programa político con el que nos presentamos a las elecciones del 2019, una de las propuestas, llamada Arana Ecosistema, estaba basada e inspirada, en una de sus áreas, en el desarrollo de espacios de trabajo compartido o coworking. En la definición de este proyecto proponíamos la creación de un espacio que fomente la innovación social y económica del municipio en clave sostenible y de futuro. Un lugar donde se pueden desarrollar nuevas ideas y oportunidades de empleo, pero que al mismo tiempo está abierto a la participación y al disfrute de toda la ciudadanía. Y concretamente definíamos que el primer elemento es la zona de trabajo compartido o coworking. Se busca que sea a la vez un lugar de trabajo, de creación e investigación, con diferentes configuraciones, estudios privados abiertos, espacios comunes, para cocina, café, salas de conferencia, escritorios compartidos y un espacio adicional para eventos y charlas. Todo ello con servicios compartidos de internet, telefonía, etcétera. Nosotros lo aplicábamos esta idea dentro de una propuesta concreta y más amplia en el entorno de Arana, pero la idea de implantación de un proyecto piloto de coworking en el centro de Gasteiz sigue, en nuestra opinión, los mismos principios y objetivos que la que planteábamos en el 2019, para recuperar el entorno del Parque de Arana en aquella ocasión. Desde H. Bildu compartimos lo que puede ser una vía de acción interesante y por ello apoyaremos los dos puntos de la moción, tanto elaborar el diagnóstico de la situación actual como prever y fomentar los espacios de trabajo flexibles en el centro de la ciudad. Pero en nuestra opinión, como también ya se ha adelantado y lo hemos hablado, estos dos puntos que componen la moción, si bien son interesantes, se quedan en un plano muy general. Y por ello hemos elaborado una enmienda de adición con el objetivo de pasar de una declaración de intenciones a cristalizar una experiencia piloto real en nuestra ciudad, añadiendo un tercer punto, que es el que consta en la moción, que es abrir un proyecto piloto de coworking en una de las lonjas o espacios municipales y actualmente vacíos, identificados en el diagnóstico y que se ha definido con los agentes susceptibles de participar en él. Y poníamos aquí otra de las partes más importantes que nos parecía a nosotras, que es la participación, que en el diseño también influyera la participación. Ya existen casos en otras ciudades y termino diciendo pues eso, que nos parecía muy importante aterrizar esta moción para que pasara de una declaración de intenciones a una declaración concreta, a una experiencia piloto concreta que, si bien no muy costosa en términos económicos, puede ser muy interesante como forma de aterrizar la moción. Mila esker. Mila esker zuri, Porras jauna, orain alderdi sozialistaren txanda, Salazar jauna zurea da hitza. Bai, mila esker. Bueno, lo primero que voy a decir es que Vitoria y Álava pues son lugares idóneos para el emprendimiento y para el talento. Y no lo digo yo, sino que lo dicen estudios y hay informes al respecto. Y el motivo es que es fruto de un trabajo de años y décadas detrás, tanto público como privado, porque las cosas no se hacen de un día para otro y aquí hay un recorrido, también por distintos partidos, por distintos colores, por distintas instituciones al respecto, por apostar por el talento en el territorio y en nuestra ciudad.
Y aquí, en este debate que ha surgido, pues sí que se han mezclado cosas, ¿no? Porque se mezclan que pueden ir unidas, porque son transversales, pero se ha mezclado el comercio y luego también el emprendimiento, ¿no? Y sobre todo, mira, voy a estar en una cosa de acuerdo con el señor Garnica por una vez, y es que es verdad que el inicio de la señora Ruiz pues me ha recordado mucho a ciertos discursos del señor Garnica, y es verdad, en el tema de, bueno, pues que describir una ciudad gris o oscura, decadente, cosa que no es lo que yo veo ni nosotros vemos, porque con todas las carencias de todas las ciudades y los contextos que pueda haber, Vitoria está muy viva y estará muy viva pues cuando vayamos saliendo de esta crisis. Ahora está habiendo muchas aperturas y yo creo que es positivo, ¿no? Y no tengo yo esa visión que describe. Pero yendo al caso concreto, al emprendimiento y a lo que estamos hablando, aquí se mezclan también distintas cuestiones, ¿no? Puede ser el ámbito estrictamente privado, que sería el punto primero de la moción, que habla pues, de hacer un diagnóstico, ¿no? A este respecto, yo lo que tengo que decir es que ya se han hecho diagnósticos, y me remito a la página web, en la sección de promoción económica, entre los informes que hay, los informes de comercio y hostelería, si vamos a 2009 y 2011, ya hay diagnósticos de lo que se recoge aquí, ¿no? De locales comerciales que están vacíos, ¿no? Pero hablando con los técnicos, esto ya de hace bastante, lo que nos dicen es que este tipo de estudios no son útiles, y no son útiles por dos cuestiones. La primera es porque se desfasan en poco tiempo, en cuestión de 3 meses o así. Estos estudios, estos diagnósticos son públicos, por eso, y lo repasé hace pocos días, y lo que están son calles y secciones, hay mapas, y el caso es que se desfasan muy rápido. Y luego también está lo importante, ¿no? La utilidad de esos diagnósticos, y lo que se ve es que esos diagnósticos no son prácticos, o luego para hacer cosas no sirven para mucho. Entonces, esto es el recorrido que ha habido, y lo que nos trasladan es que no tiene sentido ese tipo de enfoques. No quita para que haya que trabajar a ese aspecto, ¿no? Pero este tipo de estudios pues no lo vemos. Pero lo que sí que quiero decir es que al respecto del coworking, de los espacios públicos, pues para ayudar al emprendimiento, no hace falta irnos a un piloto como comentaba EH Bildu, sino que ya hay y ya existen semilleros de empresas que es el mismo concepto, ¿no? En distintos lugares de esta ciudad, pero uno, por ejemplo, muy especial, o bueno, pues que ya tiene casi 10 años de trayectoria, es el semillero del casco histórico, que también ha servido y sirve para reactivar la zona y para buscar flujos de gente y de empresas, ¿no? Y por describir, pues son 19 espacios pues, privados con 4 zonas comunes, y va también el proyecto, y esto también, que pues está colmatado el espacio. No hay más espacio, entonces en 2019 se añadieron 3 espacios más fuera del semillero, y ahora recientemente, pues gracias a la colaboración con Ensanche 21, pues habrá 7 locales más en un concepto de semillero extendido. Por lo tanto, ahí en ese aspecto no hace falta irnos a un piloto o a pruebas, sino que ya existe, ya está consolidado, y tan consolidado como es que se va a ampliar, ¿no? También decir que en la página web pues, está recogida lo que existe ahora, ¿no? No solo es público lo que hay, sino también hay una red colaborativa público-privada de espacios en la ciudad, y está todo recogido en la web porque ha habido un trabajo detrás, ¿no? Para enseñar, mostrar e informar y apoyar a los emprendedores al respecto, ¿no? Luego también en Ensanche 21, pues estoy hablando de la parte más pública, ¿no? Ensanche 21 pues también ha sacado locales vacíos pues para buscar, bueno, pues ese emprendimiento, reactivar esos espacios, y luego también pues tenemos becas al emprendimiento, ¿no? Con 85.000 euros de presupuesto, y estas becas de emprendimiento existen desde 2003, y en este tiempo, desde 2003 hasta el día de hoy, se ha ayudado a casi 700 personas, 700 empresas, 700 becas, incluso más, curiosamente, y me parece que es positivo, más a mujeres que a hombres ha dado, y esto es positivo remarcarlo. También estamos en Álava Emprende y en distintas cuestiones para apoyar el emprendimiento. Creo que nuestra ciudad y el territorio son lugares idóneos para el emprendimiento, y lo estamos apoyando. Y voy a terminar diciendo que yo creo, efectivamente, que la moción es
bueno, habla de una cosa importante, ¿no?, como el emprendimiento, y yo sí que pediría que se vote por puntos, porque así como el primero, pues por cuestiones técnicas no lo veríamos, pero el segundo sí que lo vemos porque es algo, pues, como yo, que es lo que yo he dicho anteriormente, ¿no?, recoge bueno, lo que se ha ido trabajando en los últimos años y que se tiene que seguir trabajando. Creo que esto es positivo, apostar por el talento, por el emprendimiento, y en ese aspecto pues apoyamos el punto segundo. Y por lo demás pues no termino aquí mi intervención. Gracias. Eskerrik asko zuri, Salazar jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Oregi Andrea. Bai, mila esker, alkate jauna. El otro día me regalaron un libro y era un libro nuevo, recién editado. Y al empezar a hojearlo me di cuenta de que me recordaba algo, ¿no? Y entonces busqué en mi biblioteca y encontré otro libro del mismo autor, que tiene ya como 12 años o así, el otro libro, y era más o menos lo mismo. O sea, era como una especie de reedición del libro anterior, pero ahora, ¿no? Eso sí, la terminología había cambiado. La forma de llamar a las cosas había cambiado. Y a veces en este tipo de debates me pasa un poco que pienso que estamos poniendo nuevos vestidos a cuestiones que ya conocemos, pero bueno, pues adaptándolas a la terminología actual. Sería interesante hacer estudios sobre cómo evoluciona el lenguaje a lo largo del tiempo. Y traigo esta colación un poco en relación con lo que venía diciendo mi compañero Salazar, ¿no? Tenemos experiencias de este tipo. No hace falta hacer una experiencia piloto. Tenemos cosas que en esta ciudad se hicieron hace muchos años, como es, por ejemplo, el semillero de empresas, que ya son una forma de lo que ahora llamamos coworking. Por tanto, bueno, creo que la iniciativa es interesante. Tenemos cosas hechas ya en esta ciudad y podemos seguir trabajando a partir de estas cuestiones que ya tenemos establecidas. Pero, desde luego, pues bueno, pues creo que hay ya camino andado y que lo que hay que hacer es profundizar en este camino. La señora Ruiz nos decía, al igual que el señor Garnica, el tema del centro triste, apagado, no sé, todo unos adjetivos pues muy tristes, ¿no? Y yo estoy con el señor Salazar. No creo que nuestra ciudad sea triste, apagada, gris. Yo veo una ciudad verde, vibrante, atractiva, sostenible y que tiene muchos atributos para ser, como es, atractiva para los emprendedores, para los inversores. Y yo creo que es misión de todos también el proyectar esa imagen, que yo creo que es la imagen de verdad, real de la ciudad. Desde luego, cuando nos miran desde fuera, cuando nos miran con los ojos de los visitantes, nos ven con esta otra imagen que el señor Salazar y yo y otros compañeros y compañeras, por lo menos de esta parte de la bancada, vemos, más que con esa gris triste que ustedes desde el otro lado están viendo. Que puede haber dificultades para personas, para alquilar locales, etcétera, como dice el señor Porras, somos conscientes, ocurre, y por eso lanzamos el programa de locales desde Ensanche 21, donde se pusieron a disposición, se ha puesto un programa para que los emprendedores puedan acceder a locales en unas condiciones muy ventajosas, además de los 7 locales que se han cedido para el semillero de empresas, que ya ha comentado mi compañero Salazar, pero también hay más locales, un programa de locales que además, por acuerdo en el Consejo de Ensanche, después de sacar esa convocatoria, como no se adjudicaron todos los que tenemos disponibles, pues se han quedado a disposición y las personas que estén interesadas en esos locales pueden ir accediendo a ellos de una manera ordenada y cumpliendo con los requisitos, que son muy favorables, como todos ustedes saben. Por tanto, creo que está clara nuestra postura. Me uno a la forma de votar que ha dicho el señor Salazar por las razones expresadas y nada más. Mila esker alkatea. Mila esker zuri, Oregi Andrea, bai, Elkarrekin Podemos taldearen izenean, Ruiz Andrea, duitza. Eskerrik asko. Bueno, voy a comenzar por una cuestión que bueno, se me ha dicho. Y yo creo que hay que tener en cuenta de que no solo Vitoria se define por el estado de su comercio o de los locales que están a pie de calle,
Vitoria es una ciudad estupenda, una ciudad formidable. A mí no me tienen que convencer. Soy orgullosa vitoriana y vamos, de aquí no me muevo. Pero la realidad del comercio en la zona centro es triste y están muchos locales cerrados. Esa situación es innegable. Del blanco al negro hay una escala de grises infinita. Ni me voy a colocar ni en el blanco ni me voy a colocar en el negro. No soy autocomplaciente ni tampoco catastrofista. Dicho esto, bueno, nosotros hemos traído aquí esta moción hoy porque entendemos que la situación del comercio a pie de calle, la situación de los bajos comerciales que hay en nuestra ciudad, no atraviesa su mejor momento por diferentes causas. Los hábitos de consumo, como decía en mi primera intervención, han ido cambiando. La pandemia no le ha hecho bien prácticamente a ningún sector de la economía y además teníamos ya un mal, como ya decía, que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo y que hace que las personas que quieren emprender lo tengan más difícil, que es el precio de los alquileres en la zona del ensanche o la zona del centro. Ante esta situación podemos hacer dos cosas. Podemos esperar a ver qué pasa, a ver si se arregla solo, o podemos traer opciones o propuestas que puedan mejorar la situación. Ninguna va a ser una fórmula mágica que solucione el estado del centro. Eso lo tenemos claro. Por eso presentamos esta iniciativa como una iniciativa que puede mejorar la situación. Porque entendemos que tenemos que actuar con esa responsabilidad. También de proponer que nuestra ciudad coja el rumbo que tiene que ir cogiendo y que tengamos no solo la ciudad que pensamos, sino la que deseamos y la que necesitamos. No me voy a extender mucho más. Puedo llegar a entender que haya razones técnicas para que ese estudio no sea interesante de hacer. Yo ante una opinión técnica que dice tan tajantemente que este tipo de informes, y entendiendo que sí, que la realidad puede ser que se desfasan tan rápido, que realmente no tenga ese interés. Y bueno, hacemos una valoración positiva de que se vaya a votar a favor del segundo punto. Entendemos que hoy damos un pasito adelante en lo que tiene que ver con mejorar la zona comercial o la zona también de emprendimiento en nuestra ciudad, que va a mejorar, que puede mejorar la actividad económica, generar empleo y sobre todo una cuestión que nos parece importante, la de mejorar la situación de decadencia de nuestras calles, producida en gran medida por la defensa manifiestamente egoísta del interés privado, que prefiere parar la actividad a su antojo, prefiere tener a Vitoria parada, que darles vida a nuestros barrios si tiene que reducir sus beneficios. Así que, bueno, agradeciendo el apoyo de los diferentes grupos que apoyaran nuestra moción o nuestro punto número 2, pues bueno, creo que hoy damos un pequeño paso a que mejore la situación. Muchas gracias. Eskerrik asko, Luis Andrea, orain Alderdi Popularraren txanda, Garrinka jauna. Bueno, yo dar las gracias al tío socialista, porque hoy nos ha dicho la realidad de cómo ven la política, ¿no? Que les gusta más acceder a los ordenadores y estar en la página web que ir a la calle y saber cuál es la realidad y saber que los comercios están cerrados y que hay gente que está cerrando su proyecto de vida porque no puede más, y ustedes nos hablan de estar muy cómodos, sentados, viendo pasar la ciudad. No, hay que ir a la calle. Y la calle está dura, fría, lo dice hasta sus socios de gobierno. La realidad es que tenemos que tomar decisiones, que tenemos Urtein, que es 3 manzanas, que están cerrados. Pero ¿cómo les parece bien y dicen que el comercio está bien y el centro de la ciudad está bien? No se lo creen ni ustedes. Ustedes lo que quieren es que pase esto rápido y que nadie hable del centro de la ciudad, y cuando sus socios les dicen, joder, no habléis tanto de decadencia, y en el fondo les han parado, ¿no? Ya el segundo turno han dicho, bueno, decadente, pero bueno. No,
está decadente, con problemas, y el que quiere la ciudad, y el que quiere Vitoria, y el que quiere el centro de la ciudad, lo que necesita y lo que hace es tomar decisiones y salir a la calle y hablar con los comerciantes, y hablar con los hosteleros, y hablar con los que tienen que ver con el emprendimiento, porque aquí hay que ponerle ganas y talento. Y cuando hablamos que Vitoria es el talento, lo que estamos viendo es que Bilbao y San Sebastián están invirtiendo cifras millonarias para atraer y retener el talento. Y aquí no estamos haciendo eso. Ya sé que les molesta que les digamos la realidad y que hablemos de calles cuando nosotros vamos a Ortiz de Zárate o a Florida, pero si están todos los locales cerrados, ¿dónde van ustedes? ¿Dónde salen? ¿Dónde van? ¿Cuál es el centro para ustedes? Yo creo que aquí lo que quieren hacer es negar la realidad. Y yo creo que un político, cuando niega la realidad, lo que está haciendo es un flaco favor a su ciudad. Ustedes, si fueran oposición, pues no pasaría nada, pues bueno, pero son gobierno. Y lo que estamos viendo es que la culpa de las pocas ganas de tomar decisiones se ve en la calle. Y yo creo que sería bueno que dejaran el ordenador y patearan en la calle, y entonces vendríamos a una moción y no dirían lo mismo. Eskerrik asko, Garrika jauna, Bilduren txanda. Mila esker. Quería empezar diciendo que nosotros también desde H. Bildu, creo que en las comisiones hemos dejado claro que vemos que intentan dar o venden una imagen de la ciudad que no es. El señor Urtaran, usted creo recordar que dijo que el centro se estaba moviendo, nosotras creemos que el centro se está muriendo. Vemos una falta de visión crítica o un punto de autocomplacencia, pero no quería poner el peso de la moción aquí, porque creo que no está ahí. El debate, yo creo que entre los grupos está bastante claro de cómo vemos el centro y las razones por las que creemos que cada grupo hace esos análisis, ¿no? Señora Oregui, me he visto muy reflejado en lo que usted ha dicho, de verdad, con lo de los libros, en cuanto a que, bueno, pues cosas que ya estaban inventadas, ¿no? Que ya existían de alguna manera, se renombran, normalmente con algún nombre, con anglicismo y así, ¿no? Y lo que pasa, a mí, yo creo que eso en mi caso, me pasa por la edad, por peinar canas, quiero decir, evidentemente. En mi caso, yo me refiero exclusivamente a mí, en ese aspecto por lo menos. Pero veo positivo que las cosas que ya estaban se le den una vuelta, se reformulen, se modernicen de alguna manera, y me parece positivo y vemos desde un punto positivo eso, que cosas que igual ya se había hablado, bueno, pues se vuelvan a renombrar, y con ese pues un nuevo nombre que salgan un poco con nuevos planteamientos, adaptaciones a los tiempos actuales, etcétera, etcétera. Con lo cual sí coincidimos con usted, pero sí es cierto que lo vemos en positivo. O sea, un discurso que ha hecho que lo vemos positivo, que pase, ¿no? Y luego ha salido también la comparación con semillero de empresas, ¿no? Claro, lo que nosotros queríamos aportar es que ninguno de los proyectos municipales tiene prevista el uso de espacios compartidos, de coworking, ¿no? Y eso ahí es donde nosotros queremos poner el peso de la moción, ¿no? O sea, las casas de asociaciones también tienen un éxito muy grande, y es una cosa que tiene una utilización enorme, que da un servicio a las asociaciones, y que es una experiencia y un proyecto muy interesante. Los semilleros de empresas también, evidentemente, pero nosotros lo que proponemos es una experiencia piloto, y si no quieren llamarle experiencia piloto, llamémoslo de otra forma, que no sea problema el nombre, quiero decir, pero sí estaría bien que en esta moción, en la que yo creo que mayoritariamente estamos de acuerdo, que facilitar el acceso a locales en el centro, a empresas pequeñas, locales, a gente joven, que va a impactar sobre todo en el desempleo juvenil y tal, pues es positivo. Creemos, y vuelvo a insistir en que creemos que no cuesta mucho dinero, digamos. También se ha hablado de los locales de Ensanche 21, también, bueno, podríamos hablar de cuáles están ocupados y cuáles no, pero disponiendo de locales como parece que se dispone, no sería muy costoso iniciar con iniciativa municipal una
una experiencia de este tipo. Si no creo que discutir si es piloto o ya está hecho y como ya existe no es piloto, pues el nombre no es importante, sino que realmente, estando de acuerdo como estamos en el fondo de esta cuestión, yo creo que podríamos buscar una cristalización para que no se quede eso, como hemos dicho al principio, en una declaración de intenciones y vaya un poco a algo práctico en este aspecto. Mila esker. Eskerrik asko zuri Porras jauna, orain Alderdi Sozialistaren txanda. Bai, mila esker. Bueno, yo creo que, no sé, yo no tengo ningún problema en que cualquier día, incluso hoy, salgamos a la calle, veamos la realidad y nosotros mismos, los grupos que estamos aquí, hagamos el diagnóstico de la calle. Porque yo creo, y estoy totalmente seguro que hay más locales abiertos que cerrados. Y seguro que en este momento hay más aperturas que cierres. Y lo tengo totalmente claro. A ver si de esta manera, saliendo a la calle, ahora justo hemos cerrado las ventanas, pero hay ambiente, hay animación, y yo creo que empieza a haber aperturas, empieza a haber movimiento. Y yo creo que así, no sé, al menos a ver si saliendo a la calle todos juntos y viendo la realidad, a ver si la bancada triste del Partido Popular pues se da una alegría. No sé, porque siempre, no sé, yo creo que también el color azul del Partido Popular hace tiempo que se destiñó en gris, pero bueno, eso ya cada uno verá sus oposiciones y sus formas de actuar, porque luego también en esta moción, que me parece muy oportuna y muy necesaria, hablar de emprendimiento y de talento. Casi hemos hablado más, porque claro, comenzamos diciendo, ahora no se habla de Urtein, casi hemos hablado más de Urtein que de emprendimiento. Entonces, bueno, cada uno verá las posiciones y los argumentos y por dónde considera el talento y el emprendimiento pues importante. Y voy a terminar diciendo que precisamente como el emprendimiento es importante y el talento al equipo de gobierno y a promoción económica nos parece importante precisamente el punto segundo de la moción, ¿no? Por eso, hablar de, bueno, pues buscar espacios flexibles, espacios de trabajo y que desde las instituciones, como se ha venido haciendo y como se tiene que seguir haciendo, me parece importante este aspecto, ¿no? Tener en cuenta que se tiene que seguir avanzando, pues se sigan dando pasos y se siga colaborando, una colaboración público-privada. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que ha quedado clara nuestra posición y al hacer por puntos, pues yo creo que por lo menos se pone en valor este aspecto que yo creo que, como bien ha dicho también el señor Porras, creo que estamos todos de acuerdo y yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en la importancia del talento en nuestra ciudad. Mila esker. Mila esker zuri, Salazar jauna. Bai, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Bai. Sí, bueno, yo creo que ya ha quedado claro desde el principio que íbamos a votar a favor del punto 2, tanto el Partido Socialista lo ha dicho como yo, y creo que es el más nuclear de la moción, ¿no? Creo que ha sido una moción positiva, que la parte más importante o más nuclear estamos todos de acuerdo, más allá de que luego algunos aprovechen su turno para teñir de gris la ciudad. Creo que es positivo lo que hoy sacamos de aquí. Me quedo con una cosa que decía la señora Ruiz en el primer turno, que me parece muy bonita y que comparto totalmente, que tenemos que imaginar y crear el futuro. Etorkizuna sortu, irudikatu eta sortu egin behar dugu. Nik uste dute horretan datza eta hortan daukagu erronka oso importantea. Yo ya sé que la señora Ruiz es una orgullosa vitoriana que defiende esta ciudad y que además la valora y lo agradezco mucho. Por eso ha sido un poco chocante el primer discurso, que luego ya ha matizado que se refería a un aspecto muy concreto. Con el señor Garnica pues ya sabemos que va con el bote de pintura gris y no quiere salir de ahí. Entonces, bueno, pues no pasa nada. Hay una cuestión que antes no he puesto en valor y que no quiero perder la ocasión. Hablar también del proyecto que el otro día presentamos, que presentó mi compañero Fernández de Landa con el señor Salazar también, el proyecto Compondu, de puesta en valor de la red de reparadores locales, que es pues también un apoyo a pequeños emprendedores, a pequeñas empresas que están utilizando locales a lo largo de la ciudad y que además, bueno, pues van en la línea de favorecer la sostenibilidad y la reutilización de los materiales y de los objetos, ¿no? Y luego, por último, recordar a todos que tenemos abierta, ya hemos pasado los
el calendario del Plan General, de las ponencias del Plan General, donde uno de los aspectos que el documento de criterios y objetivos marca es la revisión en clave de flexibilización de las ordenanzas para los usos comerciales, hosteleros, etcétera, y de otras actividades para que puedan tener más facilidades para implementarse en las diferentes zonas de la ciudad. Por tanto, les emplazo a todos y a todas, porque ese es otro aspecto muy importante, y les emplazo a que en esa ponencia podamos trabajar esos aspectos que seguro que redundan en beneficio de esta cuestión, al igual que el punto 2 que saldrá hoy. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Oregi Andrea, eztabaida bukatuta, lehenengo eta behin bozkatuko dugu Alderdi Popularrak aurkeztu duen osoko zuzenketa. Vamos a proceder, por tanto, a votar en primer lugar la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Popular. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen, Alderdi Popularraren aldeko botoarekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Orain, bozkatuko dugu EH Bildu aurkeztu duen gehitze zuzenketa. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, bertan berare geratzen da, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Orain bozkatuko dugu puntuka, bai, Elkarrekin Podemos taldeak aurkeztu duen mozioa. Lehenengo eta behin bozkatuko dugu lehenengo puntua. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz ez da onartzen, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu taldeen aldeko botoarekin, Euskal Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista taldeen kontrako botoarekin eta Alderdi Popularraren abstentzioarekin. Orain bozkatuko dugu bigarren puntua. Aldeko botoa, abstentzioak, beraz onartzen da, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, Alderdi Sozialista eta Euskal Alderdi Jeltzale taldeen aldeko botoarekin eta Alderdi Popularraren abstentzioarekin. Dakizuenez, aurreko puntuaren bozketa oraindik egiteke dugu, eta beraz, ekin egingo diogu bozketa horri. Bueno, berak esango digu. Alkateari eta idazkariari komentatu nahi nien, lehenengo eta hirugarren puntuetan, hiztun osoen komunitatea jartzen duen bi puntuetan, jarriko genukela, hiztun elebidunen komunitatea. Aldaketa hori egingo genukela, ez dakit inbotxe puntua osorik irakurtzea nahi duzuen. Bai, irakurriko lehenengo eta hirugarrena bakarrik direla moldatuko direnak. Bale, lehenengo puntua izango litzateke Gasteizko udalbatzak bere konpromisoa berretsi nahi du euskalduntzea alfabetatzea sustatzen duten erakundeekin eta egiten ari diren ahaleginarekin. Gaur egun euskarak bizi duen asimetria egoera murrizteko eta hiztun elebidunen komunitatea handitzeko bidean. Hori lehenengoa. Eta hirugarrena litzateke Gasteizko udalbatzak eskatzen dio udal gobernuari azter dezala euskaltegiekin eta euskalgintzako eragileekin batera zein den udalerriko egoera soziolinguistikoa eta zeintzuk diren beharrak gaur egun indarrean dauden programak eta laguntza publikoak egokitu eta hiztun elebidunen komunitatea handitzeko erronkari heltzeko. Argi gera dadila, beraz, aldaketa horiek. Bale, orduan, puntuka bozkatuko dugu, ez daki beharrezkoa den puntuka egitea edo lehenengo eta hirugarrena, lehenengo eta, bai, egin dezakegu orduan, lehenengo, bai, ez dago problemarik. Orduan, bozkatuko dugu lehenengo eta behin, EH Bilduk aurkezten duen osoko zuzenketaren lehenengo eta hirugarren puntuak. Bale? Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz onartzen da, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta EH Bildu aldeko botoarekin, Alderdi Popularren abstentzioarekin eta Elkarrekin Podemos kontrako botoarekin. Eta orain bozkatuko dugu bigarren puntua. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, kasu honetan hau ez da onartzen, EH Bilduren aldeko botoarekin eta gainotzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Nola atera diren, osoko zuzenketaren bi puntu, orduan bertan bera geratzen da jatorrizko mozioa. Hurrengo puntura goaz, kasu honetan 13. Alkatearen dekretuen eta baita zinegotzi ordezkarien ebazpen zerrendaren inguruan dena, ez dakit norbaitek zerbait esan nahi duen, honen inguruan, bestela galde eskeak puntura joango ginateke.
Venga, galdezkeak, algún ruego o pregunta. Bueno, no habiendo ruegos y preguntas, terminamos aquí el pleno y ahora abordamos